Un canal en YouTube despertando el instinto animal. Historias de suspenso y misterio. Un mundo enigmático. Instinto criminal. El juego de lo trágico. En las sombras del delito buscamos la verdad. Cautivados por el misterio en cada nueva realidad. El suspenso no se mueve en cada caso sin final. Instinto criminal, la oscuridad espectral. Nos adentramos en la noche tras las huellas del pecado. Crímenes sin resolver, secretos por desenmascarar. En lengua hispana el temor se hace canción. Instinto criminal, la adicción y la obsesión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De vuelta otra vez, corriendo. Báez está en la corte, vale. Aquí el Zoom pone a las 14:15, ¿vale? Entonces queda todavía un ratillo. 14:15, que empezará el Zoom. ¿Quién estaba? A ver, que estaba, a ver, me ha mandado. Vale, guay. O sea, que me han mandado lo de Rielo. Guay, fenomenal. Fenomenal. Vale, yo en lo de Telemundo no me dejan, ya lo he mirado, no me dejan hacerlo porque soy de España, ¿vale? Entonces vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacer lo del Zoom. Y lo hacemos como antes y lo vamos grabando, ¿eh? Para que James pueda ir haciéndolo. Así que vamos a organizar todo bien. Y vamos a ver, que era la Muñe, ¿verdad? Me habéis dicho. Vale, un segundo, que la busco. Es Marilyn, que estaba allí, ¿no? Y estaba Báez y Rielo, ¿no? O sea, que al final Báez han hecho la 13-14 o cómo lo han hecho. Porque él estaba en un juicio de alto perfil, ¿eh? Que ya os hablaré del caso. No sé si ya habrá terminado o no. Vamos a ver. La Muñe, un momento. Vaya lío, que es que hoy también está lo de trans, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, está hoy lo de trans y está todo. La Muñe no está, ¿no? La han tirado del directo. ¿La han tirado? A ver, live. A ver. No, está aquí. Lo que pasa es que no está. Vale, vamos a ver qué dicen. Ah, que están comiendo todo el mundo está comiendo. Yo he cortado para irme a comer. Van a poner una canción. Vamos a quitarlo de lo de Muñe porque van a poner una canción. Este no está. Vamos para arriba. Dice, no sé, pero Báez está con Rielo. Sí, ya me la ha mandado Lisi. Y Andrea también. Vamos a ver, compartimos pantalla. Vamos a ver, estamos, quedan nada, ¿veis? Si veis aquí, es a las 14:15 cuando va a empezar. O sea que todavía no ha empezado. Gracias, Marisa, gracias.
Allá están varias chicas tuyas. Sí, están mías. ¿Quién? ¿Quién está allí? Que no me retransmiten. Bueno, luego pondré bien la carátula y todo eso para la segunda parte, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es mejor. Bueno, yo lo que he estado viendo es que no me dejan acceder no me dejaban acceder a la corte porque tengo una IP española de Europa y entonces por lo visto YouTube no lo hace. A ver, que me ha mandado Lizzy, me ha mandado para que nos pongamos con muchísimas gracias, una ayuda a todas vosotras que sois increíbles. Vamos a ver. Vale, ya están en la corte. Pues vamos a verlo desde aquí porque desde el teacher porque no me deja, ¿vale? No me deja, porque como soy de España, pues no me deja. Yo digo que, podía dejarlo. Esperar un momento. Se le ha ido. Bueno, se le ve oscuro, vamos a decir. ¡Ay, la españolita! Vale, no sé lo que le ha pasado a este señor, pero... Tengo mucha traducción, Tengo mucha traducción. Que luego no nos van a traducir todo, Vale. Sí, María Antonia, ya estoy. Vamos a ver para poner la grabadora. Ya Richard Hertz ya regresó a la sala. Vale, vamos a ver si nos dejan entrar por Zoom. Vamos a ver cómo toman ellos la presencia de Vice. ¡El Osegi! ¡Que vas a por Vice! ¡Que Vice te va a... ¡Wow! ¡Va por él! ¡Chicas! ¡Vice va por él! Oye, no nos dejan entrar a nosotros. ¿Qué pasa? Ah, no, que esos son vídeos. Vale. No sé qué sea eso. No, yo a poner a las 14:15, que faltarían 15 minutos para el Zoom, ¿vale? Atrás, la audiencia. Si sean ellos. ¡Vale! ¡Le va! ¡Vale! Contra los Segui. Voy a hacer una carátula hasta donde de sabemos, la vía Zoom no fue pública, solo fue para ciertos invitados de la corte. Vale. Y tampoco no tenemos idea porque no sabemos el por qué. Pues qué mal. Ahí está. Pues qué mal, ¿no? Qué mal. Muy mal. Pero bueno, no pasa nada. Este señor nos lo está poniendo genial, el teacher, que no le conozco, pero la verdad... Les encargo los comentarios negativos, no los ponga, por favor, para que no sea bloqueado. Ayúdame con eso. Va y se lo come, efectivamente, va y se lo come. Espera, ¿qué le pasa a este que se me ha puesto chiquitito? Ayúdeme, por favor, a no poner comentarios negativos. ¿Podría? Por favor. De nada, porque después la televisión... ¡Qué lío, ¿no? Ayúdeme. Una vez más, no pongan nada de comentarios negativos. Espérese a que la transmisión termine. ¡Ya está el Zoom! Hágalo por el niño. Yo sé el sentimiento que tiene, pero no los ponga. Hágalo por el niño. ¡Zoom!
Zun. What is there looking for? So now my sister, now my sister, you said that. What's your sister's name? Ashley Rose. Great. And your stepfather, do you know his name? Yes. What's his name? Frank Rose. Frank Rose. Okay. So Derek, let's start with this morning. You stepped to your house last week, right? Ahora están traduciendo. Back and forth between staying with your mom and your dad, or you usually just live with them? I live between one weekend, I'm with my mom, and the other weekend I'm with my dad. I was my dad the whole week, only weekends. Where's your dad? You don't know, but is it Miami down here somewhere? Yes. Broward. Okay. But last night you slept at your mom's house. Okay. You got up this morning and I was in the bus. School bus. You went to your school bus. Yes. What school do you go to? I'm at Middle High. I'm at Middle High. Yeah. That's over there on 20th Street, right? And where do you move? 8th grade. 8th grade? Honor classes? No. So some of you are in school, regular day school. I didn't do so much work. You didn't do so much work. Regular race day time, stuff like that. How do you get your bus? Ese es el interrogatorio del niño, acordaros de lo que estaban hablando. Se oye el Zoom, ¿verdad?
The one has a silver Perdón, slide, perdón. a dark bluish handle. Gracias, Marisa. So, where did you know where it goes? He always has a project all the time. Since he's a drug dealer. He was at home with Starlight. So I went into the closet. I found she was doing everything. Okay. And grabbed me on the magazine and the gun. Okay, well, that's fine, but I didn't want to lose. Okay, Detective, I'm going to stop the recording at 02:52 minutes and 53 seconds so I could ask you some questions about the statement, okay? In the video recorded statement, was Derek Rosa able to identify that his biological father lived in Broward County? Yes. Was he able to identify the color of the knife that was used? Yes. During the police investigation, was the police able to corroborate that the knife used was in fact the same color? Yes. The defendant stated in the recorded statement that he has his own room and that his baby sister sleeps in the same room as his mother. Was that corroborated during the police investigation? Yes. He indicated that he is in the 8th grade at I Matter Middle High. Was that corroborated through the police investigation? Yes. Did you notice during the defendant's statement that he briefly paused before stating that he killed his mother? Yes, I did. Were there moments that he would show some reflection before finishing his statement? Yes. Question. Speculative. Was See if we can use a different word for Yeah, that. sure. See where Was he's it going. your yes, Judge. Was it your impression that he would at times pause and then answer the question after a brief pause? Yes. Now, there was a mention by the defendant in his statement, quote, "I intended to shoot myself before, but I couldn't." When you were speaking to Derek Rosa, did he pose a threat to himself? No. Was it your understanding, based on Derek Rosa's statements, that he previously may have intended to cause harm to himself, but he no longer did? Yes. Okay. And putting a finer point on it, did he ever tell you, the detective, I want to end my life right now, or anything to that effect? No. Okay. I'm going to resume the video at 2:52 seconds. And his issues. Okay. And then what did you do? I said, my friends, it's on my head. Then I said goodbye to my friends. You called them before you decided to try to shoot yourself or afterwards? After. Okay. How many friends did you call? What's his name? I don't know, he's online friends. He's an online friend, yeah. When you say online friend, we mean from video games? Yes, Van a poner ahora otra vez el vídeo. El niño se tapa los oídos cuando el interrogatorio. Se está tapando los oídos porque están hablando de interrogatorio. And you don't have them stored on their starter name, or you still have them stored on their gamer tag? I failed this answer. Do we have a name from? What name did you make up? Sweden? Sweden. S-W-E-E-T-E-N. Okay. Often do you talk to Sweden? Every weekend? Yeah. Okay. So you call it Sweden. And what did you tell Sweden? So then what is? What exactly did you tell Sweden? When you say what I did? Did you tell them how? Or no? How you killed her? Or no? And did this?
I don't know what that is. Okay, that isn't good. Oh, did you send them any pictures? Yes. How many pictures did you send them? Send them to and on and on. Okay. Did you? What did he tell you? Syndrome. The Sweden lived down here in Florida. You didn't go far. You go far? In America? Yeah. Okay, so then you hung up the phone, you said goodbye. Okay. And then what did you do? I was going to shoot myself, but I said, I didn't want to do this. They called me. Okay. Where did you tell 911? Student freedom ring, police officers here at town. Okay, so let's stop the recording at 02:55 minutes and 26 seconds. Earlier, Detective, you had mentioned that you were briefed on what the defendant had told the 911 operator. Did you later on have an opportunity to listen to the 911 recording? Yes. And is that supported by the 911 recording that the defendant was the one to make contact with Hialeah Police Communications to bring this crime to their attention? Yes. Regarding the communications the defendant let you all know with a person by the nickname of Sweden, was that investigated? Yes. And was police able to corroborate that there is in fact a young man who was communicating with the defendant and received photos of his mother's dead body? Yes. Was that part of a cell phone extraction? Yes. And was that also confirmed by the minor? Yes. Earlier in the statement that we passed over, I just want to go back to it. Derek Rosa discussed he discussed firearms, a Glock 19. He also discussed, I think the other one was, Glock 19, and then another firearm. Was he able to describe how to load a firearm correctly? He says that he inserted the magazine and racked the slide back in his statement. Does that familiarity with firearms suggest to you some level of maturity? Yes. For a 13-year-old to understand how to load a gun, pull back a slide, was that something that you believe to be or showed some development? Yes. Okay. All right, I'm going to continue playing at 2:55 seconds. Okay. And they kept you on the phone? Yes. To the cops. Do you remember what else you told the 911 operator? My address, my name, what else? Okay. Were you wearing the same clothes you're wearing now? Yeah. There's some red stains. There was that blood. It is. Okay. And your hands too. Okay. Did you ever make your way to your sister? No, I didn't. No. She was sleeping and she didn't wake up, so I didn't say. Okay. All right. Let's get back to your mom. Okay, you said she was sleeping. Yes. Okay. Where exactly did you cut it? At first, I was trying to put that in her neck. It's like the type of vein that goes to your neck right here, on both sides. Okay, stand here. She's right here. So I'm going to pause it at 02:56 minutes and 32 seconds. When Derek Rosa was describing to you the vein or artery in his mother's neck, was he gesturing to his own neck? Yes, he was pointing at the area, yes. And when he indicated later that a lot of blood sprays out of that area, did he also make a gesture with his hands as if blood is spraying out? Yes. Did you feel that his
Do you feel that he was restricted in any way using his body language or in gesturing? He used it freely. I'll presume that. 6 seconds. You know what that's called? Artery yourself an artery. Okay. And you purposely went for the artery? When you were purposely was the artery. Okay. Was there a lot of blood after? There's a lot of blood. So. Okay. Did you tell her anything before you started? Did you say anything to her in Spanish? First word in Spanish? But she didn't wake up when you. She was asleep. She was asleep when you started. And then she woke up after seven. What first words did you say? Spanish? Yes. Very well. Yes. Okay, stop at 0257 seconds. Detective, the word or phrase maricona, how do you understand that to mean? Maricona could be interpreted in numerous ways. It could be in a form of an expression among friends, just a slang thing. It could mean, it could have a gay meaning if used, so it depends on the context that you use the word. In this case, in my opinion, as far as the way it was used during a violent act, my belief that it was used as a word of showing disgust or met with a person and just, throwing it as an aggression word during the commission of an act. And now the defendant's knowledge of how there are arteries, veins in a person's neck, does that show some familiarity with the human anatomy? Yes, it does. Objection. Grounds. It's speculative whether he knows the anatomy. Might be any reclined there. Overruled. You could answer, Detective. Yes, it shows that you have knowledge or you have researched where certain arteries or veins are in the body. And now, based on the results of the autopsy, was the victim nearly struck in the carotid artery? I think it was 1 millimeter away or very close. Yes, it was in that general area. Continue 0 to 57 minutes, 10 seconds. And then she woke up. Yes. Did you say anything else to her? Did she say anything to you, or she just screamed? Why did you stab your mom? It was best to answer that. Yes, of course. There's the second. Make her have control time. Yes, that control time. Make sure they're 5 miles more than that. Okay, this is 0 to 57 minutes and 53 seconds. Detective, I think earlier you mentioned that you were the one who accompanied Derek Rosa to the restroom. Yes. And did you leave your body-worn camera video activated? Yes. Okay. I'm going to switch over to Detective Alasagi's BWC video and resume the video from where it ends off at 0 to 57 minutes and 53 seconds. You're going to switch videos? Yes. Ms. Dyroff, was the other one admitted as evidence? I believe they both were, no? Judge, they're on the same. Yeah. Same exhibit? Yeah. Okay. And he's still on State's Exhibit 2, just for confirmation.
That's part of the one. Okay, and just for clarity of the record, this, as I said, the BWC from Detective Olasiki request 027 seconds. I'm going, actually, before I continue, the female in the interview room, who is that? That's Assistant State Attorney Rachel Morales. She's right seated there. over there in the courtroom. Yes, she is. Yes. Did she ever participate in the questioning of Derek Rosa at all? No. Do detectives work with and have relationships with state attorneys when investigating cases? All the time. Yes. Do state attorneys often respond to homicide scenes? Yes. Was there anything unusual about Ms. Morales-Gillis having been present and assisting detectives? No. If you had any questions for her about search warrants or legal procedures, was she the person that you would speak to? She would be the one, yes. And understanding we have video of this interaction, other than sitting in the corner taking notes, does she have any participation at all? None whatsoever. Do you ever tell the defendant or advise the defendant that she is an attorney? I wouldn't have done it. No. Okay. And does Derek Rosa ever have any communication at all with Rachel Morales-Gillis? No. Okay. So I'm going to continue. 0258 006. President Baker? Okay. Honorable Baker? There, Congressman. Yeah. Ms. Riella and Mr. Boris, there's a point here at which I might ask you to turn down the sound. Actually, just discussing that, I was going to say something for the defense real quick. I'll ask Ms. Riella how she feels about it, but I'm not sure that it adds anything to. Okay, thank you. I'm going to turn back the audio at 029 seconds. We'll let you walk and get through that, okay? No, straight. No, straight, yeah, I'm sorry, straight. I think it's very well. Okay, make it a left. Hey, right in this one, right? Oh, excuse me.
prima, Senator, who the honor very was, were entered by the consumer, or the translator. This is wisdom and the station room, and the comparison, moving, and I would have been behind you. I thought some ordinary other order, yeah. What's your game with that? To really not stop to treating one time. Are you just thinking? Can you spell that for me? Yes. So ST UK. No space. LOC. No space? No space. LOC. Okay. REE. One. 9. Another 9? Yeah. Okay. 2. Okay, so that's it. Stop trading 1990. Yeah. Okay. I'll take that thing. Did you call anybody else? Other than friends? Okay. Did you post anything on social media? No. Okay. Do you have social media? I have Discord. Discord? That's like a video game, right? What's Discord? Like, what's it? What's that? That's Discord. DISCORD? Yes. Okay, what's your username on that? HIF? Okay. Underscore? Yeah. Okay. And then, where? Okay, do you have Instagram? No. Do you have WhatsApp? Yeah. Okay. And you don't have Facebook, correct? Okay, Facebook. I need to have them. Okay, what's your screen name on Facebook? Your name? Yeah, all straight? Yeah. No space? Space. Derek, DRIK? DERIK. Oh, I'm sorry. Derek, space, Rosa? Yes. Okay, then no, nothing in between, just a space. Okay. I'll do your, I'll read it there, when the police got there, did you say anything to the police? That you were harassed on the sister? You asked about your sister, did you say who's his name? This is his sister. You say anything else? Okay. So you were about to tell me the why. Why did you create them? That's it now. Yeah, they're off their chest. Absolutely. Okay, just point of order. We can't. No, listen. Just so you understand, okay? You have mentioned or asked us, should you wait for a lawyer? We're not here to advise you on whether you talk to a lawyer or not. That decision is yours, okay? But if you are requesting a lawyer at this point, we can't interview you any further. So we have to stop the interview. Do you want us to stop the interview? Yes. Okay. Okay. And this interview will end right now. It is. You don't tire. Yeah. Okay. Okay, Detective, so I have some questions about what we just watched. Was the defendant able to recall the usernames for some of his applications on his phone? Yes, the ones that he had, yeah, he remembered them all. And was he able to spell out the usernames for you? Yes.
in your view, at the end of this video recording, did Derek Rosa invoke his right to have a lawyer? Yes. Okay. And was it clear to you, based on his invocation, that he understood that he had a right to a lawyer? Absolutely, yes. Based on his invocation, was it clear to you that he knew he could stop the interview at any time? Yes. When he mentioned waiting for a lawyer, did you immediately essentially stop the interview? I informed him basically that he had requested a lawyer, that if it was his intent to voluntarily stop the interview, which he said yes. At that point, he wasn't questioned anymore. Why didn't you try to convince him that he should keep speaking to you? Because he had the right to have an attorney at that point when he requested one, and I was not going to violate his rights. When he said to you, "Can I wait for a lawyer?" why didn't you tell him, "Well, you can wait, but it'd be better for you to tell us now"? Why didn't you say something like that? That wouldn't have been proper. He appeared a little confused at that point, whether he was looking for guidance from me to give him an answer or something, and I just took that as he was invocating his right to remain silent. In your view, does this invocation of his rights show that he understood what his rights were? 100%, yes. Do you have any question about that? No. When he invoked his rights, did he do it clearly? Yes. Was there any ambiguity in your question, "Do you want us to stop the interview?" and his answer, "Yes"? Was there anything ambiguous about that? No. Now, after you stop the questioning, do you immediately turn off your body-worn camera? I believe I did, but it stayed on accidentally. So so I understand that you had the belief that you had turned it off, but you now know that it had remained on. Is that accurate? That's correct, yes. Now, so the remainder of the video, is about 2 minutes or so left. Was that period of time a period of time you believed was not being recorded because you thought you turned it off? Yes. Okay. Now, understanding that you believe your video monitor was off, did your demeanor towards Derek Rosa change at all? No. Did you try to continue questioning him? No. Did you try to shame him or humiliate him, anything like that? No. What do you do? I just went on my normal business. Okay. Do you step outside the interview room to give him some privacy? Yes. And do you consult with Rachel Morales-Gellis about the next steps of the investigation? Yes. Okay. Detective, I'm going to show you what's smart for identification for showing X1B. You may. Detective, I'm showing you 1B for identification. Are you familiar with the custodian of record forms? Yes. Does this custodian of record form have the City of Hialeah Communications Director as the affidavit? Yes, she is a supervisory employer, yes. And is the case number that appears in the body the case number for investigation for Reagan Garcia? Yes. Okay. And is this for the 911 audio recording?
Yes, it is. I ask that it be admitted. Defense? The state seeks to admit this document. Do you object? Thank you. Admitted. It's Exhibit 1B, marked for ID, will become State's Exhibit number 3. This time I asked to publish the 911 recording that accompanies the business record certification. Defense? Yes, you may publish. Okay. Ma'am, when I ask defense, it's whether you have a position with regard to the request that's made by the state at the time. Thank you. Corrections, portions of what is the portions? Well, he's about to play them, ma'am. I mean, Objections, you have objections to portions of it. okay, state your objections, ma'am. Do with anything that's outside of the opposed statements. We agree that statements that we made, consideration all we made said utterances, and we made statements that perhaps do not become eligible objection. However, anything else relating to his baby sister in the birth is highly prejudicial and inflammatory. Any other statements that the operator made would also be objection. How so? How so? Objectionable in what fashion, ma'am? As this is alleged to be inflammatory information that has been involved in this case, for example, testimony or not testimony, but actually I think 14-year-old child in the room has nothing to do with the investigation. And again, a little bit about Okay, so the prejudicial effect, I'm trying to understand this, of him mentioning that his 2-week-old sister is in the room when I presume that this is being played so that I can determine, hopefully, or this might help to determine his mental state, capacity, understanding, knowledge, when he submitted to an interview some 3 hours later. That's the balance, I guess, of relevancy you're asking me to make. You're not claiming privilege in any fashion, right? This point was is making that phone call. There is a level of personal danger to that child, those illegal, little girl, that as one operator asks, did you do anything with that? You have to say, I don't see that has the negative relevance in state's theory of the case. Ma'am, this is not this. We're not dealing with the state's theory of the case. We're dealing with, you've alleged in your motion, ma'am, one lawyer at a time. I'm not going to get double teamed by lawyers at any time in this case. One person handles one thing, and right now it's Ms. Riello. Okay? You may pass her whatever notes you like, but I'm inquiring of you. I'm trying to sort of frame the issue as you present it, because this is not, gee, is he guilty or innocent? The question here is his state of mind at the time and capacity at the time that he undergoes interrogation later, whether he understands what's going on. And at this time, I would be listening to, I presume, questions asked of him by the 911 operator, and that I'm thinking that might help me to understand or see if he understood and knew. So you're proposing to me a 403 balance, that there's something inflammatory about this, but I'm not seeing it. Your Honor, perhaps the first layer is the fact that Secretary of State has not testified that he heard the 911 call. I recall at the beginning of the examination, the Secretary of State testified that it was summarized. It was summarized to him. It was done so on the night of the incident before he arrived on the scene.
heard from it thereafter. I haven't heard anything from this witness that says that he listened to them in a roll call. Second of all, the call was made at 11:31 p.m. on October 12th. The interview begins at 2:39 a.m. on October 13th. His state of mind at 11:31 p.m. versus his state of mind at 2:39 p.m. He was in back of a police car for 2.5 hours, witnessing madness. If I could give the usage of the word, I think it's highly compromised. The state of mind at 11:31 p.m. is not to make sure the state of mind at 2:39 a.m. In fact, I would argue that the state of mind at 2:39 a.m. based on how he was kept, where he was kept, what he was witnessing, and the fact that he couldn't do it being out of business, stopped, sitting in the back of the cop car for almost 2.5 hours after experiencing a traumatic event, because whichever way you slice it, whether you believe that he killed his mother or he witnessed it, that's traumatic. Okay? So his state of mind at 2:39 a.m. at 11 p.m. was way worse than it started at 11:31 p.m. I won't know unless I listen to the 911 call. Overruled. You may. I don't know what happened. Okay, do you live here? I live here. Okay, do you have a driver's license or do you have something that came on the mail that you might be organizing after this thing because I want to see? Okay, can you find something that came on the mail? Any letters, any newspaper, any magazine? I saw my mom. Okay. I live in an apartment. What's your apartment number? I already know. I know that on the door of the apartment, it says, 201 on the door of the apartment. 201? Yeah, on the door of the apartment. Okay. Are you by yourself with your mom? Yeah, no, my baby sister is in the room. Okay, you took care of your sister? Oh, my mom died, I told you. How did you take her on? I got the night from the kitchen, everyone was eating like that, and the girl went in the back. Okay, where is that guy right now? That's what it is. Let me get where. That's what it is. On the floor and got her job. But no, where is it? I can't find the night. You can find the word in your sister. How old is your sister? She's only a week old. Okay, and you did not touch her, correct? No, I did not touch her. I didn't want to touch her sister. Okay, and what is your name? Derek Rosa. Derek Rosa? R-E-A. Derek, how old are you? I'm 13 years old. You're 13? My medicine is in my room. Where are you working? I'm wearing my pajamas. Hey, Mom, please name the room. Top, with long sleeves, and then pants, and then a little bit of pattern on it. Okay, I need you to go and find me your address, and I'll go with you everything, okay? Okay. I gotta find a metal. Okay, try to find a metal, please, can you? Okay. I'm pretty sure that my mom will go. Okay, can you try to get it, please? I need to call your mom is breathing. She said this. Okay, what did you do then? Right over the floor. Okay, why did you kill your mom? I didn't feel like being here no more. I didn't want to be alive no more. My stepdad, he has 2 guns. He has
Constantine and you also have the brother something. Constantine with the brother haven't begun with me. I wonder if you might know, but I didn't want to. I didn't want to. Okay, your stepdad there with you? My what? Your stepfather. No, he is so bad, and he doesn't serve for it. And they have gone to the house? Only one there. She has another one with them. Okay, so you know where is that on right now? It's in the living room. I noticed it. I pulled back the slide, but I did not see. Okay, the body's not, or is it in the living room somewhere? You know, I have this right here right now. You know what? Get rid of the bullet, not shoot it. Pull back the slide. You're not touching anything, okay? You're everything how you already is. I need you to give me the address. Can you give me the address? Yes. I'll go to my mom's and want her to find it in the door. Okay, Gary. Yes. So I'm going to go to my mom. What do I do? If I'll pick up, I need you to give me the address. That's what I need. Okay. I can't find it. Wait. Sorry. Okay. So should I go look for it? There's something that we can do for your mom there. For sure. Hey, my mom? Yeah. Look into her George for it. Is that the name? Yeah. Okay, what is his name? It's fine. That's the Ramos. FRANK. RAMOS. Okay. Did everybody get the word first? I think the first. August 26th, 2010. 2010? Yes. Okay. You're giving me your address, please, your correct address? Yes, I'm really sorry, but I can't really find it. I'm grandma artist. It's okay, not a problem. I need to know you don't have any guns or any knives with you. There's a knife in our room and there's a gun in the living room. Okay, I need to know what's up and put them in and take things away from where the officers can see them. Okay, put them away. So what's the matter? Sure, I'm sorry. That's all done. Somebody fell in the chair with and what happened? Something fell from my house and it scared me. Something fell from what, sir? It was, she has some handbag, one of her handbags fell. Okay, not a problem. You put everything away, okay? I don't have anything. Okay, so I can have one in my hand. You can have it in my hand. Yeah, take it. That's really on my phone. I found it now. Okay, let's take out that address. I think I found it. I don't know how to read it though. That's fine, the table number. I see. Any objection, Steve? Okay. Take 5, please. All right.
Bueno, ahora que estamos ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la llamada? ¿Qué ha pasado? Porque me lo estaba traduciendo Jane, me has traducido trozos, pero no me lo ha traducido entera. Venga, ahí vuelve. A ver qué ha pasado. Estoy de los nervios, ¿eh, chicas? Hola, Mirna, cariño, ¿cómo estás? Yo de los nervios. Venga, que luego os voy a dar la traducción. Os voy a dar la traducción de todo. Guau, ¿sabéis dónde tengo ganas de verlo? En Latin Crime. Mira, Medina. Joder, el Jane este está más tonto que tonto, ¿eh? Hola, ¿qué pasa? Pues nada, aquí en el directo.
once we finish this motion, I have the motion to continue that's pending. And then we left a bunch of the trial motions open. And we may get to them depending on the motion to continue. And we may get to a lot of other things, including methods of jury selection and other security measures, et cetera. So my anticipation was when we finish the evidentiary hearings here, we'll go into the motion to continue. And if we continue further after that towards a trial, we have a bunch of stuff still on our plates here. So please be aware of that. Okay. All right. Mr. Borst, you may continue. This is all on the two. Yes, okay. You want to go ahead and they go ahead now. No, do not touch anything. Do not touch anything. I don't want you on anything in your hands, okay? Okay, so I don't do it now. You can put them out to the side. Just have your phone with you, okay? Just go with me on the side. What do we just do? Is this still there? She's leaving. She's leaving, okay. As soon as one of us do this, if you went up. If you went up, just let me know. I need to know, do you think we can help your mom? She said, exactly. That's been more than 5 times. And when that's telling me, what I do? You know, it was being done to the office inspector, and I'm setting you up. Okay. Just go to the room or not? Stay in the room, stay there where you are, do not touch anything else. Okay, good. Man. Yes, Eric. I have more family than me because they're my sister. I understand. You take a hold of your hands, okay? This is where I know you're now, right there? Yes. I just take this and I told my friend about the death. You told who about it? My friend. Your friend, is that picture to your friend? So what you did? Yeah. Okay, do you think the officer does? Really, they're you. They're not just because the officer joined you. I did. If somebody who are in your apartment, I'm going to tell you when you can come out, okay? Do not have anything in your hands, Derek, okay? I'm saying, and I just stay in the living room or you have your cell phone, okay? There will be on the line. Okay, good. I put it on in the house, no, I had to put it outside. Yeah, that's okay, that's not a problem, Derek, okay? That's not a problem. If they would get that on, okay? If I can do this to go on, can you tell me why? I guess I didn't want to be there. I was going to kill her and then kill myself. And not kill my teacher. I didn't want to kill myself. And so I took every time off. So I killed them. That's telling my mom I did hear the phone. Okay, then I'll pick up the phone. If they were going to contact you, okay, it was you with me. Okay. Thank you, Derek. You have any fireworks that you heard? No, I'm not there. I just don't move it. You have got your head? Yeah. Okay, then we're there with them, okay? Okay. We're going to go back. Because this is an emergency there, so we get to take this time. We're here to help you, okay? We're going to help you with your sister, okay? Okay. Well, do you send a picture to Derek? I don't know if this is your name, and he's in the office, but there was a lot.
notifications off my phone that I sent him today. And I told him I'm sorry and let's move on. No, Martin. I understand. We're going to help you, Derek, okay? So I'll figure that up there to help you, okay? Okay. Okay. Everyone stay on the line. Okay, let's see. Okay. Derek, everyone stay on the line, okay? Are you okay? You okay? I'm okay. I'm getting good. I'm pretty good. I understand, Derek. We're here to help you, okay? We're gonna help you. We're gonna help your sister, okay? Okay. I know you did your answers on all of that. You did, okay? Okay. But I just want to make sure that you're okay. I'm okay. My mom knows you did that. I understand that. We're gonna try to see if we can do. Hold on. Okay. Okay, good. Okay, I'm scared that I'm burning out with. Okay. I'm standing in the living room with the door unlocked. You don't like the door? You know, just keep the door locked. Just make sure you don't have anything in your hand. You know, they have okay, just go to home. Okay, that's don't have coffee. I don't have coffee. That's fine, that's perfect. Okay, stay with me on the line. Okay. Okay. We're just there to help you, okay? Okay. So you want to go over to the top of the drawing? Okay. Look, keep it over. Okay, we're doing that. I don't think it's Derek, so I'm gonna tell you, okay? Okay, no, open it. Okay, I just want to make sure that you have nothing in your hand. I don't have to go to my phone down. Okay, so that's where your phone down, so I tell you to. I just want to make sure that you have nothing in your hands, no guns, no knife. I don't have a gun in it. I put it next to the room, and then I go to the bedroom. Okay, stay with me on the line, and I'll open it so I tell you to. Okay, then open the door. Do not open the door until I tell you to, okay? They're opening it. They're opening it. They're opening the door? They're opening the door and they're unlocked. That's fine. Do not open until I tell you to open the door. And to make sure that you have something for yourself on your hand. You know, there's nothing to keep you there. We're here to help you, okay? We're gonna help your property, okay? Okay. To stay with me on the line, I need to confirm that you have nothing other than yourself on your hand. Listen, lock your other doors while I'm out there. I can hear them. That's fine. I'm here to help you. I'm gonna tell you when to open the door. Okay. Do not open the door. Okay, right. Listen, just come outside. Let's go outside. Okay, so you're going outside there. Stay with me on the line. Okay. Okay, so please come in. Stay with me on here. Okay. Stay with me on the line, Eric. We're gonna help you, okay? Just remember, we don't even have to talk in after your sister to help you, okay? Okay, please. No, there's not open the door. Just stay with me and keep paying attention to me, okay? You're doing good, Eric. Okay. Okay. I just want to keep confirming that you do not grab any knives or any guns, nothing on your hand for yourself. Okay. You're doing good, Eric. Yeah. My stepdad is a truck driver. And what do you guys when he comes back home? I don't know. No fault, Eric. It's just wondering how like you have like a sister and then try to see if we can still help your mom, okay? Okay. Okay, that's what matters right now. Okay. I got her neck. Her neck. You got her neck? Yeah. Okay. Did you stop her all that I call her neck? On her back and a couple times on her head.
They're not touching anything. They're not touching anything. Okay? I'm sending the room. Okay, you step outside, open the door slowly with your hands up, okay? Leave the phone on speaker. The phone on the floor? And put the phone on the floor and go outside with your hands up in the air. Okay. Hold on. Turn this off. Okay. Detective, the recording that was just published in open court, are you familiar with that recording? Yes. And is it the same recording that you've listened to previously associated with your police case number? Yes. Right? Have a moment. You may. Today, this, I have Officer Gutierrez's BWC. As I mentioned before, there's BWC from the defendant being transported from the apartment complex to the station, and then him in the holding cell. And then there's a second video of him being transported from the holding cell to the jack and ultimately for the bait rack. I was just going to play a few portions of that. I don't know if Your Honor would prefer me to publish that now or end and publish that after cross. I don't have a preference. I'm just giving the court the option. Has it been admitted? Yeah, Thank you. it, You're okay with that? It's on flash drive states. You might as well do it now. Okay. It's fine. And Ms. Morales, Do you have an objection doing it now with Bass and Ms. Riella? Okay. Ms. Morales Gillis is going to get it. And will you have more witnesses after the detective? From the state, no. Okay. Well, good. That way we can sort of consolidate it all. Records at 2:36 a.m. and 36 seconds on the title PWC Gutierrez and the maximum body video 2023-10-12-2040 underscore X60A160. Ahí están poniendo cuando Derek estaba detenido y se lo llevan. Y ahí en la celda donde él está sentado, se levantan y se lo llevan al interrogatorio. Acordaros de esa parte.
Sí, porque ella debe de ser la especialista en... debe de ser la especialista en vídeos. Escuchar una cosa, ¿cómo vais? ¿Cómo veis que va a estar esto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué ha pasado con la llamada del 911? ¿Qué tal? Karina, hola, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás? No, no está hablando ahora nadie, que yo sepa, ¿eh? ¿Está hablando alguien ahora? Estaba viendo un vídeo. Luego vamos a buscar buena información. Son las grabaciones que le hicieron. Another State's Exhibit 2, this is body work directed here as Maxwell Body brief video 2023-13, which was 0446 at we played at 6:11 in the morning and 18:10. Okay. Are y'all confident that those timestamps on there are consistent from one body cam to the other? Of the timing of the morning? Yes. 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 Okay, thank you. I'm sorry to interrupt you, Miss. If you could pull that. Great video. Where is this? This is at the Jack. That's what I thought. No, I didn't recall you saying that. Your That's fine. Are you in agreement, Ms. Riello? This is the video that was taken by Officer Gutierrez, body-worn camera at the Juvenile Assessment Center. Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. Go ahead. I think about the 6:12 a.m. and 40 seconds. Thank you. PwC videos that were put into evidence, and you have access to the Axon storage system. Are they the body-worn camera videos associated with Officer Gutierrez? Yes. Okay. May I have one moment? Sure.
Now, Detective, in the defense's motion, they raised the possibility that the defendant is someone who is on the autism spectrum. Have you ever, as a detective, received classes for how to appropriately interview people who are on the autism spectrum? We have had in-service training where they have come to our department. That includes a person with autism that as part of the presentation and very limited, but I have had training. So are you saying that the presenters are people who themselves are diagnosed with autism? Well, in this case, the presenter had a son who was autistic. That was part of the presentation. Now, during the presentation, what were some of the best practices that you learned when interviewing somebody who may be autistic? I talked to them in a not an aggressive tone. You got to watch your body movements where they may sense aggression, to avoid any movements that would resemble aggression. Don't crowd them, give them their space, and allow them to communicate freely. Don't interrupt them, don't overwhelm them, And so would that include having the environment where the interview is taking place being somewhat quiet and controlled? Yes. Was the office that you interviewed Derek Rosa in a generally quiet and controlled office setting? Very quiet, yes. And now, regardless of whether or not Derek Rosa is or is not autistic, did you use the same Oye, lo que estoy points that you were diciendo. trained on regarding interviewing somebody with autistic? Did you use that same type of style when Derek Rosa was being interviewed? ¡Qué He mentiroso! showed me no signs of autism whatsoever. He acted normal and all that, but I would say that the way I conducted my interview really wasn't in an aggressive manner and all that, so it wouldn't have been any different. Yeah, that's kind of along the lines of it. Yeah. Would you have changed the way in which you addressed and spoke to Derek Rosa had you been told about an autism diagnosis? Would you have changed anything? I would have changed it if I would have evaluated him to the point where he didn't understand, was having a problem communicating or something like that, which wasn't the case in this. Did you ever see, during the time that you were with Derek Rosa, him rocking or tapping or shaking, anything like that? No. Would you say that he looked relaxed? Yes. Did he seem to have a memory as to what had occurred? Yes. Was he able to provide to you with specific details? Yes. Did you ever tell him any lies? No. Did you ever try to trick him? No. Okay, Detective, I don't have any initial questions for you. The defense may have some questions, and if possible, I'll have some more follow-up, but thank you for your time. Okay? Thank you. Thank you. Cross-examination, Ms. Real. Can I proceed, Your Honor? You sure can. Good. Good. Sir, you are the lead detective in this case, correct? Yes. So, La de Barrielo. 2023, Yes. as a designation of question. No. And prior to being here today, you went Yes. Ms. Real, I'm going to ask you to speak up a little bit, or Sure. and it's all gauged by that proximity to that microphone. Thank you.
Thank Sir, you. you were agreeing that you testified on 2 prior occasions under oath in this case, correct? Yes. One was December 14th, 2023, right? Yeah, I believe so. And the other one was April 21st during your deposition, right? Yes. Which I took, Yes. right? And during that deposition, you understood that obviously you were under oath and everything was being transcribed, right? Yes. And at the conclusion of that deposition, you chose, in fact, to read, right? Yes. The informal, I know you want to say yes, but allow me to finish the question for the benefit of the transcription, okay? Is that okay? Yes. Okay, perfect. Now, at that time, you chose to read the, let's call it informal transcript or transcript in preparation prior to it being finalized, right? Yes. And when you actually did that, then you found that there were no errors in that transcript, right? Yes. Okay. Now, as the lead detective in this case, you are the repository for this entire file, right? Meaning you have viewed all of the supplemental reports. Yes. You have, according to your testimony, watched all the other body cameras of the other officers, right? Yes. And you are familiar, end to end, with everything that this case entails, right? Yes. Now, I remember when we saw each other in April of 2025, you mentioned, or you in fact changed slightly your supplemental report. Do you remember that? You made a correction to it? It was a correction based on the interview that I did of the defendant's father, or is that what you're referring to? That's the correction that you made. So, Yes, yes. Okay. Yeah. and before we move forward today, are there any other corrections that you have to make either on that report or anything else that you noticed during your review of this file? No. Is there anything that you brought here today to assist you in providing your testimony? I have my supplement here, and I have 2 transcripts. Okay, and your supplement is that the one that's number 7? Yes, it's number 7. The only supplement I have here in this case, yes. Okay, and the 2 transcripts that you have, are those the ones from December of 2023 and April of 2024? No, they're actually sworn testimony from the defendant's father and his grandmother, and of the state. Transcripts of your interview with Jose Rosa, Yes. and transcripts of the interview that was conducted of Isabel Garcia. Yes, and transcripts of the statement that post-forensic statement. Okay, do you have a waiver form in front of you, by the way? No. Okay, if the state doesn't mind, I'm gonna provide a copy to the detective, just so we can follow along. I don't have to keep walking up to him. For the record, you know. For the record, I showed Mr. Gorse a good copy of the waiver form and handing it to the witness. Do you recognize that, sir? Yes. That's the waiver Lo vamos a ver mejor. therapy completing on October 13th, 2023, right? Yes. You see anything different about that form than what you remember assisting him in completing? No. Do you have a pen with you? Yes. Okay, great. Now, you testified, it's been hours now, but when Mr. Gorse started the examination, you testified that you were called about midnight, right? Roughly, yes. And you were sleeping. Yes. And this is the first that you learned of the incident, Yes. and that you were needed for the incident. Yes. Do you recall also getting a text message at 12:24 a.m. Detailing what had occurred at the Oaks? I don't recall that. Do you recall being part of a WhatsApp chat where all of the homicide unit was also involved, where you exchanged information about this case? We routinely do that with investigations, yes. Right, and you did so in this investigation. Yes. Okay, now would it refresh your recollection if I showed you the exchange, particularly the message that Detective Mahena Montalvo sends the chat on October 13th, 2023 at 12:24 a.m.? I can tell you that she sent it if you show it to me. What I can't confirm is reading it, because I don't read all the chats right away, you know? Sure. Now,
You do agree that there was a chat that you were a part of? There was a chat that I was a part of, included in it, yes. Okay, and it wasn't against your will, right? No, it wasn't, Okay, you could have declined to be a part of it, right? yes. And you are saying that you don't remember whether you read her message. I don't know what message you're talking about. Okay, would it refresh your recollection if I showed it to you? Yes. I'm gonna actually pull it up. I don't know if there's a way to just show it. Please don't be afraid to see that. If not, my colleague will be reading. No, I can't see that. That's pretty small. Okay. You want me to walk up to it? That would be great. Sure. Thank you, sir. I love this. Try and make it larger because I can't see it. There you go. Thank you. You all right? Were you able to see it? No. Oh, nice job. Is that better? Thank you. Now, detective, the chat that you're looking at, the participants, tell me this is your recollection of yourself, right? Yes. Detective Louis, Detective Montalvo, Yes. Detective Wilbur Gonzalez, Yes. Sergeant Jean Delee, Yes. Mayor Purveyor, Yes. Detective Felix Perez, Yes. Sergeant Palais, Yes. and now the administrators were Detective Mayor Purveyor, Yes. and Detective Perez. Is that your recollection? Yes. Okay, now looking at the screen right here, which has only been previously marked as offense pilot. A1. You see at the top, so like 13.3, right? Yes. And then there's a box that says period Maddie. See that? And now Maddie is ahead on the top, right? That's what you call it for short. Okay? And in here, she sends what appears to be screenshot and says 13-year-old kill mom emoji to the face or palm to the face emoji. I don't know what you call that. Do you see that? Yes. Okay. Now, this message was sent at 12:24 a.m. on October 13th, 2021. Yeah, I see. okay. Do you remember getting that? No. You would have been able to if you just opened your phone. Okay. Unless you want to. Do you have anything else on the screen, ma'am? I'm sorry. Anything else on the screen you need him to look at? Sorry. Is there anything else on the screen you need him to look at? No. Have a seat. Next question. Now, detective, when you arrive at the scene, Derek is already in a patrol car, right? Yes. Already secured. Already secured, yes. It's cuffed. I couldn't tell you because I never had any contact with him on the scene. Okay. Now, did you later find out through the review of everything that you reviewed, specifically the body, that he was in fact taken into custody at 11:45
4:49 PM. I wouldn't argue against you if you say that's the time. Okay. Yes. Now, prior to arriving on the scene, you knew that there was a 13-year-old boy that had killed his mother, right? Yes. And prior to arriving on scene, you were also briefed on the 911 call, right? Yes. Prior to arriving on scene, you knew obviously that he was not 18, right? Yes. You knew he was a male. Yes. You knew he spoke English. Yes. And did you actually listen to the 911 call prior to arriving on scene? No. Now, you did know, however, that your patient had indicated suicidal thought. Yes. Now, after you arrived, would you agree with me that you arrived on scene, your patrol car scene, arriving on scene at 1:14 a.m.? Your car, your silver car, the scene arriving on scene at 1:14 a.m. on the 13th. That would be, well, right? Okay. And after you arrived, but prior to the interview at the station, you went inside the apartment, correct? No. You never went inside of the apartment after you arrived at 1:14 a.m.? I believe the apartment was sealed up pending a search. Okay. Do you remember having a brief, do you call it briefing or debriefing? A brief. A briefing, okay. Do you remember having a briefing at 1:45 in the morning? I don't recall. That's at 1:40. I can't tell you the time that we had a briefing, but we did discuss the case. Would it refresh your recollection if I showed you a portion of a body worn camera that's already been admitted to evidence? Yes. Okay. We did pull Officer Acosta's EWC 145. Started at 1:44. Had to speak at groups and not try to keep it. My apologies. My apologies. It's been marked as okay, so it's been marked as defense B1 detective. It has not been introduced. You mentioned that you reviewed all the body, correct? For the most part, I wouldn't say every single one of them, but the ones that had something to do with the investigative portion of the case. Would you agree that the thing in this case, when everybody's assignment is laid out, is extremely important? When the assignments are as far as At 1:45 in the morning, right. when the highest authority gathered at that scene, when I say the highest authority yourself, Lieutenant Tillman, he was the highest ranking individual there, right? Lieutenant Tillman is on the patrol side. I'm on the investigative side. I understand that. Rank-wise, he was the highest ranking person in the city, in fact, at that time, was he not? Well, he was the shift commander to the patrol division. Is that a yes? Yes. Okay. At 1:45, yourself, Mayor Purveyor, Sergeant De Lima, Detective Montalvo, Detective Gonzalez, you all had a briefing. Do you remember this? I remember us getting together and when they were giving out assignments, so forth, so on, but I don't remember the particulars of it. Okay. If I may, I'm going to pull up Officer Acosta's BWC Sure. around that time, and let me know if this reflects your But wait a minute, sorry. Could you hold off on playing that for a moment, please? First, what is it that we're looking at? We are looking at Officer Acosta's body worn camera. Okay. Has it been admitted into evidence? It has been pre-marked and has not been admitted. Do you seek to admit it into evidence? I believe not. Okay, that's then what generally you would ask, may I admit this as evidence? Do you mind? State, do you have a position?
then it's admitted. Thank you. And it gets an evidence number that the clerk will now announce. Thank you. And if it's your remarked, we can improve. It's a little easier for the record if it's introduced as you address it during your inquiry. And then if there's anything that's left at the end that you want to be made a part of the record, announce what it is and we'll see what the state has to say. Yes, sir. Thank you. Next, Defense Exhibit A1 marked for ID will become Defense Exhibit A. Record, starts at 1:43:31. No se acuerda de nada. Lo que está pasando ahora que estás mirando una reunión que no se acuerda él, que hicieron esa reunión. Se acuerda de la reunión, pero no se acuerda de lo que hablaron. The video started playing from an upstairs angle, correct? Yes. And that's the balcony, or the rail, rather, in front of the apartment door, is in that, right? Yes. And then the officer, Rosa, he walks downstairs to see him do that, right? Yes. Then he gets closer to we call this the huddle, if that's okay with you? Yes. Okay? And then here, we see that. I guess for lack of a better word, a huddle of officers on scene, right? There's a group of officers. Okay. Now this group of officers came together for a briefing, right? Right there. Yes, sir. 1:45 in the morning. I couldn't tell you if that was a briefing or not. That's unless you have something else that you could catch that sees us briefing, I really can't tell you because we gather, you understand? So I don't know if it was a briefing at that time or not. What is a briefing, sir? A briefing is where we get together. The supervisor, the homicide sergeant will issue assignments. For example, you're the lead detective, you're the scene detective, you conduct witness interviews, so forth, so on. And then we get to work. Now, during these briefings, do you have your body worn camera on? No. So during these briefings, there would be no video of what's actually being discussed, right? We're not required to. Okay, so the answer is no, there would not be. Absolutely. Okay, so the only video that we would have is a patrol officer, such as what we have here, right? Yes. Okay, and in fact, that camera, that microphone is off. That's why we don't have a sound, right?
I couldn't tell you, but if it's got to be muted if you don't get us out. Yes. Okay. Now, right after this gathering, let's say, you interviewed less than 5 minutes later, exactly at 1:50, you started the interview of Jose Rosa. Do you remember that? Yes, I do. Okay. Did you do anything between this gathering and the interview of Jose Rosa? No. Fair to say that you got your assignment, meaning you are to interview Jose Rosa during this gathering. Yes. Okay. Now, you also got the assignment to interview, right? Yes. So you already knew by the time that you're leaving this gathering that you were going to interview the father, you're going to interview the son, right? Yes. It's fair to say. Yes. Sure. And you also knew that Derek Rosa at this point was still parked at Amelia Oaks in the parking lot in the back of a cop car, right? Yes. Now, when you interview Jose Rosa, the main purpose of that interview is to get background on Derek Rosa, right? Yes. And you want that background because he's one so young, right? Yes. The charges that he's potentially facing are extremely serious, right? Yes. You have no idea who this kid is. Yes. You've never arrested him before. Right. You don't know whether he's under the influence of alcohol, right? At that point, when I was interviewing Mr. Rosa, I had not made contact with the defendant to assess it. So, but not only that, you had never met him prior, right? Never let him So go. you don't know anything about this kid, right? Not a thing. And that's why the gathering of information through his father, his biological father, was so important at that time, right? Yes. Now, Mr. Rosa, Jose Rosa, he showed you his law enforcement badge, right? He told me he was law enforcement. I don't remember seeing a badge. Would it refresh your recollection if I played the video of his interview? I would. I knew he was law enforcement. Okay. If he did or not, it would refresh it, seeing it. But I was aware that he was law enforcement. Okay, not only were you aware, but you actually asked him if he did any undercover work. Do you remember that? I remember that. Yes. Now, at this point, you know that he's the biological father, right? Yes. But you don't know how much time they spent with Hapti. And by they, I apologize, I mean Derek Rosa and Jose Rosa. You don't know how much time they spend living together under one roof. At that point, I knew it was his father. As far as any time they spent together or not, no. But he seemed to answer every question or give information like he knew his son rather well. So the answer to my question is no, you did not know their cohabitation situation. No, not that they didn't live together. If that's what you're asking. You knew that mom and dad, Jose Rosa and Medina Garcia, were not married. You knew that, right? Based on the interview and the questions that you asked them, you have a transcript. Yes, that they were married. Yes. Okay. And you never asked them about the custody agreement, right? I don't believe I did. And by him, I mean Jose Rosa. Right. And you also didn't ask him at that time, for example, who was in charge of medical appointments, right? No, I don't believe I asked him that. You didn't ask him who was in charge of attending to school meetings, right? I didn't ask him that. And you didn't know if Derek Rosa took any medication, right? No. You also didn't know when his last medical checkup was, right? No. Did you know if his father, Jose Rosa, when you were interviewing back, even had access to his medical? You know that? I didn't know that. Because you didn't ask him, right? I didn't ask him. No. Do you know if he had access to his school records, if he wanted to? I don't know. Because you didn't ask him, right? Did you know if Derek Rosa had an IEP at school, for example? Do you know what an IEP is? No, what's an IP? An IEP, you know what that is? No. Okay, now IEP is an individualized, specialized program in school for disabilities. Okay?
Did you know if Derek had one at that moment? No, but he never mentioned any problems that Derek had whatsoever. I did ask him if he had any mental difficulties or what. He said no. He told me he was a great student and so forth, so on. So he was answering questions or giving questions like he knew his son rather well. Sure. Now, the fact that you don't know, or I guess you didn't know what an IEP program means, I don't want to assume, correct me if I'm wrong, means that you probably don't understand how it affects someone's development, let's say, scholastic development, right? I don't know, or I know it under a special education course, another terminology, if that's the same thing you're talking about. But, at that point, the father did not mention anything about him being in any special course or anything other than he was a straight A student, excellent student. And so that never even crossed my mind based on the information the father was given. And when he tells you that he's a straight A student, you don't know if he in fact could verify that, right? I'm taking his father's word for it. Yo tenía razón His father was rather desde el positive in minuto the way uno. that he was speaking to me about his son. So I had no reason to doubt the father at this time. Sure, but you don't know whether it was true or not, correct? At that point, I didn't go to the school and find out or anything. No, it wasn't the setting for it. Sure, but you also didn't ask Jose Rosa, oh, you have access to his grades, may I see them? No. Okay. Now, would you agree that understanding, for example, medical background would be an important part of the background on this kid that you were trying to gather? It depends on what type of medical background. If he's diabetic, it really doesn't have any effect. If he's got a heart problem, it all depends. I don't think if he had a medical condition that it would interfere with my interview whatsoever. So no, that's not important to you, the medical background. At that point, not necessarily. If the father would have told me that he is mentally challenged, had a psychological problem, was a slow learner, did not understand, was illiterate, then I would say yes, but not just a medical problem. Now, is it fair to say that you didn't ask Jose Rosa anything beside what we see in that 9 minutes of your interview? That's it, yes. You never interacted with him again, right? No. And you never knew him from prior to that meeting, right? That's correct. You did later come to find out when you interviewed Derek Rosa, as we saw earlier today, that he only spent the weekends with Dad, right? He spends the weekends, yeah. And then he also said, but not every weekend. Not every weekend, yes. Okay. Now, there were also other family members at the scene right after, or actually during, the time that you were interviewing Jose Rosa, right? Yes. For example, his grandmother, right? Yes. Did you ask Jose Rosa, what part does the grandmother play in your son's life? No, because that was assigned to another detective who was dealing with the grandmother. Okay. Now, did you go over to the detective and say, make sure that you ask the grandmother if he takes any medication? Did you do that? The detective, in this case, interviewed him. Again, the grandmother told the detective that he was a great student, had no mental difficulties, was very intelligent, and so forth, so on. So the medical aspect of it, no, I didn't ask, but really would be irrelevant to me at that point. I understand. Did you tell the detective that was conducting the interview of the grandmother, make sure you ask her if her grandson likes to indulge in alcohol? Likes to drink? No, I didn't instruct her to ask that, if that's what you're asking. Did you ask the detective that was interviewing the grandmother, make sure you figure out if her grandson
is a drug user. The best way I can answer your question, okay? When I meet with the defendant, that he sits in front of me, I start evaluating him. I check out the speech to make sure it's not slurred, his body posture to make sure that he's upright and not slouched, that he is not mumbling, slurring his speech. He has bloodshot eyes, a smell of alcohol emerging from his breath. That's how I evaluate whether they're under the influence of alcohol or narcotics. I understand, sir. That's when you're actually interviewing the suspect, right? Yes. Right now, we're talking about the background of the suspect, right? I never asked the detective to ask that because I was going to evaluate him myself, face to face. Now, you did learn, however, that his grandmother, Eric's grandmother, was the mother of the victim in this case, right? You learned that right away. Yes. Now, prior to, I remember Mr. Boris discussing protocol and interviewing children, interviewing adults. Prior to the interview of Jennifer Rosa, was it your understanding that there would be a difference in the protocol? Guau, le está dando por todos lados, chicos. Por lo que yo voy entendiendo, ¿vale? The fact that he was barely 13 years old, was it your understanding that protocol dictated a difference versus interviewing an adult, for example? What I did is I took extra care in explaining to him his Miranda rights to make sure that he knew. But the interview is pretty much the same. The only time a juvenile's interview would be different is if they were nonverbal or something, where they would do like a forensic type interview, and that's for younger ages. But you don't really interview a juvenile that can communicate and all that any different than an adult. So the answer is no, the protocol does not change to adult, right? Does not change. Okay. Now, did you tell his father, Jose Rosa, that you were about to go interview his son and that he could be present? No. He mentioned he wanted the presence. His son's interview. Vale. Don't know. Bien, The investigation is ongoing, bien. but he didn't inquire, didn't ask to be present during the interview. Now, as far as you're concerned, before Derek Rosa's interview, you are the only person that interviewed Jose Rosa, correct? Before The interview. Then after, yes. Okay. Did you ask Jose Rosa if Derek Rosa had any prior experience with law enforcement interrogations? No. Did you ask Jose Rosa if Derek Rosa had any prior experience, period, interaction with law enforcement? No. Did you ask Jose Rosa if, in his opinion, Derek Rosa would feel more comfortable if he was there, if his father was there? No. And by there, I mean during his interview. No. Did you ask Jose Rosa if he was in any way opposed to you interviewing his son? No. Now, Mr. Forrest mentioned that A.C. Morales was also present during the interview, right? Yes. A.C. Morales was also present about 1:45 during the group meeting at the conference, correct? I believe so. And now, I remember from your deposition, you told me that A.C. Morales was there to guide you for direction. Remember that? Yes. And that direction, I would imagine, tell me if I'm wrong, would be direction on the law, right? That would be assistance with search warrants, any legal issues that we might bring up, and they're to guide us. Did you ask A.C. Morales at any point if you should have Jose Rosa present for Derek Rosa's interview? No. Did at any point Ms. Morales tell you we should have Jose Rosa present for Derek Rosa's interview? No.
prior to the beginning of the interview, it was your opinion that no one else was present during the commission of the murder, right? Yes, That it was only Derek Rosa and he was the only person that committed this murder, right? I knew that there were 3 occupants inside the apartment during the murder. It was Derek Rosa, his infant sister, and the victim. Did you, and you knew this before the interview, right? Pretty much, yeah. Now, did you ask A.C. Morales if perhaps Derek Rosa should be medically attended to at Amelia Oaks? No. Or even at the headquarters? No. Was there a doctor or anybody, medical staff at headquarters that would have been able to render medical assistance to Derek Rosa? He did not need medical assistance. He was asked if he had any injury or something, and he stated no. And I did not see any injury. I did not see him under the influence or anything that would require medical condition. That's not my question. My question is, did you have anybody at headquarters that would have been able to render medical assistance to Derek? Are you talking a doctor? Because I can render medical assistance. I trained in first aid, if that's what you're asking, or CPR and all that. You asked him if he did it? We asked him if he was injured. He said no. Who's we? Myself and Detective Gonzalez when we were interviewing him. And the interview you're referring to is what we watched this morning. Yes. Is there anything else that you in exchange with Derek Rosa that we did not see? No. Other than yourself and your CPR training, was there anybody else qualified to offer Derek Rosa medical assistance at the finish? Every single officer that was there would have been able to provide first aid. If you're talking about a doctor, no, we don't have a doctor in this nation. No. Other than the autism training that Mr. Forrest questioned you about, have any other specialized training in mental health? In mental health, no. Was anybody else at the station that was present, as far as you know, have any specialized training in mental health? I couldn't tell you. While he was on scene, he, Derek Rosa, for those almost 2.5 hours in the patrol car, did anyone ask him if he wanted to speak to his father? I don't believe he was asked that, but he did not request to speak to his father. That I'm sure of. During the time that he was in the cop car at Amelia Oaks, did anybody ask him if he wanted to speak to his grandma? I don't believe so, but again, he did not request to speak to any family member. Do you have any indication that Derek Rosa knew while he was in that cop car that he could ask to speak to his father? He didn't ask it, that's all I can tell you. Now, I want to discuss briefly Jose Rosa's interview, which starts about 1:50 a.m. You agree with that? Yes? Now, you start the interview, you have a transcript in front of you, feel free to follow along. Derek, at 1:54 in the morning, comes to Rosa. Derek is I don't mean to, excuse me, I don't mean to be flippant, but you're reading from something. Is the actual video in evidence? Okay, and you're reading from a document that's not in evidence, you're not impeaching the witness, you're not refreshing his recollection, and I have no idea what that document is. So could we be a little more formal about the use of materials, please? So let's start with what is it, and do you want it to be evidence? I am reading my own notes on Jose Rosa's interview, and it is reading, well, it's under A1. We just had A1 introduced as A, which was a totally different piece of evidence. Judge, there are
I believe, 8 items in that USD. Good. State, do you have a copy of this USB that contains 11 different, apparently, video clips? Well, I don't know. They're all not video clips. There's a WhatsApp. There's school records. Do you have all of this? They did show me the USB, and I looked at all the files that they put on USB, and to the extent that everything that they have, we believe we have too. I can verify the school records also match. So at this point, unless I see something other than what I've seen so far, I have no reason to doubt that we're on the same page. So your agreement earlier that Exhibit 1A should come in was because you knew of the Acosta body-worn camera. Would you mind taking a look? Sorry for the delay, but there needs to be a record above. It needs to be a lot cleaner than what's here. Would you mind taking a look at all the things that are here to determine if, in fact, you have any objection to their introduction as evidence? And just as a courtesy, Ms. Riello, if you're going to read a document to him, it needs to be in this record, and it needs to be a copy to be available for me. Okay? Yes. Would y'all work on this? Take about 5 minutes. We're in reset. Otro receso, ¿no? 5 minutos, creo, ¿no? Ha dicho 5 minutos. ¿No? 5 minutos. ¿No ha dicho eso? Bueno. Tienen que hablar, todavía no han hablado de la foto de Ramos ni nada, o sea, queda un montón. Es que no sé si hoy lo va a poder. Ya ha pedido que tiene, si va a leer un documento, que tiene que constar ese registro y que tiene que haber una copia para él. Entonces le ha dado 5 minutos. Mira, ahí está Baez y Rielo. Pero Baez, que hace todo el rato saliendo. ¿Qué va a hablar con el juez? Ahora, ya le ha hecho la fotocopia. Fíjate lo que ha tardado. Escuchar una cosa importante que ha dicho Rielo es que si no sabía Olosegui que el niño estaba en una IEP, no sé si sabéis lo que es un plan individual para especializados con personas con alguna discapacidad, ¿no? Entonces pregunta si tiene, si le ha dicho, están hablando del padre, ¿no? Y está hablando, pero tú le preguntaste, dices que yo le pregunté al padre si tenía alguna enfermedad mental y el padre dijo que no. Claro que no lo dijo, porque tener una condición de autismo no es ninguna enfermedad. Es que no hay quien se les meta en la cabeza, veráis. Pero veréis luego la traducción, como le dice el IEP, que es un plan individual especializado para personas con alguna discapacidad, ¿no? Que ellos lo ponen así, como si ser autista no es una discapacidad, pero sí que necesitan un apoyo, ¿no? Mira, ya ha entrado el padre, ya está José Rosa aquí al final, no sé si le estáis viendo aquí detrás, ¿no? Este es José Rosa, ¿no? Que lleva
un jersey rojo con una raya roja. No se escucha porque no están hablando, cariño. Dice Karina que el juez quiere copia de todo lo que lea el abogado del detective. Claro, no escuchas porque no están en un receso de 5 minutos. Bueno, pues eso, que teníamos razón desde el principio, que Derek no es ningún psicópata y que Derek tiene esa condición de autismo. Y bueno, ellos dicen que tiene TDAH, entonces tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, bueno, pues él iba a un plan individual especializado para personas que necesitaran algún apoyo. Eso lo está diciendo la abogada. Sí, se lo preguntó en una vez. Y el detective, no sé, no tiene otra pregunta que dice, no, yo le pregunté si tenía alguna enfermedad mental. ¿Pero qué enfermedad mental? ¿Qué enfermedad mental va a tener? Es que no estamos hartos. Y tú estabas diciendo hace un rato que sí, vamos, yo por lo que he entendido, pero habrá que ver realmente la traducción, ¿vale? Que estoy deseando que salga el Laugh and Crime porque va a ser, vamos, estaremos aquí las 5 horas, aquí sentados, quien me quiera acompañar, que me acompañe. Karina, efectivamente, tu hijo tiene una IP. Ah, se llama EIP. Ah, vale, sí, es una EIP, vale. Vale, he cambiado lo he cambiado. Mi hijo tiene una EIP, claro, porque tu niño tiene una condición autista, ¿verdad, Karina? Cariño, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va todo? Bueno, vamos a ver, yo también, de todas maneras, fíjate, todavía queda, yo supongo que mañana habrá más, así que mañana, Día de los Reyes Magos, lo que nos traen son más de Rosa, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos solucionar, a ver si podemos hacer una traducción. De todas maneras, estaba mirando por ahí lo que estaba haciendo Alberto de la traducción. El tuyo de nivel 2, ¿ves? Pues ya está, claro. Es apoyo, pero no es nada de discapacidad, es un apoyo. Es que no lo entienden. La gente que tiene la condición autista, ¿vale? Tiene un nivel de apoyo, que es el 1, 2 y 3. Depende del apoyo que necesite, el tipo de condición que tiene, ¿vale? Entonces, él tiene un apoyo 2, no sabemos qué tipo de apoyo podría tener Derek Rosa, pero ¿habéis visto cómo yo tengo razón? ¿Cómo no tenía que cambiar el discurso? ¿Cómo lo dije desde el día 1? ¿Cómo todo el mundo que le llamaba psicópata y todo eso? ¿Vais a ver también al board cómo le está diciendo que él no tenía ninguna expresión y no? Es apoyo para comprender en los exámenes, efectivamente, Karina. A ver cuándo te subes un día, que aquí hay gente que no te conoce, que hay mucha gente nueva. A ver si hablamos un día y te cuento. Ay, sí, tengo muchas ganas de que subas, ya lo sabes. No sé si has cambiado de teléfono, pero yo te mandaba mensajitos y no sé si los has visto, digo, a ver si subí un día y porque, hija mía, yo con plastilina, hay mucha gente aquí, hay mucha gente que sí que en la lectura y en lo emocional, efectivamente. Pues nada, si te apetece un día subir por aquí, Ma también tiene alguien a su alrededor que tiene una condición autista y podemos charlar un día de ellos si queréis, ya está, si son niveles de apoyos que ellos tienen, depende del grado 1, grado 2 y grado 3, pues tienen el apoyo 1, 2 y 3 y ya está, o sea, es que no hay más. Y dice, es que yo le pregunté si tenía alguna enfermedad mental. No, es que Derek Rosa no tiene ninguna enfermedad mental. O sea, lo llevo diciendo desde el minuto 1, desde que me pegué con medio youtuber de Estados Unidos, que no tiene nada que ver. Que yo cuando digo la palabra autista se van 14, bueno, pues que se vayan. Yo sigo manteniendo la verdad. Y veis cómo yo dije, no digáis que no a la condición de autismo, porque si él no entiende lo que estaba leyendo, el interrogatorio se va al guano humano. Vamos a ver. Es que yo ya no sé cómo enfadarme. Es que de verdad no sé cómo decirlo. Ha pasado aquí un montón de gente diciendo lo que es la condición autista. Y este señor tozudo dice, no, si yo sé interrogar a una persona que tiene autismo, pero si tú dijiste, Gerard, tú la primera persona que, claro que sí,
Claro que sí. Claro, Karina, cuando subas, pues si quieres un día subimos y te subes a un directo y charlamos y sube más gente, que es que luego el otro, no, es que llevan 2 años con lo mismo, y no lo voy a cambiar nunca, porque tengo razón, porque me baso en la verdad. Me baso en una condición que no es ninguna enfermedad, que no es una gripe, que no le ha dado ningún trastorno mental, nada. Es una condición con la que se nace y es genético. Venga, vamos para allá. You guys sort out what we have here? Good. That'd be great. Okay. All right, so USB 1, which is Defense Exhibit A, contains apparently 8. También, Nope. también, Juana. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 different items on it. I see there is the Acosta body-worn camera, the Casa Mayor body-worn camera, the Jose Rosa interview, the Losegui body-worn camera interview, Gonzalez body-worn camera interview, which is already a state exhibit, Miranda form, MUI, WhatsApp, Santos Concha body-worn camera, school records, and Valdez body-worn camera. That's exhibit A. And apparently you have a second USB. Was that admitted under the same exhibit number? Do you have an objection to the 3 items on the second USB? So then that'll be admitted as defense exhibit B, and that contains the Gutierrez body-worn camera, the Moya body-worn camera, and the Rico body-worn camera. Is that correct, parties? It is. Okay, good. So now we have a record of what it is that's actually been introduced into evidence. And I'm wondering if you were going to utilize a document that there be some hard copy provided so that I can take a look at it. I don't think it's necessary. Is it? Yes, sir. Okay. But the biggest concern is not the Okay, super. Ms. Dyrop, you want me to hold on to this? Okay, thank you, ma'am. Okay, you may proceed, ma'am. And I guess I should start when I walk in here. I keep forgetting. The record reflects the presence of the defendant here with us for agreed counsel. Continue, ma'am. This meant that you conducted the interview with Rosa, correct? Yes, You started that interview at 1:50, yes, and that interview was recorded and recorded camera. yes. You know, this time I'm not going to play for you the portion of that interview, which is in it as defense exhibit 2. E. What are the orders for? Bird of the lady You actually 154, hold on, or start 154. it is the mother of the lady who said, the lady from here, the one that was injured. I don't think so. Okay. There is someone that's injured here, just so you know. I believe it was, Derek's mother. Derek lives with his mother here? Okay, it is, it's well. Okay, so his mother, what is the company name? Elena. I-R-N-A. I-N-A. Okay, it's Elena, and what's Elena's, what's here? Garcia? Yes. Okay. Elena was injured by Eric. I can't tell you, Eric. Detective, the interview begins
was you telling Jose Rosa, Derek is the mother of the lady that got stabbed. You just hear that? Derek is the mother of the lady who gets it. Correct. Yeah, that was a slip on my part. And Jose Rosa, confused, right? You seem confused. At first, When you said to him the statement that I just repeated, did he seem confused to you right then and there? to some degree, he just needed clarification because it wasn't making sense. He asked you what lady, right? Yes. And then you respond, the lady from here, the one that was injured. Yes. Then you tell him, Irina was injured by Eric. Right? Yes, I was then corrected Derek. And then, well, he said, then he's confused again, right? Yeah. Then He I, being Jose Rosa. then I say Derek. And he says, Eric. And then you go back and ask him further questions about Derek, right? That interview did not last more than 10 minutes, right? The complete interview? Correct, sir. I don't know the exact time. We could play the same video for the detective. Fast forward to one, two, either one, two, three. Yeah, we have families. So we try to get the money times. I have no clue if we start here. If we have other people on that aspect that are down report that and I'll let you know. Now, let me ask you something. There were any say a little bit false. Has he ever told you any problems that he's had at the house? Has he been upset about anything lately? No. Nothing. As a matter of fact, I can't even process what you're saying about him stabbing his mom. I can't believe that. That's not there. You sure there's nothing else in your apartment? Again, the investigation is still early. We're gonna get all the terms before you get. Getting that understand. That doesn't make any sense. His lost his mom to death. She's stable. I'm gonna find out everything for you right now, okay? Right here, so I don't talk to the downstairs, that's done? Yes, I'm sure. Okay, yeah. The interview ends at exactly 2 a.m. Yeah. Yes. Did you, in fact, refer back to Jose Rosa and provide him any further feedback, whether he needed on the stable? Did you ever get back to him on that? No. Did you ever talk to him at all? No. Some other detectives did. Now, shortly after that, exactly 12 minutes, there's a lot of movement, like, you leave Amelia Oaks and you head back to headquarters, right? Yes. And headquarters, you go one month. Yes. And the Rosa. Yes. Now, when you leave, Jose Rosa stays back on Amelia Oaks, right? Jose Rosa, yes. Derek Rosa
the patrol car that Derek Rosa was sitting in left at 2:06 a.m. prior to when your car left, right? I believe so. Derek Rosa gets to the station at 2:18 in the morning, right? I believe so. Now, before I get to the waiver, I want to talk about the interview. The room that Mr. Forrest had you describe earlier. When you're conducting the interview, the door is shut, right? Yeah. Derek is not free to leave. No, he's not free to leave. You and Detective Gonzalez are armed, right? Yes. There's another detective outside of the interview room. I believe it's Detective Perez. Yes. There's other people walking around, right? Yes. And both you and Detective Gonzalez are taller than Derek at that point. Yeah. I don't want to ask you how much you weigh, but you also outweigh him, both you and Detective Gonzalez, right? Yes. Before the interview started, did you ask Derek Rosa if he had been written anything? No. You would agree that Tiene laxus de memoria el señor. alcohol did not smell like alcohol. I did not have any indication that he was under the influence of had his body motions different, his speech slurred, instability, so forth, so on. I would have gone and proceeded to ask him, but he did not show any signs of impairment whatsoever. That's not my question, sir. You would agree that someone could consume alcohol and not smell alcohol? Tenemos que mirar el lenguaje no verbal de él. You know, normally you're going to smell like alcohol if you consume alcohol. That's all I can tell you. You're asking me to make an assumption, which I'm not going to make. No, I certainly don't want you to do that. It's really a yes or no question, or you could say, Ms. Riolo, I can't answer your question. I can't answer your question. Thank you, sir. Now, did you breathalyze him? No. You could have, right? There was no need to. Could you have breathalyzed him if you wanted to? It would have taken some work from a patrol breathalyzer unit and all that, but I saw no need to. So I guess, yes, anybody can breathalyze anybody, but I didn't see a need to. Now, he had never refused to take a breathalyzer, right? I never asked him. Right? He never refused to be swabbed. I never asked him. Did you ask him if he was under the influence of anything? Forget anything else. No, I never asked him. Was he compliant? He was very compliant and well aware of his surroundings and everything. Was he obedient? Yes. He followed your orders? He basically complied with the request. We didn't order him to do anything. We explained things to him, and then, for example, the Miranda, the signing of the Miranda and all that, it wasn't like you have to sign. An order I take as something that you're directed that you have to do. That wasn't the case here. Do you remember asking any of his family members if they had been in the apartment that night? No. Do you remember later learning that his family members had been in the apartment that night? Later on, yes. Do you remember asking him specifically that question during the interview? Who had been there that evening? Do you remember that? During the interview, we asked them who were the ones in that apartment. Himself, his mother, Now, you would agree that whether we take your position, which is that Derek Rosa stopped his mother,
or another position, which is that he did. Either way, that would have been. Vas a cobrar. It's a situation which is hard for the normal person. You know, I don't know what he felt at the time when he did it, because, you know, he showed no signs of any psychological trauma while I was interviewing him. As a matter of fact, he showed no emotion. You would agree that death is traumatic? Death is traumatic depending on the recipient of the news and how they take it. You remember when I took your deposition April 21st, 2025, do you remember us covering this topic meeting? I specifically asked you if this, in your opinion, would have been a traumatizing experience for Derek. Remember me asking you that? I don't relate. Excuse me, are you objecting? Then you should stand. Dice James que habla de alguien que está bebido. I don't know, what are you impeaching him from, ma'am? I'm just asking if you could call us discussing that. Well, then sustained. And I'll move on to. Let's talk about the Miranda film, okay? Now, you start the interview at 2:39, correct? Or the interview begins at 2:39 in the Yes. morning. And at 2:40 in the morning, Detective Gonzalez asks Derek what reading class he is taking. Do you remember that? Yes. Now, at that moment, Derek didn't have to tell Detective Gonzalez what reading class he was taking, right? He didn't have to answer my question. No, you didn't have to answer. But he was cooperating. Yes. Now, at that moment, did you have any indication from Derek that he knew that he didn't have to answer that question from Detective Gonzalez? He cooperated. Is the answer no? What's the question again? At that moment, at that point, did you have any indication from Derek that he knew that he did not have to answer Detective Gonzalez's questions? No, he never. Do you understand my question, sir? Not really. Okay, I did. That's okay, because I did. I know where you're, I have a sense that you're thinking of Siebert versus Missouri, but go ahead, overruled. And to the extent that you understand it, officer. Yeah, okay. Did he ever say to you, sir, I know I don't have to answer this, detective, but here you go. Ha salido un montón de dote. Never said. El juicio se va para allá, para marzo. Ostras. You know what, I'll read it. Did you ever say that? No. Ah, no, perdonad. ¿Y por qué han puesto esto ahora? Es del 25. Detective Gonzalez inducted the authority of the interview. Do you remember that? Yes. In the interview. No, es que han puesto del 25, perdonad. Detective Gonzalez off when he's reading the second paragraph or bullet of that interview. No, I remember interjecting when he was. No, es que han puesto el 20, para el 20, cosas del 25, no. Es que cambian, perdonad. Reading the entire Miranda form, Oye, no, es que como pongan el cambio, creía que era para junio, no. Callaros, Calla. Ahora os lo cuento.
For the record, today's date is Friday, October 13th, 2023, and the time is currently 2:40 a.m. And this is in regards to the case. There's not much to explain, but you 2023 -02953, an incident that happened at 211 West 79th Place of Brooklyn on the 201. Letter of back to the mobile Minus 958. You were school, right? What grade are you in? Eighth grade. Eighth grade, okay. For the student, A's and stuff like that. What reading class are you remember? You know, do you think, I was in Latin arts? Okay. So you can read for those with no problem? Okay, I'm gonna read you something first, and then I'm gonna read it afterwards, okay? Before we ask any questions, you must understand your rights. You have the right to remain silent, and you will say, can and will need to answer to the court. You have the right to talk to the lawyer for advice before we ask you any questions, and to have a lawyer present with you during the questioning. You can have order when we do a point of recording before any questioning if you decide. If you decide to answer these questions now without a lawyer present, you still have the right to stop answering at any time, or until you talk to your lawyer. Waiver of rights. I have read the statement of my rights, and I understand what my rights are. If we need to make a statement and answer questions, I do not want the lawyer at this time. I understand in front where you the promise or threats have been made to me. No pressure or coercion of any kind has been used against me. Okay? If there's Okay. This is the formal right here, okay? Now, I want, Okay, 2:42:09. 2 minutes in. 6. Mañana hay más. yes, but I didn't cut him off while he was explaining his rights. He was all done with the waiver. He was going to speak, and then I requested the form. Put the form in front of Derek and you say, this is the form, right? Yes. Do you explain at that moment, this is the Miranda form, and this is what a Miranda form is? At this moment. At this moment, Yes, sir. I go have him read the form completely. I make it real clear to him that those are his rights, that he has to read every section and make sure that he understands it, and that we will not be taking a statement unless he waives his rights. You know, he was made well aware that that was a Miranda rights. There's 6 points, paragraph sentences, whatever you want to call them. Right. On the Miranda form, right? Yes, We're going to go through each of them. sure. My question is, at this point, when you're both, you and Detective Gonzalez are referring to that form, you can tell him, this is a Miranda form is blank, and let me go through it. You tell him that. I don't remember if it's in those specific words, but we advise him that we have to advise him of his rights, and then have him read to him, and he has to read it. At 2:42, sir, you say, this is the form. Antonella, lo tengo que escuchar bien, pero algo así, o alguna sustancia. It's being explained to him by
Detective Gonzalez. That's what you meant, right? Yes. Okay, you didn't say it. Well, obviously, he sees me get the form from there and then presents it to him, so he's got to know that it's the same form. But you wait, you see, this is the form right here, okay? That's the acceptance, right? Right. Okay? Now, at that point, Derek said, okay. You remember that? Yes. And then you go to the very first line of that brand, right? Yes. And you, at that point, you instruct him to read the first dot and then sign. You remember that? Yes. And then you tell him, go ahead and initial this little dot right here for me. You remember that? Yes. And at 2:42:30, he says, or he asks, initials. Do you remember that? Yes. And then you respond, yeah, just write your initials. You remember that? Yes. And he says, I don't have initials. I just write my name. Do you remember that? Yes. And then at that point, you say, okay, whatever, right here. And that's at 2:42:39. Okay? Yes. Remember that? Now, what are initials? Initials. Yes, sir. What are initials? Initials are like the first and last first name, first letters of the names. So if you have a name, you have an initial, right? Yes. If you have a first name, a middle name, and a last name, you have 3 initials. Right? Yes. Okay. So did you explain to him at that point what initials were? No, he told me he didn't have initials, that he would rather write his name. You interpreted as rather, or he told you rather? No, he told me that he didn't have initials. Okay. But you knew that he did, right? I understand, but you see, for someone, initials are used primarily on business documents or whatever legal forms and all that. I wouldn't expect really a 13-year-old at that point to use initials. So I didn't find that uncommon. He felt more comfortable with writing his name, and that's what I had him do. Did he tell you, Detective, I feel more comfortable writing my initials? Or did he say, I don't have initials? I think he said, I don't have initials. Right? And you never corrected him, right? No, because number one is I took it as I don't use initials. That's how I understood it. Now, this is an example, would you agree, of Derek telling you something that you know is not correct? Or do you just go along with it? No, this is an example of Derek telling me, as far as my opinion, that he does not use initials. He'd rather write his name. So I went with that. Okay? And you went along with that because he was signing off, right? He was writing his name. He was acknowledging the fact that he understood whatever he read on that bullet point. Now, let's move on to the second line, sir. You read to him the fact that he has the right to remain silent. Do you see that on bullet point number 2? Yes, I don't read it to him. He reads it himself. Now, when he reads, you have the right to remain silent. Did you provide any further context to what he was reading? No. Do you ever say, Derek, the right to remain silent means you can stop talking right now? That's what you mean. You ever say that? I tell him that during the course of the Miranda rights form. At that point, I wanted him to acknowledge that he understood what he was reading, which is you have the right to remain silent. Did you tell him, Derek, that right includes you not filling out this form? Did you tell him that? No. Now you move on to line 3 at 243:07. Anything you say can and will be used against you. Now, for this particular line, Derek doesn't actually answer you when you ask if he understands it. Do you remember that? No, I don't remember that. Okay, if you can play Detective Middle States BWC starting at 243.
Started at 2:42. The mention is, okay, you understand that? Yeah. Okay. Raise the hand again, if you understand that. Okay. Read this line right here. Into the same time, motion be used to carry forward. Okay, you understand that? Go ahead, the same procedure, just go ahead and put your, Also, Derek. or your signature. 2:43:15. Do you see Derek telling you that he understood that? I see him nodding his head. If you want to play it back. Do you hear Derek Rosa telling you that he understood bullet point number 3? Anything you say can and will be used against you in court of law. No, I see his head going up and down, acknowledging a yes. Did you ask him, Derek, why is your head going up and down? Does that mean you understand? Did you ask him that? No, because we had already gone through 2 questions and I had given him instructions on what his signature meant, that he understood the question. So I took his head going up and down as he understood. I did not ask him why he nodded his head. I took that as an acknowledgement of yes. That's how you interpret. That's basically, this is yes, this is no. Now, you didn't say, Derek, are you thinking of something that's making you nod yes? No. Now, bullet point 3, he reads, anything you say can and will be used against you in court. Did you ever explain to Derek what court is? Están hablando de los No. iniciales. Did you have any reason to believe that he knew what court was? I have had no reason to believe that he did or did not know what a court was. Did at any point you have the attorney that was present in the room explain to him what a court of law was? I did not want to confuse him and refer to Assistant State Attorney Morales as an attorney. Like that, there is no confusion that he would assume that she was there in his best interest. So as far as my belief is, she appeared like a secretary in the corner taking notes, and that's how we left it. I never introduced her as an attorney. Well, you never introduced her at all, right? No, Only yourself and Detective Gonzalez were introduced to him, right? that's correct. Now, that same bullet, number 3, do you ever explain to him what will be used against you means? I just let him read that and acknowledge the fact that he knew and he signed it. So that's enough. That's enough. Now, at that point, I heard you mention signature just now. He's still not signing this document, right? He's just writing his name, He's writing his name. okay? We were to cover the initials, the signature. You ever explain to him the difference between signature and just writing his name? He felt comfortable writing his name, so that's where we left it. That's how you interpret it. Well, What he was doing, right? That's what he knew, felt comfortable with, and that's what we went with. And you were fine with that because he was signing off, right? I'm not there to explain to him how to sign or how to initial. If he is comfortable with writing his name, he can write his name. My point is, sir, so long as he filled this waiver form out, you didn't care if he understood initial, signature, you just wanted him to complete it. I wanted him to go ahead and write his name if he felt comfortable, guaranteeing me that he read the bullet point and understood what it was. And by him writing his name, that to you meant that he read that bullet point and that he understood it. Yes. Now, let's move on to line number 4. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions and to have the lawyer present with you during the question. Now, that's another line
that he doesn't answer, when I say answer, I mean verbally, right? Okay. Any reason why you didn't say, Derek, can you give me a verbal response? Do you understand what you just read? The same as the one before, for number 3. It's the same circumstance. Meaning you interpreted his body movement. As yes. You interpreted his body movement to mean that he understood what he was reading. I understood his nodding of the head like normal people do, up and down, meaning yes, or side to side, meaning no. So, yes, he understood. Okay, now moving on to number 5. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before any questioning, if you so desire. Do you remember going over that bullet point again? He read it. Okay, and again, you tell him to sign it, right? Yes, And he writes his name. yes. And moving on to bullet point number 6, the last one, if you decide to answer questions now, without a lawyer present, you still have the right to stop answering at any time or until you talk to a lawyer. Do you remember going over that? Yes. Now, this again, another example, but you're not even asking him if he understands. Well, he's reading it, and if he has any question, he can go ahead and ask me. And he reads it at 2:44:01, Mm-hmm. and he writes his name at 2:44:06. Fair? Fair, yes. Now, at this point, do you pause and say, tell me in your own words what bullet point number 6 means? What does that mean, what you just read? No, I didn't tell him that. I asked him if he understood, if he had any questions whatsoever. I didn't go bullet point by bullet point. He read it, he acknowledged, he signed, and if you see the body cam, I'm there extra cautious with him, and I go and explain real good to him as far as the right to have an attorney. Okay, then after that, he reads off the 3 paragraphs, right, at 2:44:19. Yes. And then about 2:44:42, he struggles with the word coercion. Do you remember that? Yes. He struggles with the pronunciation and obviously the definition, right? Yes. And then at this point, you help him out. Yes. Do you have him at that point explain in his own words what he thinks coercion means? No, I explained to him what the definition of the word coercion is. And he stops, in fact, at 2:45 in the morning reading that conclusory paragraph. You never even asked him if he understood what he had just read. Remember that? Like, No, he asked for clarification on one word. I gave it to him. And I believe he asked for clarification of a word attorney, which he understood to be a lawyer. Those are the only 2 questions he had. we'll get to that. He also asked, do I have to tell you now when you asked him about the motive, right? Do I have to tell you now? Right. Well, are you talking about before, after he lawyers up, or the first time that he wanted to go to the bathroom So he first? wanted to go to the bathroom. You mentioned that he just asked you 2 questions. He asked you more than 2 questions during the 23 minutes. As far as for definition purposes or something he didn't understand, pertaining to the Miranda itself, coercion and attorney were the 2 questions. Now, the other things he
bye, Derek, good luck, okay? I wouldn't take his statement if he would have requested a lawyer. That would have been the end of it. It's my saying, that it would have been over. Isn't it true that if he wanted to, he could have sat at that same station with an attorney next to him? Hola, ¿qué pasa? and he was cooperating Pues with nada, the que sigo court. aquí Isn't that todavía. Ahora es nada. Pero que mañana es lo mismo. Or it's a yes, or it's a, I can't answer. Vale, porque es un... No, it's at that point, had he requested an attorney, which he knows he was entitled to because he, during the course of the interview, asked for an attorney and then we stopped the interview. So I have no doubt that he knows that he was entitled to an attorney. He never asked for an attorney. Doesn't it happen all the time? That defendants sit with police officers and their attorneys and give a statement. Yeah, that's usually after the fact. I didn't ask you once, sir. Doesn't that happen? Isn't that customary? It's not customary, but it happens. Okay, so couldn't he have been one of the people that sat with his attorney representing him and giving the statement? Couldn't that have happened? It could have happened had he requested an attorney. Would you have prevented that from happening? No, had he requested an attorney, of course not. Now, this is the part that you were trying to get to. 24536, he asks, what is an attorney, right? Yes. And then at this point, you explain it to him and you draw the parallel to a lawyer. You ask him, you know what a lawyer is? It's the same thing. Actually, Detective Gonzalez does that, right? Yes. And then at that point, you interpreted that he understood what a lawyer is, right? Yes. And did you ask him tell me what a lawyer does in your own words? I explained to him that a lawyer is someone that can represent him with legal matters. Then Detective Gonzalez says, you know what a lawyer is? It's a lawyer. And then he understood. Right. Okay. Detective Gonzalez says, you know what a lawyer is? It's a lawyer. Understand? It's a lawyer, yes. Right. A lawyer's a lawyer. Now, there was a lawyer in the room, right? Yeah, there was a lawyer. Okay. Did you ever say to them, Derek, there's in fact a lawyer in the room. She's sitting right there. Miss Morales, why don't you tell Derek what you do versus what a defense attorney does? Did you ever let me finish that? Did you ever do that? No, I did not, because I did not want to mislead him in thinking that Miss Morales was there to represent him. She could have explained that. In fact, she was not. She represents the state, right? She could have. Let me finish, sir. Could she have done that at that moment? No, I explained it. She could have, but I did not think it was appropriate. So I explained what a lawyer was. He could have also talked to you in front of his father, right? And he requested his father, I would have had his father there, yes. That wasn't the only time he could have given you a statement. Excuse me? That was not the only time that Derek Rosa could have given you a statement. It's yes or no, or I can't answer. It's really clear. Sustained. You understand my question, sir? Ma'am, I just sustained your question. You may move on to your next question. Sure. I'm going to move on to 247, in the morning. At this point, Detective Gonzalez asks Derek to state his full name. Do you remember that? Yes. But he doesn't answer with his full name, right? I believe he answers if he was to include his middle name is what he said. That's another question. He says, my middle name too? Is that what you're talking about? Yes. Okay. And at that point, Gonzalez asks him for his address. You remember that? Yes. He doesn't know his address. Yes. Yes, he does not know his address. That's correct. Okay. He also doesn't know his phone number. That's correct. Okay. And you heard on the 911 call that he was instructed by the operator to not answer to his stepfather. You heard that, right? Yes. And for all you knew, his stepfather cohabitated with him, right? Yes. Okay. So last, and he tried to pick up to an adult,
He was instructed not to, correct? As he what? The last time that Derek Rosa tried to communicate with an adult other than law enforcement, that evening, he was instructed not to at 11:37 on the 911. Did you hear that? Yes. 2:48 in the morning, Detective Gonzalez asks if he goes back and forth between mom and dad's home. Do you remember that? Yes. And then Derek says at 2:48:34, it's really hard to explain. Do you remember that? Yes. The hard explanation was that he goes on the weekends, but not every weekend, right? That's what he explained. Okay. But to him, that was really hard to explain. Correct? I can't say that he explained it. I'm not asking you to interpret this right here is what you verbalize. You don't have to interpret this. My question is, when he said to you, it's really hard to explain, did you mean that for him, it was hard to explain when he went back and forth to mom and dad? That's the words that came out of his mouth. I don't know what he was trying to explain or insinuating there, but he did explain, the arrangements. Now, his father's address, when he's asked, he also doesn't know his father's address, right? He knows it's Broward County. He knows the county, but he doesn't know the address, correct? Correct. And then at this point, 2:51 in the morning, that's when Detective Gonzalez asks him, who was all there? Do you remember that? Yes. And he answers, me, my mom, and my sister. Do you remember that? Yes. But you later came to find out that evening, those were not the only individuals that were there, right? No, that question was geared to who was there at the time of the murder. Okay, and when you say here, again, we're interpreting, right? Because it's not explicitly said. Is that what you mean? It's who was there. Who was there, and he himself didn't say there was any other family member there or nothing. He says, I was there, my baby sister was there, and my mother was there. Correct. Did you give him a time frame? Derek, who was there between 10 p.m. and 11:31 when you called 911? Did you do that? No. Did you say, Derek, who was there between 7:15 p.m. and 10:47 p.m.? Did you do that? No. I want to move on to 2:51:11, please. You mentioned to Mr. Morris, in your opinion, Derek was emotionless, right? That's what it appeared to me, in my opinion. And in your opinion, was he emotionless because he wasn't crying? He was emotional. He wasn't showing any emotion whatsoever as far as what he had done. He wasn't crying. He wasn't shaking. He was there rather stone-faced, answering questions. Did it seem scripted or lied to you? Script? Did it seem No. scripted? I believe he told the truth. He was cooperative, but he did not show any emotion that I would expect from someone who butchers his mother. Did it seem provoked? No. Did it seem scripted? No. The manner in which he was presented? No. Would you agree that there's so many reasons for someone coming off, for lack of a better expression, the way that he was coming off? There's more of one explanation for appearance not having emotion. Do you agree with that? I am giving you my opinion as far as what I observed. So I that's basically it. Would you agree that people express emotion differently? Yeah, there are people who express emotion differently. Would you agree that sometimes, depending on mental health issues, for example, that can affect the manner in which one expresses themselves? Do you agree with that?
I say people can express themselves differently. I agree with you. As far as my observation, I saw no emotion, and that's what I'm saying. That's my opinion. 3:58, he asks to use the restroom, remember that? Yes, And when he's done using the restroom, you give him an order to not wash his hands. absolutely. And he complies with that order, right? Yes, And you give him another order right as soon as he walks out of the bathroom, you say, go left. Remember that? yes, And he goes immediately left, right? yes, Practically was wrong. What you meant was go straight and then left, right? yes. But he didn't interpret. He followed exactly what you told him, right? I told them left before we left the bathroom. Out of the bathroom, it would have been left, is what I told him. And that's what he did. Yes, but then he also made another left, interpreting a left, and that's when I had to tell him to go, no, keep on straight. You didn't read the video speaks for itself. Yeah, it speaks for itself, absolutely. Now, fast forward to 3:04:16. This is when you tell Derek, yeah, get it off your chest. Absolutely. Remember that? Yes. When you tell him that, what was the intention behind telling him? To go ahead and let it out, because I see that he was holding back and just, it's an expression, get it off your chest. This has to do with the motive. The motive, yes. You didn't have No, we never got a motive, no. so. No, because he lawyered up. Oh, that's a huge question mark, right? Yes, I can only have an opinion as far as what I believe the motive is, but it is a question mark. You tell him, get it off your chest. Absolutely. Yes. That timing was again not the only opportunity that Derek would have had to sit down and walk and speak to you. Speak. Am I correct? I'm sorry, what was the question again, please? Okay, what was the question again, please? That would not have been the only opportunity that Derek would have had to sit down with law enforcement. That's already been asked and answered at length. Go on to your next question. Now, at this point, he asks you, it's 3:04:20, and he asks if he can wait for a lawyer. You remember that? Yes. But then he says, maybe not. You remember that? Yes. Earlier, you said he unequivocally invoked his rights. You remember that? When he mentioned the lawyer, Hold on, so before you move on to that, do you remember earlier, before you give your explanation, do you remember her testifying that he unequivocally asserted his rights? Do you remember that? Sir, did you say that? If you recall? I can't recall. He doesn't recall saying that, ma'am. That's- Next question. that's fine, sir. Now, when he's saying maybe not, did you interpret that he was second guessing himself? I, at that point, made it very clear to him that he had mentioned the word lawyer, that we weren't there to advise him or not as far as his legal, whether to have an attorney or not. He had to make an educated decision, but at that point, what I did is I asked him, do you want us to stop the interview? And he said yes, and at that point, the interview was eliminated. It was terminated. Before you stop the interview, my question is, when he says, can it wait for a lawyer? And then he says, maybe not. Did you interpret that to mean that he was confused? No. Now, I want to move on to 305. 305:12. This is when you believe that your mic is off. Do you remember this? Yes. And this is when your mic actually beeps, right? And Gonzalez says, are you still on, Joe? Do you remember that? Yes. And then you say, no, I'm off.
Yeah. right? Okay, now, at this point, we step outside, 305. Actually, if we can just get the video up, this video, please, for that. Sorry. I'm almost done. For what it's worth. madre mía, todo lo que hay. This real time and public. Thank you. Okay. Let's, get ID. We're gonna go ahead and swap, pay the clothes. Everything else, okay? En el baño le sigue interrogando y le dice que no se lave las manos. What is it saying? Eso no está en toda la llamada, digo, en todo el interrogatorio. Eso del baño nosotros no lo oímos. O sea, que no está completa. Forest capacity officer. During December 14th, 2023, when we were here, and I was asking about the interview, you didn't provide us with that quantification. I'm not sure. I guess the question would be, did you have that body worn camera at that time, ma'am? Did you? That's my question to you. No. So the answer is no. His responsibility is to inform the state that it exists. Their responsibility is to provide it to you. So he has no responsibility to have provided that to you in December of 2023. And I'm not exactly sure why that's relevant to what we're dealing with right now. Could you move on to your next question? Thank you. December 23, here. The body was not washed, correct? I
don't remember what body cam was played, to tell you the truth. We didn't address this December 14th of 2023, right? No, we did not. It was Detective Gonzalez's body, right? I believe so. If this wasn't addressed, it had to be a. Yeah, is there something relevant about the fact the other body worn camera was shut? Oh, okay. Let's suspend the objection then. You know, I know we're It got docked immediately, so it's not my responsibility to turn it over to the state. The department itself does it. At 3:05:44, you walk up to Assistant State Attorney Morales, right? Yes, And at 3:05:48, saying Wilbur is the witness. yes. I wanted for him to get more detail rather than the coercion or bullshit questions. What's the word that you use? Rather than what I was talking to Ms. Morales is, and by the way, Wilbur did a phenomenal job with the interview. Okay, I will say that. However, it's a matter of style. What I would have done different is gotten more into the actual facts of the case as far as the actual action, and then going on to get a historical from him, which Wilbur did it the opposite. But I would get the meat and potatoes of the actual act, the stabbing and everything first, and then go on to the actual asking about the family status, who was there, and all that. You know, just get the act first. It's a matter of preference as far as detectives, different styles, and that's all it is. The coercion questions or bullshit questions? No, it had to be bullshit. I would never say coercion questions because, Let's go back to 5:45. yeah. I wanted for him to get more detail rather than the bullshit questions before. That's what I said. I never said anything about coercion. Okay, bullshit questions, okay. Not bullshit. Yeah, you said either or. Yes. So I said bullshit. So now we're clear. Rather than the bullshit question that he had just asked. No, No. Detective, hold on, so let me finish. You would have rather him go into more detail, right? Is it yes or no, or I can't answer this for you? No. So when you say, I would have rather him get more detail, rather than the bullshit questions, what did you mean by that? What I mean in bullshit questions is, what school do you go to? So forth, so on. That's fine. But I would have gotten out quicker the fact that he stabbed his mother to death and all that, and then gone to his family life and everything. It's a matter of investigative styles in questioning and all that. Again, he did a phenomenal job, and it's just a matter of styles. By me saying bullshit questions, I meant questions that did not basically capture the stabbing and all that. It's just a figure of speech. I thought I was off tape, and I just said bullshit questions. That's it. Bullshit question, you're not complimenting Detective Gonzalez. You're talking about the bullshit questions, right? No, he did a phenomenal Excuse me, job when he again. rises, he's about to make an objection. He just needs to do it faster. Oh, on that Muletilla, ground, lo seguí. overruled. You got any other grounds? Sustained. After you make that statement, rather than the bullshit questions before. Hey, Yeah, but it looks vení like aquí. Oye, remember that? That was played. And then you said, I know, thank God. Remember that? Yes. vete para allá. What was your Pausa, interpretation Josué. of why Ms. Morales said, I think we have enough? What did you interpret? Well, remember, Ms. Morales at that point was
in the process of reviewing search warrants, for the premises, DNA warrants and all that. So I took it as she was confident with the status of the investigation to proceed. That's how I took it. That's what you said, thank God. Huh? Is that what you responded by saying, thank God? Yeah, thank God everything went well. Yes, in my opinion, everything went well. Now, moving forward to 30631, you still think your mic is off, right? Yes. And then you said, and I thought I'd explain Miranda very carefully to him, since he's so young, Do you remember that? I sure do. What was the purpose of you saying that to Ms. Brown? The fact that I would say went beyond El juez ha dormido. what was required no. to ensure that he understood his Miranda rights. Because of his age, he was 13. You can't take that away from anything. So, I took that added measure to make sure that he was aware of his rights. How long had you been 13 when you were questioning? I know that he was 13. I have a report here if you want me to look at his date of birth, but I know he was 13. He was 13, 2 months when you were questioning. Okay. Well, if you say that, yeah, I'm going to take your word at it. When you say that Detective Gonzalez is new at this, what did you mean by this? Interviewing juveniles, or what did you mean by that? No, I mean Detective Gonzalez is not new to the unit because he has been there a long time, and he's a quite capable detective and a good interviewer. I just meant, I guess compared to me, homicide 21 years. So, anybody that's in the unit is pretty much new at it compared to the years I've been there. At 30653, right before you realize that your mic is still on, Detective Gonzalez says to Darren, "We also have candy." You hear that? Yes, I believe so, yeah. He didn't just get candy, he also got Taco Bell, right? He got Taco Bell, yes. Were those incentives to get him to be compliant? No, he was hungry, and we fed him. After the interview? After the interview, he never mentioned that he was hungry before the interview. Was it a reward? That wasn't a reward. Were you trying to tell him good job? But by feeding him? Yes, sir. No, By giving him candy? no. Do you agree that's a nice gesture? Feed him Taco Bell to give him Jolly Ranchers? That's a nice gesture, right? Had I let him hungry here and not fed him, you would have been complaining about that. That's not my question, sir. Well, that's my answer. Sir, please don't speak over me for the record purposes, okay? I'm gonna ask the question, you're gonna answer yes or no in 2 minutes. If you say Mr. Real, I can't answer the question, okay? Go ahead. Thank you, sir. Would you agree that giving him Taco Bell after the interview and giving him Jolly Ranchers after the interview, it's a nice gesture? Asked and answered, ma'am. Move to your next question. And I'll bet he's going to tell you, excuse me, I get to interrupt you. I bet he's going to tell you that if he hadn't fed him when he asked for it, you would have been complaining about him not feeding him. It appears to me from the record we have here that he was fed when he said he was hungry after the interview had been completed and after he had asserted his right to an attorney and his right to stop the interview. I'm going to ask you to move on to your next area, please. The judge's statements echo your sentiments, Detective. 100%. Here, Mr. Now, at 306:58, your camera beeps again, and then Gonzalez says, "Joey, you're still on." Remember that? Yes.
And then you say, and then Gonzalez says, I thought you turned it off, right? Yes, And then you shut it off. yes. Before that happens, so I skipped the part. Officer Gonzalez actually walks in while you're talking to Mr. Brown. Do you remember that? When you're complimenting, in your words, when you're calling this question bullshit, compliment. He was in and out. Yeah, I believe I remember him coming out. When he comes out of the office there, yeah, I remember him. When you're talking to Miss Morales about his bullshit questions, he comes out, you start talking. Do you remember that? Yes, You don't want to hear how well you were speaking with him? Why did you stop talking? because I decided to stop talking. If I can take a 2 minute. Actually, another one. It's just hard for. Unless you need a break, detective? No, I'm good. Okay, you have water? Thank you. Detective, is it your understanding that ADHD is a learning disability? If you don't, I don't know. you know what ADHD is? Attention deficit disorder? Yes. Very basically, very basic understanding of it. Remember you testified before that when you conducted the interview with Derek Rosa, you had never conducted an interview with her. Is that still the case today? Of a 13-year-old murder subject. Correct. The interview Yes, the first degree. yes, Is that yes, still the case today? yes. And Detective Gonzalez had also never conducted an interview of a 13-year-old being accused of first degree murder, right? That's correct. Now, Detective, we watched a little bit of Officer Deputy Gutierrez's body worn camera this morning. Do you remember that, a transporting officer? Officer Gutierrez, yes. Yes, sir. He's now BSO, right? He's no longer in the department. I have no idea. You see him around? Now, you know, later you came to find out that Derek was rejected at the juvenile assessment center, right? I believe that he got rejected, yes. Okay, and that he was in fact paid for acts about 7:15 in the morning, Yes. that morning. What is your understanding of the Baker Act, or the process? How does that happen? The process of Baker Act? Yes, sir. The Baker Act, it depends on the state of mind at the time when you Baker Act them. You fill out a form, you send them to a Baker Act facility. Now, with the Hialeah Police Department, let's say you have a felony and the person appears to have some mental disorder, he will be arrested. And we let the facility know that he has mental issues and then let them handle it from there on. They're usually Baker Acted at the jail, right? When I say they, adults. Yeah, at the jail. The felony, in essence, supersedes the Baker Act. It does. But they still get treatment at the jail. I have no idea how that jail thing works after they leave our hands. Okay? Is there a difference to your understanding of the protocol in juveniles? Meaning, does in juvenile cases such as this one, would the felony also not supersede the Baker Act? This magnitude of felony, yes. And when Derek Rosa was rejected at the juvenile assessment center, you were not there, right? I was not there. And you had no connection, let's say, to Detective Gutierrez, and never kept in touch with Detective Gutierrez, correct? Officer Gutierrez, no. He was from patrol. Okay.
Now, is it your understanding that the Baker Act process is an involuntary or voluntary process? For commitment? Baker Act, for a person to be Baker acted, they have to refuse treatment, so it's an involuntary procedure. And the law, the act itself allows for professionals such as yourself, for example, to initiate a Baker Act procedure, right? That's correct. Just give me 1 second, that's right. Let me go back before I ask you my final questions. You did mention during your direct examination that Derek had told you that he had known Sweden for 3 years, Yes, that's what he said in the statement. which would have been impossible because he had just turned 13, right? I think that he mentioned that he known them for, I believe it was 2 or 3 years. He made reference to an age, I believe he said he was 10 when he first met him. So that would have been about 3 years. Do you remember him saying since he was 10 or since he was 12? I believe it says he was 10. Yes. Do you remember him telling the operator that his sister was a week old? Yes, I believe so, yes. Do you have any concerns about his understanding time? No, I don't have any problem. Detective, you graduated from high school in 1980, right? Yes. Never went to college? I took college courses, and then the police academy. You never obtained an associate's degree? No. You went right into the force in 83? Yes, And you started your career as a reserve officer with the city of Miami Beach, correct? that's correct. You've been with HPD since 1993? Yeah, but roughly 33 years, or I forget, a long time. Detective, the Hialeah Police Department is a component of a program called Autism Awareness Decom Program. Are you familiar with that? I've heard it, yes. Do you remember when that initiative began? I don't know when it began. Do you know what the program is about? I have very little information on the program. And what do you know about it? I know nothing about it. It would surprise you to know the purpose of the Autism Awareness Program is to alert emergency responders that a person with autism might be under the vehicle or at home. That's surprising. Sorry, I couldn't hear your full question. Could you repeat it, please? Would it surprise you to know that the Autism Awareness Detail Program is to alert, the purpose of it is to alert emergency responders that there is a person with autism in the home or the vehicle? That'd be surprising to you. I have no information on the program. Okay. Would it surprise you to know if that was the purpose of your department's program? It would be news to me. When did you receive your autism training? I believe it was a couple of years ago. If the program in fact accomplishes what the displayed purpose on your website states, which is to alert responders somebody's autistic in plain terms, if that is in fact the purpose of this program, do you think that that is a good initiative by the Hialeah Police Department? Yeah, if he doesn't understand what the program is or what the basis of it is for, I think your objection is well taken because it'd just be speculative. Thank you. Detective, would you agree that not all mental health conditions are severe and emergent? I would venture to say, yeah, there's a possibility, but yeah, there's a possibility. I have no
further questions at this time. Thank you, ma'am. Is there any redirect? Are you prepared to do that now? Yes. Are you okay going forward? Yes. That's good. All right, let's take a minute. I just want to go back in there. You want to take a second? Okay, we need a brief comfort break. Okay. All right. Go ahead. Just leave it whenever you're finished with that. Mira qué amigo es el Osegui de toda esta gente, ¿eh? Bueno, ya se ha terminado. No sé si ha terminado, ¿eh? No ha cerrado el Zoom. Dice que van a tomemos un minuto antes de que intente volver a entrar allí. Necesitamos un breve receso para descansar. Dice, solo para que lo sepan, cuando todos hayan terminado, vamos a comenzar ahora nuestro almuerzo. Es una pausa. Es una pausa porque no ha cerrado el Zoom. Bueno, pues sí, esto va para largo, sí. Y mañana os voy a enseñar lo que me he equivocado yo, porque pensaba que mañana íbamos a tener, sí, mañana más, ¿eh? Os voy a enseñar lo de mañana. Vamos a detener esto un momento, ahora lo volvemos a poner y os voy a presentar. Qué pena no poder tener aquí una persona que traduzca todo, pero bueno, nos lo arreglamos así y esperamos a que todo esto lo vamos a compartir, evidentemente, en cuando salga. Bueno, ha habido, a ver, aquí lo tenéis. Sí, ahora voy a hacer un resumen de lo que he cogido, ¿vale? Porque no he cogido todo porque James, bueno, estaba ahí. Os voy a preparar para mañana, ¿vale? Mañana han colgado todos estos dockets. Disculpad que me haya dicho esto se va para mayo, porque claro, no me he dado yo cuenta, que es que yo también soy, que en Estados Unidos es primero el mes y luego el día, ¿no? Entonces, como aquí, el 1 de mayo había visto. Es el mañana empieza otra vez a las 9 de la mañana, ¿vale? Pero os lo voy a poner para que nos lo explique uno por uno nuestro queridísimo James, que está petado. Le voy a tener que quitar cosas porque está el pobre. Ha sido algo muy.
Vale, os lo voy a comentar. Mañana a las 9 de la mañana otra vez aquí, pero bueno, nos dará como hoy las 12 de la noche. Vale, vamos a ver. Mañana el 6 de enero, todos los movimientos confluyen en la misma fecha clave, que es el 6 de enero, Día de Reyes Magos, a las 9 de la mañana. Este día el juez escucha y decide sobre varias mociones pendientes, porque no es casualidad, es una audiencia donde se han acumulado muchísimas cosas. Todavía no ha contestado a lo que le pidió, ¿cómo se llama? Descalzo, ¿no? Vale. La moción for rule to show causa, que fue presentada el 12 de enero del 20... ¿el 12? Orden para que la otra parte explique por qué no se ha cumplido. ¿Qué implica? Se usa cuando una parte no ha obedecido una orden judicial previa. El juez puede pedir explicaciones bajo advertencia de sanción. O sea que esto va para largo, ¿vale? Esto es un caso penal porque la Fiscalía está ocultando pruebas, incumplimiento en plazos y violaciones de derechos procesales. Es una moción agresiva, no se presenta por capricho. Vale, esa es la moción que se ha presentado el 12 de enero, pues si no hemos llegado. Ah, el 12 de enero del 2025. No, el 1 de diciembre, perdona. El 1 de diciembre del 2025. Esperar un momento. ¿Qué están hablando estos? Sí, ahora lo hago, cariño. Porque hay para dar y tomar, ¿vale? Y que va a haber, o sea, todavía no hemos terminado, o sea, vamos a ver, todavía no se ha terminado. Esperar un momento. Ah, claro, es que se oye el este. Bueno. La moción Town Complex, que está presentada el 9 de septiembre del 2025, es una moción para entregar algo, que se pide que el juez fuerce a la Fiscalía a entregar pruebas, informes, grabaciones o documentos. Sabemos que tienes algo y no lo están soltando, lo están obligando. Un segundo. State versus Derek Rosa, let the record reflect the presence of the defendant. And Mr. Boris, do you want to do some redirect? Yes, sir. Go ahead, sir. Uy, que hay más cosas, un segundo. This should be pretty brief, but I just wanted to clarify a few things, okay? Based on the procedure that you were using, that you explained to Derek Rosa, was it your impression or understanding that when he would write his name, Derek, next to each right, that was an indication that he understood the right? Was that the procedure that you were using and you believed that he understood? Yes. Okay. Is there any legal significance for the fact that he used his name, Derek, to indicate on the form to you versus DR? Is there any legal significance there? No, it's an acknowledgement. Okay. So the fact that he mentioned to you that he didn't have initials, did that prevent you from being able to go through the form with him? No. Okay. The defendant, Derek Rosa, asked you questions about the word coercion and attorney. Did you explain to him the meaning of those two words? Yes. Okay. Did he ever ask you to explain the meaning of the word court? No. Okay. So at no time did Derek Rosa ever ask you to further get into what you meant and what he read out loud, the word court. Is that fair? That's fair, yes. Okay. There was some questions about the fact that you could have, or you were misleading because you told Derek Rosa that you could only interview him if he waived his right to an attorney present. Do you remember those questions? Yes. Okay.
do you have attorneys, public defenders, waiting in the closet to come out? No, Could you just have an attorney show up in that exact moment and begin to represent him? Do you? no, So when you let him know that you could only question him if he waived his right to an attorney, was that because there was no attorney that could represent him in that moment? yes. Okay. As far as the procedure with the Jack and the Baker Act, you were not present for that. Is that correct? Took no part of it. Okay. Sigue interrogando a to the la extent that OCDE. there may or may not be any information about the Jack or the Baker Act processing, would you have to rely on what's captured in Officer Gutierrez's body-worn camera? Yes, Okay. And we're not going to sit here and watch it together, but would you say that that's the best source of information as to what had occurred? it's the accurate Okay. form, yes. Y lo está haciendo sin estar Rielo en la sala. ¡Qué fuerte! Did you have any reason to doubt or discredit the information that Jose Rosa was providing to you? Not at all. ¡Qué fuerte! In fact, given Jose Rosa's occupation, was there some assumption or presumption that he was Está familiar with the sin legal Rielo, ¿eh? process? Yes, ¿O está Rielo en el otro lado? I'm sorry. Go back. Que como no se ve. Sure, I missed that for a second. Why would he be aware of the legal process? because of his occupation in law enforcement. He's the father. Yes. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. And then there were some questions asking you, well, isn't it true, Detective Velocity, that you were interpreting certain things that it may not have been as clear as you believed it to be? Do you remember those questions? yes, I do. Okay. Do you know anybody who nods their head up and down and means no? Do you know anyone that does that? No. Okay. And does that go for children as well? That when children are saying ¿Y quién yes, puede decir your lo- experience as a human being up on objeción si no está Rielo? yes, they nod their head up and down, and when they mean no, they shake it side to side. Is that your experience as a human being on planet Earth? Yes, I take that as a yes or the nodding as a no. Okay. And so, although there were a few instances where during the process of going right by right, where there wasn't a verbal acknowledgement, did you see him nodding in agreement? Yes, Okay. Yo estoy flipando. ¿Está Rielo ahí? Es que claro, como no la veo, no sé si Rielo está ahí. You have to need to step down. thank you, Your Honor, for your time. State, would you call your next witness, please? Judge, the statement, no additional witnesses. The only thing that is pending is I provided this flash drive that's marked 1D for identification purposes. I don't believe they're going to have an objection, and then I'll admit that. What is on 1D? 1D has the pediatric records of the defendant. I had already spoken to your clerk, and parties would be asking that because it contains medical information that it be under seal, since they are pediatric records. The other records on there are some schooling records and testing records. And so they're just confirming that everything on there they know. First, let me start with, is there any objection to it being admitted? Supongo que Rielo estará al lado. And again, we just received it, so we're taking a look at it before we can. I could represent everything in it was materials the defendant provided. And if that's the case, we have no objection. If Your Honor wants to do it like we did it last time with our USB, we have no problem doing that. But I have no reason to believe that what Mr. Borsch is saying is not true. Okay. The confidentiality of it, it's a little bit up in the air. All of this has been put at issue through the defendant's assertions of disability in some form or other. I need to review these, and so
they'll be admitted and discussed for confidentiality tomorrow. Do you have an extra copy that I could work with? If you could, please. Also, there are materials on Defense Exhibit A and B that I've not seen that are now a part of the record. There's also some body-worn camera I'd really like to see of Officer Gutierrez at the Jack. All right. Then let me turn to the defense, since, yes, ma'am. All of them, if you would. And if Ms. Rizzo doesn't have a handy, that would be fine. Thank you. So then, Mr. Boris, the state's presented all the evidence that they want to. Some of it I have not yet reviewed. I will ask the defense whether they are prepared to go forward with any witnesses at this time. At what, ma'am? At Dr. Sperry, Yeah. I think it's just so bizarre. Mm-hmm. So if we could. Does she have like an office number or just that interesting? And do you know where she lives? Her home address? No, I can't. Yeah. I mean, I know the state that she lives in. I know her office address. I don't know that I have her home address. I do not have her home. I have her office address, not her home address. In Colorado. So if we could have maybe 2 minutes to figure that out. Sure. Thank you. What is her office address anyway? You don't know. Hold it up here. Sure. As long as we're all just sitting around. Do you still need Detective Gonzalez? I don't believe so, Your Honor. No. Okay. Well, Hey, ahora os voy a hacer un resumen de todo, ¿vale? De lo que he podido, ¿vale? Porque el translation ese de Google yo no lo puedo hacer desde mi programa. Mi programa es de pago y no se puede hacer. Eso lo hace gente que puede usar el OBS y tal, OBS se llama. Hola, ¿qué? Isa, ¿cómo ve la intervención de Rielo? La ha dado duro. Ahora os lo digo porque es que he ido como muy deprisa, estaba para 400 cosas y ahora os lo digo.
Ahora. There we go. Look at that. Madre mía, qué cansancio, ¿eh? Pues estos son los What numbers juicios. are you attempting to reach? 8 horas, 9 horas. I've got several staff numbers at ASAP Sperry, their 2026 Supported Community Connections Program. That's fine. I'm going to give you a couple of numbers that are right here on the internet. The executive director of her program is Lydia Shemwell. And I want to call her at 928-587-9198. She might know who Dr. Sperry is. And there's another director, Danielle Vinson, at 256-763-8382. These appear to be brand new numbers, or current, because they're talking about their 2026 Community Connections program. You're welcome. That'd be terrific. Yo os digo una cosa, teniendo un edificio tan grande, o sea, la sala es mega cutre. Do you have a 571-451-4380 number? Uh-huh. Sure, 571-451-4380. Creo que ahora van con la moción de descalzo. Muy tarde, ¿no? Uf. A ver qué pasa. I think I may have already given you this number. 9198. Your Honor. Hi. I've spoken to the state, and they're in the interest of saving time, and because Dr. Sperry is unavailable right now, as far as we know, they're willing to agree that we can rely on Dr. Sperry's. Go on the record. Oh, I'm sorry. I didn't know we were not on the record. I turned it off because we were doing telephone numbers. Apologize. No, that's okay, but you need to be. Of course. Yes, a record. There you go. Okay, now we're on the record, and Mr. Rosa's case, F23-21321, let the record reflect the presence of Mr. Rosa. Yes, ma'am. Thank you, Your Honor. As far as Dr. Sperry, because she's unavailable to the extent that she's in Colorado, we haven't been able to reach her. We've conferred with the state, and they've proposed to us using her deposition transcripts and relying on them for purposes of this hearing. I know that the court has already reviewed them, and if the court is willing to do that. Yes. Okay. They become a part of the record, however, and I understood that the state had previously filed a motion seeking confidentiality of certain portions. Where do y'all land on that? I think that those portions would have to continue to be under seal at least. Okay. And we could submit Then they them. need to be designated so that the portions that are placed into the record in hard copy do not contain those. Okay, you'll have a hard copy available to put into the record tomorrow. Yes. Or I can start printing stuff out for you now if you needed it right now. Okay. Do you anticipate calling other witnesses or presenting other evidence besides that which was done today and Dr. Sperry's deposition? No, Your Honor. All right. So how would you like to proceed from here? Your Honor, well, you're the boss, not me. But See, I told you it was going to be great getting you in this case. Well, I have to be candid with you. I read Dr. Sperry's depositions in a, I don't want to say cursory manner. I read them quickly.
Okay, I'd like the opportunity to read them more closely, if I could, because I don't want to miss anything. I don't want to be able to intelligently speak of them. Also, I'd like to take a look at the Jose Rosa interview. I have not looked at, I'm playing a little bit of catch up because there's 11 items here, 10 items on Defense Exhibit A, and another 3 items on Defense Exhibit B that become a part of the record, large portions of which I have not reviewed because they first came to this court today. Okay. And I'd like to review them. And certainly the Gutierrez body-worn camera at the Jack, because there was reference to him being Baker acted. And of course, that occurs at the jail after the police are finished with their felony investigation. And I don't know how much it'll offer me, but I want to see what it does offer with regard to their assessment in determining why they Baker acted him and whether that is relevant or has some bearing upon his mental state during the taking of the statement. So I need to review some stuff. So I'm not ready to do argument with you right now. Okay. Are there other things that we could do today? I know that you wanted access to the court without a public record. I'm not sure why, but I'm willing to entertain that for the next half an hour or however long it takes. And then we would reconvene tomorrow, probably later in the morning, so that I have an opportunity to take some time and review what I need to, probably about 11 or so. And then I would take some argument with regard to this motion, and then hopefully be able to give you a ruling. I'm likely to do an oral ruling, and if need be, supplemented with my writing later, but we'll see. Does that work for you guys? Yes. Okay. So we're in a position where you're asking me to close the courtroom to the public. I'll probably turn off our Zoom if you would like us to. And I will hear from counsel in a confidential Están hablando de la doctora Sperry. Anything else we need to do before we go to that? Yes, ma'am. 22nd of what? I have asked Ms. Rizzo to check, but apparently our chambers is not on the service list. I don't know why. Okay, but now that y'all know, if you want me to read it, you got to send it to chambers directly. There's a motion for protective order. Whose motion is that? Prosecuting the access to the agency's records of Ms. Ramos. There are specific parameters that the state is not comfortable with. We are agreeing to or something. Can I take a look at the Well, I don't know when, because I have not seen it. I'm sorry. Well, it's not e-file. Let's see. That's what you can copy of the e-file. It was an email. Pobrecito Derek. Mañana lo veremos en Latin Crime. Bueno, mañana hay corte después. So, do we have these records yet? Have they been? So, Judge, the state received these records several months ago. We've made them available for inspection for the last however many months. I advised the defense, if they wanted a copy of these records, to please ask the court for protective order in light of the fact that, unfortunately, Mr. Ramos has received some harassment and threats related to the prosecution.
And, What of his records would you intend to introduce as evidence in this trial? well, if Your Honor, In a trial. we still have our pending pretrial motion under faith. So to the extent that the state may need to introduce evidence through cell site records of Frank Ramos, those are the records showing that he was in Georgia at the time of the crime. But because the cell site records are linked to phone numbers that Mr. Ramos would prefer to keep private and not disseminated around the public, we wanted the records themselves to be kept under protective order by the defense. Well, how are you going to do this? I mean, you're going to come to a trial. I hate to pre-try this case, but I do have to ask. Excuse me one second. Before I take any closed proceedings, I have to give notice, being informed, I have to give notice to the press, which would be this fellow standing there. Yeah, you're looking at him. Aquí hablaban de Frank You're on Ramos, notice. ahora os traduzco. He seems to be okay with it. All right, let's finish this up. So I don't want to pre-try this case right now, but I'm thinking, do you anticipate calling Frank Ramos as a witness? I think no matter what the court rules, we would be calling him as a testifying. Quieren cerrar el I Zoom imagine ahora. so. Yeah. And because at the very least, from what I understand from the depositions, he found some photos on his phone. He sent them to the, I'm not going to pre-try your case, but it would seem to me that you're going to have him right there on the witness stand. And you might find occasion to ask him, where were you at 11 p.m. on October 12, 2023? Correct. And then I imagine you might attempt to prove his whereabouts. What else is relevant of his records? That's it, Judge. There's just the records, the cell site records correspond to personal phone numbers. So they've been available for the defense, but for his protection, we would like those records to be kept by the defense and not disseminated for any other purpose. That's all we're really asking. Are you okay with that? Yes, Your Honor, I'm not definitely. Yeah, I think it's agreed to. All right. Okay, done. What else do we need to deal with that we can deal with now? Does Your Honor want to revisit some of the pretrial motions, or is that something? Well, I think the next thing I need to deal with before we go to pretrial stuff is your motion to continue. Is that something that we can handle in a public forum? I'd rather we not do that, Your Honor. I'd rather you close the courtroom. I'm not inclined to necessarily. My phone is blowing up. Republican convention officer and legal counsel saying, "You want to close the courtroom?" There's very sensitive information that would need to be discussed, Your Honor, that should not be done in a public forum. Can you just excuse me for a moment? Sure. So I can make sure I don't do anything that's inappropriate. And is there a portion of what you want to present with regard to a continuance that would not be subject to the strict confidentiality that you're asking? Of course, Your Honor. We want a continuance. I'm a new attorney. I want to get up to speed. Mr. Baez has withdrawn from the case. I've only been around for a couple of weeks. Everything that's The confidential matters, are these new confidential matters, or are they the same confidential matters that we had with Mr. Baez? These are new, very new things, and things that I think the court will appreciate that are happening. Excuse me for a moment or two. We're off the record, Taylor. That if it does get entered, it's going to be both stated. Ms. Riello,
I'm gonna have Annette put this through the portal, the AP file that is already in the system online. Okay. So demand, so with the event that you told yourself. Yeah. You got a question. About 2 more. Quieren cerrar el Zoom porque quieren hablar entre ellos de Fran Ramos. We have the custodian certification and Lorraine. It's so slow here. Yeah. He said you're gonna start printing it now, that's what it, yes, redacted. If it's redacted, it's much easier to hear. Not the 30 I do. But Ahora vamos a hablar de todo, no os vayáis, que todavía queda tela. Efectivamente, Andrea. No, it's okay. I was not Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. ¿Van a hacer? ¿Van a cerrar o no?
Tenemos telita, para contar. Yeah, like a baby one. Yeah. There's coffee, almond, and regular. Okay, I literally have them today. All right, I think we're in good shape. Why don't we do this? Let's get a record. Back on the record in state of Florida versus Derek Rosa, F23 21321. Okay, be seated, everybody. That's okay. All right. So here's where we are. I can't take argument yet on the motion to suppress because I need to review these materials. I don't want to shoot blind. Okay. The second thing is you wanted to address, and this is what I was going to do after the motion to suppress. I guess we can. You wanted to address the motion to continue the trial. Okay. I can hear all the argument that you have, and then when you get to the confidential portion, we'll do a sidebar. Oh, perfect. Yeah, I know. Why didn't we think of that before? Yeah. Yeah. So I have to need all the argument that it is public, Your Honor, and I'm ready to go sidebar before you left the bench, which was that I'm new to the case. I need more time to get up to speed. I need more time to investigate. I need more time to Investigate what now? I need more time to not investigate, and I need more time to review the discovery. I just need more time to get up to speed with the case. That's my and I believe those are the reasons that I put forth in my motion to continue. Yes. Okay. All right. I'll hear you at sidebar now. To do this, I mean, make one thing completely and totally clear. I am addressing your emergency motion for continuance. I do not want to prohibit you from presenting any particular arguments that you wish to make in support or the presentation of any evidence that you wish to present. I don't want to shortcut this. I want to give you a full and complete opportunity to present all that you wish to in your request for a continuance of the trial. Now, at this point, you've determined that you're going to rest on your pleading. Yes, Your Honor. Except for what I will comment sidebar. Me at sidebar. Okay. And that's the only thing left you have to present with regard. You'll rely upon your written motion and you want to make some comments and some information at sidebar. Is that correct? Okay. Oh, one thing actually I do want to raise. Yes. There is one thing that was not in the emergency motion, which is that a judge in the Eastern District of New York is forcing me to handle my forfeiture hearing for my December case on January 27th. So I have to be in EDNY on January 27th, which would be in the middle of our trial. Why don't you just give me that judge's number and I'll fix that. Yeah. Well, we can address that. Come sidebar. Vamos a esperar.
Esto es así, Andrea. O sea, y los juicios, peor todavía. Esto no es nada con los juicios que vamos a ver, ¿vale? Efectivamente. Luego cambiaré la carátula. Felices Reyes Magos, dentro de nada, 15, media hora y ya es el día de los Reyes Magos. Ya no queda nada para los Reyes Magos y Majos. Mis bebés están despiertos, no han dormido pendientes de la audiencia. Los míos están aquí, los perrunos están dando jaleillo. Están nerviosillos. Cody, deja de hacer eso. Ay, a ver qué pasa. Están hablando los abogados, los fiscales y con el juez. Que están de reunión. Cachorrita, pues mañana más. No sé cuántas horas serán mañana, pero mañana más. Mañana también. A partir de las 9 pone, que luego será a la hora que digan, pero vamos. Que haremos aquí como siempre, ¿no? Y en el juicio va a ser igual, ¿eh? El juicio, o sea, tomaros paciencia porque el juicio vas a ser. Sí, a mí me gustan, ¿eh? A mí me gustan. A mí me gustan las audiencias. A mí me gustan. Lisa, o sea que estoy en primera fila con mi niño Derek. Claro que sí, cariño, claro que sí. Vamos, de todas maneras, vamos a ir traduciendo lo del docket, ¿vale? Porque lo he traducido todo corriendo antes y prefiero, mira, ahora que tengo tiempo lo voy a hacer en... Sí, sí. A mí, yo me acuerdo con el caso de Nicolás Cruz y con el Jerry Deep y tal, que eran horas y horas y horas. Bueno, y otros más, pero así los más famosillos, ¿no? Bueno, era impresionante. Era que decías, wow, qué palizas todos los días, pero ahí todos los días estaba, ¿sabes? La primera. Sí, sí, con mi Astrid, con mi queridísimo amigo, ahí yo escuchándole. Bueno, pues no lo voy a poder poner, pero os lo pongo desde aquí, ¿vale? Hay la moción, el docket número 675, que lo que nos dice es que es una lista de pruebas, ¿no?
Aquí es un documento oficial donde el tribunal, oficial del tribunal, o sea, del juez, donde una de las partes, fiscalía o defensa, enumera todas las pruebas que pretende presentar al juicio. Habéis visto que han sido los dos, ¿no? Y suelen tener informes policiales, fotografías de la escena, grabaciones de audio-vídeo, transcripciones de interrogatorio, informes forenses o médicos, objetos físicos, armas, ropa, dispositivos, mensajes, llamadas y registros digitales. No hemos visto que se encuentre ninguna prueba, pero supongo que eso lo harán en la parte del caso, ¿no? Esta fase es la fase de preparación o pre al juicio. Las partes están definiendo su estrategia, o sea, aquí no se decide si esto o lo otro, sino que defienden su estrategia y el tribunal exige transparencia sobre las pruebas que existen realmente, ¿vale? No las que se pueden inventar. Esa es una de las mociones. Luego hay otra, que es el docket número 76, ¿vale? Han puesto un montón, mientras estábamos ahí. A ver, que lo tengo todo preparado para el audio. Vale. Y es una moción de supresión que es del 28 de mayo del 2025 y se va a hablar mañana, ¿no? El 6 de mayo a las 9 de la mañana. Es una moción para suprimir pruebas que fueron presentadas el 28 de mayo. Supongo que será pues todo lo que obtuvieron, es una petición formal de la defensa al juez para determinar qué pruebas no pueden usarse en el juicio, porque se estuvieron violando derechos constitucionales, hubo coacción, presión o manipulación, no respetaron los derechos Miranda, el interrogatorio fue ilegal, menor, sin abogado, sin tutor válido y tal, que lo hemos visto hoy también toda esa parte, y la prueba deriva de otra prueba ilegal. Esto no es justicia, es abuso y no puede entrar en el juicio. Más o menos lo que está diciendo la defensa. Por ejemplo, porque en el caso de Derek Rosa, la pieza más delicada es la confesión, ¿no? La confesión, las declaraciones iniciales, las grabaciones del interrogatorio, cualquier prueba obtenida después de una confesión. Hoy nos hemos enterado que no está todo, no está todo el interrogatorio, porque ya hemos oído, o ya lo voy a contar yo, que el Osegui se fue a interrogarle hasta el baño, mientras Derek estaba haciendo pipí, este señor le estaba interrogando. O sea, es muy fuerte, pero se le ha preguntado a Rielo y él ha dicho que sí. Luego le dijo que se lavara las manos, que no se lavara las manos y él no se las lavó. Y luego que giró a la izquierda, que él cumplía órdenes. Ella lo que quería ir Rielo es que iban, ¿vale? Iban a hacerlo. Entonces, mañana a las 9 de la mañana comparecen otra vez defensa y fiscalía, se vuelven a escuchar otra tanda de argumentos y se revistan grabaciones, protocolos, testimonios, detectives. Han hablado de Sperry. Sperry está ilocalizable. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo no sé, Tony, por qué se dejó engañar. O sea, me dice que la parte de la genética, de la parte autista que pueda llegar a tener Derek puede provenir por parte genética de padre, ¿vale? Porque un hombre, siendo policía, habiendo servido para las Fuerzas Armadas y tal, que esté así, no lo sé. Bueno, hay una moción de aplazamiento que lo hizo Descalzo el 31 de diciembre del 2025 y está fijada para hoy, ¿no? Es una aplazación. Esa anotación, ¿no? Es una... Esperad un segundo. Una moción de aplazamiento porque lo que dijo Descalzo es que ella lo que quería era que es una solicitud formal que hace ella para posponer una audiencia o una actuación judicial ya programada, ¿no? Lo del 20 de enero, pues que ella no estaba preparada y todo lo que ella dijo, no estoy preparada. Baez se marchó, que hoy hemos visto a Baez, no
No lo sé, supongo que habrá ido para apoyar, ¿no? Para apoyar y para ver que él sigue en el caso. Aunque él, ya os digo que os voy a hablar del caso en el que él está metido al 100%. Y ella lo que dice, que pide ese aplazamiento porque necesita más tiempo para preparar la defensa. Pero es que hay más cosas. Es que resulta que, bueno, a ver si llegamos aquí, que la Fiscalía todavía no ha entregado todo lo que tiene que entregar a la defensa. Todavía faltan cosas, entonces yo no sé cómo pueden ir, ¿no? Bueno, mañana se seguirá lo que os he dicho con la moción para la continuación y necesitan más tiempo para revisar pruebas nuevas entregadas tarde, que se llama Light Discovery, coincidencia con otras audiencias relevantes, preparación y suficiencia por causas justificadas, para todo lo que dijo, ¿no? Para todo lo que dijo Descalzo, ¿no? En su audiencia. Vale. Mañana vamos a seguir, ya os digo, a la misma hora. Esperad un segundo. Y hay una moción to complete, ¿no? Esta es muy importante porque fue obligada ya, esta moción fue presentada ya el 9 de octubre del 2025. La audiencia está para mañana y es una protección formal al juez para que obligue a la otra parte a cumplir que se ha solicitado legalmente. No se ha entregado incompleto, se han entregado tarde o de forma opaco. El juez, la otra parte, el lenguaje llano lo que está diciendo, juez, la otra parte está ocultando, reteniendo o incumpliendo, ¿vale? Grabaciones completas de interrogatorios que no están, vídeos sin cortes ni ediciones, pues como la llamada del 911, informes policiales íntegros, notas de detectives, registros digitales, llamadas, mensajes, protocolos de actuación con menores, ¿vale? Coincide la moción de supresión con la moción de continuar, ¿no? Entonces es muy importante. Y luego la última, que ya es el doque 680, os cuento de qué va. El docket 680, que es el último, que es una moción for rule de show causa, ¿no? Moción para que la otra parte explique ante el juez por qué no debe ser sancionada. Y está presentada el 1 del 12 del 2025 y lo van a hacer mañana. Esta petición es para que el juez exija explicaciones por una parte, la Fiscalía y también puede incluso a la Fiscalía, por no cumplir una orden judicial, ignorar requerimientos previos, no entregar pruebas ordenadas y desobedecer plazos o instrucciones del tribunal. En un lenguaje directo podríamos usar que el juez, la otra parte ha desobedecido, que explique por qué no debe de ser sancionado, ¿vale? Entonces, ¿por qué es especialmente relevante en este caso? Porque encaja perfectamente con todo el interior, con la moción de entrega de las pruebas, con no cumplen y con explíquese o habrá consecuencias, ¿no? No basta con pedir, ahora el tribunal debe intervenir, el juez se tiene que mojar. Y creo que es muy importante lo que va a ocurrir o luego o mañana, ¿vale? Entonces, todo esto que estamos viendo tampoco lo vamos a ver en las grabaciones porque es algo particular entre ellos. Y lo que tenemos que poner es que analizar cuando el juez pregunta explíquese y se lo va a decir pues a la Fiscalía. ¿Qué pensáis? ¿Que va a estar Raquelita o...? Sí, pero no, pero es como ¿vale? Está quitado el audio, no lo podemos ver. No, Antonella. Voy. Un segundo. Vale. Luego lo pongo, porque si lo pongo ahora quito lo otro. Muchísimas gracias, Marisa. Ahora mismo lo pongo.
Bueno, pues esto he simplificado lo que ha dicho de un poco simplificado, ¿no? Todo esto. ¿Y qué significa que el juez diga explíquese? Tiene usted la carga, o sea, la defensa dice, tiene usted la carga de justificar por qué han incumplido una orden del tribunal. La carga de la prueba se interviene, ya no la defensa la que tiene que demostrar el perjuicio. Ahora es la otra parte la que debe convencer al juez que no actuó mal, ¿vale? El juez debe de fijar el marco y el juez suele empezar dejando qué orden se incumplió, desde cuándo, cuántas veces y si hubo advertencias previas, ¿vale? Esto marca el terreno. Suele ser frío, técnico y nada amable cuando pasa todo esto. El escenario A, que hay 3 escenarios típicos que pueden ser, que es error administrativo probado, prueba que realmente no existía o invisibilidad material de justificada, ¿vale? El resultado es advertencia, nuevo plazo y el juez toma nota. Escuchar una cosa, yo no sé por qué tienen tanta prisa de hacer el juicio el 20 de enero. Si no veis que no puede ser, no veis que es que no puede ser, que son audiencias de 12 horas. Bueno, a ver, yo he empezado a las 2, todavía no son 12 horas, pero bueno, casi. Luego el escenario B, explicación débil, muy común, que estamos revisándolo, hubo un malentendido, no nos dio tiempo. El juez ahí puede perder la paciencia y puede hablar de sanciones. Pero bueno, con esta fiscalía Dios sabe cuál. Y el escenario C es que no hay una explicación creíble, el peligro es real. Hay contradicciones, pruebas que no aparecen tarde, silencios incómodos, excusas genéricas y consecuencias inmediatas. ¿Vale? ¿Qué puede hacer el juez si la explicación no convence? Pues imponer sanciones formales, ordenar entrega inmediata bajo apercibimiento o limitar o prohibir el uso de determinadas pruebas, que es lo que suele sucederse cuando no entran dentro para que no la puedan enseñar en el juicio, ¿no? Excluir pruebas, lo que no puede hacer es excluir pruebas claves del juicio, dar por válida la alegación de la defensa y reforzar una moción de supresión, ¿vale? El juez es algo muy importante, el juez no debe de olvidar, ¿vale? Aunque perdone hoy, la credibilidad queda dañada para todo el proceso. O sea, que el juez yo creo que lo debe de tener muy, muy, muy claro. Después de salir de la audiencia, el juez le va a dar una patada a los fiscales. Pues a lo mejor. Al llamar de todo, el uno es médico, psicólogo, forense. Sí, es de todo. Detective, maestro escuela. Juana, todo lo que tú te puedas imaginar es el OSEGI. El OSEGI vale pato. O sea, el OSEGI se ha hecho como 325 carreras. Eso está claro. 25, vamos para allá. A ver si nos dejan escuchar algo. Venga, que se va a abrir. Nos están dejando mucho rato, me parece raro, ¿eh? O sea que todo para mañana, ¿no? Para mañana a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a ver si el juez... Yo creo que no va a abrir ya el micro, pero bueno, nos quedaremos aquí a ver qué pasa. Totalmente. No ha abierto el audio, no ha abierto el audio, o sea, no sé si nos va a dejar oír lo que está ocurriendo, pero bueno, no pasa nada. El señor de azul, que lleva una camisa azul que parece un pijama de médico, que yo en un principio digo, cuando le he visto, el que está detrás el que está ahí atrás, que se ve de blanco, ¿veis que lleva una cosa azul? Pues es que lleva algo como una camisa de médico. Y entonces yo cuando le he visto, digo, anda, ¿qué hace ahí el forense? Pensaba que era el forense, fíjate. Y no, es el señor de la cámara. Pero yo nada más verlo digo, este es el forense, pero no es el forense, es el señor de la cámara, ¿sabes? El señor de la cámara, Andrea. El señor que está grabando la audiencia, pero como va de azul,
¿sabes? Pues yo pensaba pues que era ese, ¿sabes? O sea, no sé, no me había imaginado, ¿sabes? Porque lleva lo típico que se lleva en el hospital con una cosa azul, o no tengo razón. Se lleva pues la camisilla que llevas azul y luego una bata, la lleva verde, pero yo es una bata blanca, ¿no? Por encima o de dibujillos o tal, pero lo normal es que, bueno, este señor pues ha comprado que se llevará a lo mejor esa camisa, ¿sabes? Pero yo es que cuando le he visto ahí de pie digo, ¿qué hace ahí el señor? Cuando uno está nervioso bebe mucha agua. Y supongo que para ella no será de buen gusto haber sido la fiscal número one y que por encima de ello esté la rubia, que es Hogan, la rubia que está, la que lleva esta amarilla, es la Hogan, que era anteriormente su... Ah, mira. Then what I'm gonna do is I'm gonna ask Ms. Dyroff if we can take, and do that now. Yeah, please. Rachel, this is someone back from the. Oh, yes. I'll go in there and I'll help her. Great. Do you want me to borrow? Yeah, I'm gonna go. I looked at it. You guys, Miss Dispenser? Yes, ma'am. This is yellow. Does she want to borrow? I'll let the judge. Did it? That's the big one. So. What happened to something? Well, okay. Perdonad un momento, con el que está hablando el policía es la Queen. Que le ha ido a preguntar algo a Bors y luego se ha ido a hablar con una del pelo así que parecía la Queen, ¿no?
No, he left. He did leave? Yeah, I see. Nosotros aquí los últimos cotilleando. Yeah, that's fine. Yeah. All right. Okay. Yeah. Oh, that's smart. Yeah. You were my friend from school, yeah. Right. We gotta wait. Wait. Judge, just gotta tell us, we gotta be there. You know. El señor de la cámara ha recogido y todavía no ha salido Derek. Porque la abuela está atrás, Irán también, y las pro Derek están atrás también como llorando y tal. We're discussing it. You want some? Yeah, let's get breakfast. Qué pena que el señor de la cámara haya cerrado, ¿no? Debe de estar saludando porque la gente está haciendo así. I heard. Pues quedamos los últimos, ¿eh? Ahí está Irán. Mucho, tiene que doler mucho. Mira, Irán, la abuelita. ¿Ves? Tenía que volver Rielo. La abuelita, Irán y el papá. El tío y el papá. La abuela no se quiere ir sin saludar a Rielo. Ah, mira, que Irán la ayuda a llevar a Rielo la...
Sí, hoy nos ha dejado la cámara abierta. Sí, no lo he cerrado. Aquí estamos. Los últimos en marcharnos. Eso es, Bianca, y las que nos esperan. Y lo que nos espera, efectivamente. Sí, sí, vino Baez, sí, estuvo. Entraba y salía, salía y entraba. Oye, la ópera tira eso, que es un sándwich, o se lo querrá comer en el coche. No estarán las moscas por ahí, ¿no? Bueno, pues nos hemos quedado solos en la corte. ¿Qué os parece esta imagen? ¿Qué os parece esta imagen? Nos hemos quedado solipanes y se les ha olvidado cerrar la cámara y aquí nos hemos quedado los distintos solitos, ¿no? Se les ha olvidado cerrar. Así que pues vamos a cerrar nosotros porque ya no va a haber nada. O sea, se les ha olvidado cerrar el Zoom. Ya está. Yo creo que somos los últimos. Está Isa, está el juez. Mañana continúa, sí. Está Court TV, Judicial Assistant, Court Star y Court Clerk Sede. Para mí que se le olvidó cerrar la cámara. Sí, no, el Zoom, se les ha olvidado cerrar el Zoom. Bueno, pues nada, nosotros yo creo que ya no hay nada, ya nos vamos, ¿no? No, o sea, nos vamos del Zoom, digo, no vamos a estar aquí esperando al Zoom. Claro, yo creo que sí, que nos vamos a ir del Zoom. Bueno. Pues dejarme un minuto. Madre mía, que llevamos aquí la vida. Vamos a ver. ¿Quién ha pedido protección? ¿Rielo? ¿Quién te ha dicho eso? Vosotros no hagáis mucho caso a lo que la diga, ¿eh? Ahora os voy a contar todo, no os vayáis, esperad un momento que quiero mirar una cosa. Oye, chicos, estáis fatal, ¿eh? Nada, se les ha olvidado hacer. O no nos ponen la cámara o no nos la dejan, está todavía, ¿eh? Bueno, vamos a ver un momentito. Vale, pues ya se ha terminado todo. Para hoy ya, mañana a la misma hora aquí, ¿vale? Se le escucha cuando lo pide. ¿Pero cuándo lo ha dicho? Ah, para salir. Ah, para salir de ahí porque estaban ahí todos los zumbados. Pues probablemente, claro. Si es que hay mucho loco por el mundo. Como decía mi madre, no son todos los que están ni están todos los que son, ¿sabes? Mi madre decía eso. Una madrileña de pro. No, lo decía. Espera, a ver si está. Espera. TikTok. ¿Y cómo se llama? A ver si está. No sé si ahora se ha ido ya.
a mirar. Os voy a poner esto mientras vuelvo porque necesito ir a por más Coca-Cola. Me he bebido ya 2 litros. Por Dios. Puntuales, si le podemos permitir que Vengo hable, en un que nos momento, explique ¿vale? lo que ella Voy a tenga ir fresco, un momento a hacer un y pis. ya tendremos oportunidad de desglosar, de hacer mucho más preguntas, lo que sea muy puntual, Ahora vengo. para que ella No, también ya pueda ir a descansar. Ya también Muñequita está muy cansada, todas estamos ya ahorita a comer y a dormir para estar listas para mañana. Para mañana otra vez. Oye, sí, mañana otra vez, pero parece que el juez dijo que a las 11, Muñe. Cuando descalzo le dijo, creo que lo cambió para las 11. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice Marilyn, porque yo creo que va a traer un pergamino, Marilyn, más o menos. Y si hay nosotros no vamos a preguntarle a Marilyn todo lo que ella No, es mucho. Es demasiado. Simplemente me dejan hablar porque simplemente le vamos a preguntar las cosas más superficiales y así, algunas preguntillas, pero jamás que lea todo. De todas formas, esto quedó grabado en Law and Crime, entonces después ahí lo vemos poco a poco, ¿ok? Listo. Bueno, chicas, perdón, ¿qué iban a decir? Hablen. Yo, si me permite, Muñequita, sí me gustaría saber de primera mano de la voz de Marilyn qué fue lo que ella escuchó de ese motivo. Nada más. Sobre lo de la llamada. Sí, porque esa llamada era la original. Era la original y hubo algo que no, o sea, ahí fue cuando Tony nos dijo, o sea, le explicó que sobresaltaba lo de, en español salió algo que no, o sea, para mí no es eso, pero él explicó que se saltaban cositas de la llamada. Claro. ¿Qué dice Lisette? No la entendí. Dice, allí la pusieron completa. Allí pusieron la llamada completa. Y allí se escucharon las voces. Se escuchó Estoy casi segura que van a traer un experto. Me dejan leer un mensaje. Dice Lisette, por favor, pregunté después que se fueron y regresan, pero no le entiendo lo que dice Lisette. No sé si alguien me entiende. ¿Ok? He dejado la cámara abierta. ¿Sí escucharon el quejido? ¿Sí escucharon? Sí, claro. Y no vayas a acusarme. Claro. Yo me puse a llorar y mis compañeros. No vayas a acusarme, se escuchó clarito. Se escuchó clarito y dije, Dios mío, ¿por qué no la ayudaron? ¿Por qué no la ayudaron? O sea, eso es lo que nosotros le preguntamos, ¿por qué no la ayudaron? Si ella escuchó que ella estaba pidiendo auxilio, se estaba quejando, ¿por qué no la ayudaron? María, ya el docket ya lo vimos. Lo del docket es lo mismo, nada más que todo lo pasaron para mañana. Todo lo que iban a ver hoy lo van a terminar mañana. Eso es palabras más, palabras menos. Moción de supresión, moción de qué más, motion to compel, lo de, ¿qué era esto, Marilyn? Octubre 9, pero para ver si me acuerdo. Motion to compel. Sí, motion, pero eso es viejo, pero lo van a ver mañana. Luego lo de la supresión del interrogatorio, luego la continuación de... bueno, hay una moción aquí. Bueno, eso es lo que nosotros hemos estado viendo antes. En revisión 18, sí, ahora voy a pasar antes de nada una cosa que me ha mandado Marisa, ¿vale? Un segundo. A ver dónde está, aquí. Espera. Es muy poquita cosa, ¿vale? Pero todo esto lo vamos a ver estoy segura que lo van a poner en Core TV o lo van a poner en la otra, en Crime, alguna de estas la van a poner, eso está claro. Esperar un segundo que lo vamos a poner lo que han puesto en la corte. Ay, no, esto no es. Esto se les ha olvidado la cámara. ¿A que mañana la has roto? Espera. Aquí.
Derek Rosa con el cabello completamente corto, muy bien afeitado. Escuchó el testimonio, como bien dices, de Joseph Eliostegui, este detective quien fue el que lideró ese interrogatorio inicial en el que este adolescente habría dado una confesión. Ha sido una audiencia larga que comenzó a las 10:30 de la mañana y que va a continuar por la tarde. Ahora, el detective Joseph Eliostegui, que como decimos lideró este interrogatorio, dijo que se le leyeron sus derechos Miranda, que fue Derek Rosa quien dijo que no quería un abogado, que no necesitaba la presencia de un abogado, que entendía perfectamente todo lo que se le estaba diciendo. Joseph Eliostegui es policía de Hialeah desde 1993, fue miembro del SWAT patrullero y en 1996 pasó a la unidad de víctimas especiales de menores de edad. También se dijo que sí ha recibido mucho entrenamiento interrogando a menores de edad, que él había interrogado a cientos de menores y que ¡Qué mentiroso! Se dijo que nunca lo había hecho. Ay, yo tengo que buscar eso. Él se había asegurado de que Derek Rosa entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Dijo que se le levantó muy temprano esa mañana, el día del crimen, y que salió de su casa directamente a la escena. De ahí acompañó a Derek Rosa a dar esa primera declaración. Nosotros aquí en esta parte también vimos ya parte de ese interrogatorio y por supuesto hay muchísimas declaraciones, mucha información, como por ejemplo María Fernanda, que aparentemente Derek Rosa en la llamada esa número de emergencias habría dicho que en determinado momento intentó quitarse la vida. Pues eso ya lo sabemos, que cogió. ¡Hala! Ha descubierto América esta también. Yo estoy flipando. Yo flipo. Y se pusieron la llamada en la corte del 911. Sí, la veremos cuando la pasaran. Univisión sí, totalmente. Son unos mentirosos. Totalmente. Pero si ya lo sabemos. O sea, si es lo que dijo. Mirad todavía, ¿eh? O sea, no creas que os miento. ¿eh? Aquí está la sala que todavía no me he ido. No la han cerrado. Yo estoy ahí todavía. Vamos a ver, me voy a ir, no sea que me vayan a echar. Venga, me voy a ir. No sea que me vayan a ver y mañana no me dejen entrar. Venga, ya me he ido. Sí, bueno, pero no ha terminado todo. Mañana hay más. O sea, esto es una presentación, ¿vale? Se escucha perfectamente gente al fondo en la llamada, pero se escucha lo que yo decía de Derek, no me vayas a acusar Derek Rosa, porque es que eso es la llamada que filtró la fiscalía. Claro, sí, mañana, si estaba en el docket que mañana se iban a hacer. Bueno, venga, vamos para allá, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Además, hoy ha coincidido que hoy también ha sido lo de Maduro, lo de tal, no sé qué. Pero bueno, hoy no vamos a tocar eso, ya leeremos de los dockets, de Maduro. Nos vamos con nuestro niño Derek Rosa, que es el que nos importa. Efectivamente, son unos amarillistas, perdón. Totalmente. Bueno, pues venga, vamos a ver. Vamos a ir, que no creo que la hayan puesto aquí, pero lo voy a mirar. Tenemos que estar pendiente del like and climb. Anda, tócate los pies. Pues parar un momento. Vamos para allá. Luego me copian. Luego se vienen todos corriendo. Como el otro día. Venga. Vamos para allá, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Decidme si lo oís, ¿vale? Vale, vamos a ponerlo un poquito más así. Dice, por favor, tome asiento, gracias.
Estamos aquí con Derek, Estado de Florida, contra Derek Rosa, caso F3 21321. ¿Podría pedir a las partes que anuncien su comparecencia, por favor, distrito? Buenos días, Jonathan Morris, Rachel Morales, Gillis y Kettle P. en nuestro estado. Buenos días, señoría. David Escolso y Mitchell Medina en representación de Rosa. Buen día, buen día. Bueno, no estamos en Zoom en este momento. Habíamos planeado comenzar esto con un seminario web, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas para realizarlo. Antes de comenzar, quería que nos... ¿Lo escucháis bien? ¿Lo escucháis bien? ¿Lo escucháis bien, no? Vale, lo voy a poner un poquito más abajo, ¿vale? Si yo sabía que iba a salir, yo lo sabía, por eso estaba aquí esperando. Claro. Que abriéramos... o sea, que no habrá abierto el Zoom, no porque no han querido, sino porque han tenido un problema técnico. Su cosa era dar un seminario web, ¿vale? ¿Se escucha? Muchas gracias, Marisa. Abriéramos como nuestro Zoom habitual, pero solo permitiríamos la entrada a personas que reconectamos en lugar de transmitir. La dificultad que tenemos es que si lo hacemos como un Zoom normal, todos pueden verse, todos pueden chatear, todos pueden hablar. Y creo que eso será destructivo. Como seminario web podemos controlar quién puede hacerlo hasta que obtengamos esa experiencia. Si pudiéramos iniciarlo como un seminario web, ¿habría alguna objeción a hacerlo de esa manera? Oye, me han dejado. Yo creo que luego han dejado hacerlo a todo el mundo. O habrán dicho, pobre chica, que ya la hemos hecho 4 veces, déjala, que ella quiere hacer un seminario también. Yo me apunto, Richard, a hacer el seminario contigo. Juez de defensa, sí funciona, no hay objeciones. Tengo 2 empleados que están preparando para iniciar sesión. Entonces, si el seminario web funciona, lo incluiremos lo más rápido posible. Gracias. Pensé que teníamos la capacidad para hacerlo, pero todavía estamos trabajando para organizarlo como un seminario web. Está bien. ¿Ves? Esto va a crear precedentes. Seminario web, crear precedentes, ¿vale? Antes de comenzar con la moción de supresión, otra cosa que me dijeron que todavía está vigente de conformidad con nuestra orden de gestión de casos que se ingresó en noviembre. He solicitado, no habla de espacios, que le he bajado, para poder yo llevarle el orden, porque a veces los americanos hablan tan súper deprisa que yo, aunque hable deprisa y lea muy deprisa, pues he bajado un poquito, ¿vale? He solicitado que cada parte, está toda la página 3 de la orden, identifique a todos los testigos que pretende llamar al juicio y todas las pruebas que pretenden presentar en el juicio antes del 1 de enero. Si lo considera apropiado, puedo abordar eso específicamente después de abordar la moción para continuar el juicio. Pero no he visto nada presentado al respecto. Por lo tanto, quiero informar a la parte que si procedemos a juicio después de que se escuche la moción de aplazamiento, necesitaré ver una lista separada de quiénes son los testigos que prevé llamar de ambos lados. ¿Hay alguna razón por la cual no podemos en este momento proceder a la moción de supresión presentada por la defensa el 28 de mayo de 2024? Sí, su señoría. Si se me permite, a modo preliminar, voy a renovar la moción que presenté ante la cancha hacia la cancha del día 23 de diciembre. Estamos al 100% seguros, sin lugar a dudas, de presentar una solicitud ante el tercer DCA. La orden no fue recibida por mi oficina hasta que se
denegó la descalificación de la segunda moción verificada para descalificar al juez de primera instancia. No recibimos esa orden hasta el segundo. Ese fue un día festivo. Desafortunadamente para el Consejo de Apelaciones tenemos contrato con el Consejo de Apelaciones. No estará disponible para presentar el escrito hasta el día 7. Entonces, me gustaría nuevamente solicitar, o sea, que sí le quieren echar. Vale, que ha sido un problema, por eso no está en la apelación y les han dado más tiempo. Vale, o sea que sí le quieren suprimir como juez. Cuidadito, que le quieran echar, Richard. No. Dice, me gustaría solicitar a este tribunal una suspensión en espera de la presentación de ese expediente, lo que también solicitará el tercero una suspensión por separado de estos procedimientos. Lo lamento. A ver si lo he entendido bien. Escuchar que le quieren echar. O sea, que no ha llegado a apelaciones, aunque hayan pasado los 48 días por los festivos y por ciertas cosas, se tiene que ir. Sí, Marisa, fíjate que no había nada y es que tenía 48 horas para marcharse. O sea, para que el Tribunal de Apelaciones le diga, se acabó, tú no puedes hacer este caso. ¿Qué pasa? Que le han dado hasta el día 7, pues estaremos súper pendientes al Tribunal de Apelaciones, ¿vale? Así. Yo pensaba, fíjate, hasta James me estaba diciendo, esperad que pongo aquí esto para que os leáis, hasta James me estaba diciendo que ya estaba fuera de plazo, por eso lo estaba yo diciendo. Bueno, pues reculo. Resulta que sí, que tienen hasta el día 7, ¿vale? Pues mira, me alegro un montón porque yo ya estaba diciendo, no lo comemos con patata, de hecho os lo he dicho, no lo comemos con patata. Pues no. Qué bien, qué contenta. Bueno, a ver qué dice apelaciones, ¿eh? Venga, dice, a ver si lo he entendido bien. Todos ustedes presentaron una moción para recusar al Tribunal de Primera Instancia el 22 de diciembre. Fue denegada por orden escrita el 23 de diciembre, ya, pero tú, ¿por qué? Claro, por eso se portó bien, claro, ma, claro, por eso. Fue denegada por orden escrita el 23 de diciembre. Luego hago la carátula, ¿vale? Inicié sesión en Zeus apropiadamente y se le dio una orden escrita al secretario. Bueno, él dice que le dio la orden diciendo, no me voy. Bueno, y se lo dio al secretario. Bueno, y estamos al 5 de enero y supongo que lo que están pidiendo es una suspensión para que algún abogado que no esté disponible hasta más tarde pueda escribir una petición para deshacerse de la prohibición. No, para que te vayas al buen humano. Es que... Un par de, escuché bien, bueno, correcciones a sus honores. La moción, la segunda moción verificada para descalificar al juez de primera instancia fue denegada el día 23 en audiencia pública. En ese momento, su señoría se aseguró de que la orden se ingresara en el sistema. Es verdad, lo hizo y dice, quiero que lo haga yo. ¿Os acordáis que lo vimos en directo? Bueno, en lo de Life and Crime. Tanto yo como el señor Cousel no pudimos acceder a ese pedido en línea. No estuvo disponible hasta el segundo. Como su señoría sabe, la Navidad era una fiesta. El primero fue una fiesta. No sé cuál fue el segundo, pero la conclusión es que no procedí con ese pedido a Miss Fraser. Tullón me lo envió el 2 de enero después de que lo solicité. De cualquier manera, estoy representando a este tribunal de buena fe que inequívocamente estaríamos del lado del tercer DCA. El momento, su señoría estoy segura que lo puede entender debido a las vacaciones
y a que todos estamos fuera. Es un poco difícil y todo lo que este Consejo de Apelaciones tiene que revisar, porque ahora estamos en una segunda moción verificada, pero puedo garantizarle a su señoría y decirle de buena fe que eso sucederá. Y en base a eso pregunto si el tribunal suspenderá el procedimiento. Eso es lo único asunto que tengo que nos impediría avanzar con la moción de supresión. Gracias, señora. Esta es la segunda vez que nos veis permanecer en una petición que algún día pueda presentarse. Se deniega por segunda vez. Bueno, pues nada. Mira cómo no lo ha puesto en el docket corriendo. Porque no lo has puesto en el docket corriendo. La otra vez lo pusiste en super mega ultra directo. Se deniega por segunda vez. Escuchad, chicos, por segunda vez. Por segunda vez. Por segunda vez. Es impresionante este juez que no se quiere ir, que no quiere irse, que ha dicho que no se va y no se va. Bueno, seguimos. Está bien. Antes de continuar, su señoría, señora, con una moción para suprimir, ¿está bien si abordamos la notificación de comparecencia del abogado fiscal? No, señora. ¿Puedo terminar, por favor? Wow. Cuchillos por la sala. ¿Puedo terminar, por favor? Cuidadito, ¿eh? Y su moción de emergencia para una prórroga, ¿podía ser ella hoy? Ella presentó el caso la semana pasada. Sí, tengo una copia de su moción de emergencia para la continuación. Se solicita la continuación del proceso. No busca una continuación de la moción de supresión que se presentó el 28 de mayo. Y que habíamos arreglado en agosto pasado, que se escucharía hoy porque su moción no aborda específicamente o no aborda en absoluto. Cody, tengo yo los perros que les da algo. No aborda, perdonad por lo de los perritos, pero es que claro, o sea, forman parte de la casa y son como los niños, no se callan. No aborda en absoluto este procedimiento. No vamos a seguir adelante con una moción para suprimir. No, dice no. Perdonad, no, coma. Vamos a seguir adelante con una moción para suprimir en este momento. Entiendo, su señoría. Escucha, que va la descalzo. Va la descalzo. Señoría, si me lo permite. Sí, entiendo su decisión. Eso es perfectamente aceptable. Lo único que me gustaría pedir es que cuando vayamos a tratar la moción para continuar, lo cual espero que hagamos en algún momento hoy, podamos pasar a las cámaras. Lo he discutido con el Estado, no creo que se opongan. Hay algunas cosas que no se incluyeron en la moción pública y que nos gustaría discutir. Creo que ambas partes están preparadas para discutir con su señoría en la sala del tribunal. No era mi intención abordar su moción de emergencia, de continuar hasta que concluyeremos la moción de suprimir. No sé si vamos a poder completar eso hoy, en esta base. Si ustedes piensan diferente, él me lo dirá, pero si cree que podamos hacerlo hoy, entonces ordenaré que un taquígrafo judicial esté presente en algún momento de la tarde hoy o a primera hora mañana por la mañana a las 9:30 para discutir esto en privado. Gracias. Mi ignorancia, pido disculpas. No me di cuenta de que no había ningún taquígrafo judicial en la sala. Por supuesto que sí lo hay. Pero si quieres ir a las cámaras, porque no estoy haciendo nada en este caso, que no quede registrado y almacenado en el expediente judicial.
100%, estoy de acuerdo. Yo, y pido disculpas, pero en general, cualquier caso, pero este me parece que está claro, que esto me parece que está claro y creo que es tarde, que esta tarde o mañana, por la mañana nos viene bien. No sé cómo lo hace el Estado. Bueno, déjeme hacer este próximo proceso que iba a realizar y podría ayudarlos a entender hacia dónde vamos. No necesito una declaración de apertura completa como lo haría con un jurado, pero sería, tengo curiosidad por saber qué evidencia piensa presentar. Primero escucharé al Estado y luego escucharé a la defensa sobre lo que se espera que se presente esta moción de manera abreviada. Si es tan amable, quiero tener una idea de cuánto tiempo vamos a estar trabajando en esto. Comprendido. Y no es que no, perdón por interrumpir una vez más, pero está bien si nos sentamos en esta mesa solo porque es claro. Gracias, Honor. Cody. Gracias, Honor. Creo que el siguiente es este. Vale, un segundo. Voy a mirarlo, pero creo que el siguiente es ese, ¿vale? Un segundo. Es que lo van subiendo tal cual, ¿sabes? Vale. Vale. O sea que el siguiente creo que es este. Un segundo, subtítulos en español. Y lo vamos a poner a 0,75. Allá viene. Vale, ok. Usted estaba en medio de su interrogatorio directo. Detective, puede continuar. Ay, nos lo van a poner salteado como el otro día y luego nos lo van a poner todo junto. No van a hacer lo mismo, van a poner lo que ellos van queriendo y luego van a hacerlo. Esperar un segundo. Claro, lo van subiendo como ellos quieren, como el otro día. Vale. Vale. Bueno, nos va a ir saliendo ahí. Bueno, ahora va a hablar con el Osegui, ¿vale? Bueno, está bien, ¿eh? Está bien que hable con el Osegui. Está genial. Venga, vamos a escuchar a ver qué dice Borz con el Osegui. Creo que nos va a encantar. Sí, señor, gracias. Detective, estamos avanzando con la declaración grabada en vídeo de Derek Rosa. Entonces voy a reanudar la publicación de juzgado en el 24705. Oye, gracias por suscribiros, dejar el like, luego dejarme un comentario. Vale, muchísimas gracias a todos, de verdad. Vamos a ver el lenguaje no verbal de los Segui y muchísimas gracias. Gracias por suscribiros porque vamos bastante bien. Vale, así que suscribiros, dar a la campanita, dejar un comentario, dejar un like y todas esas cosas que se dicen todos y que yo no digo nunca. Venga, vamos para allá. Es que tenemos que ir parando, ya lo sabéis. Sí, todo. Ahora están poniendo el interrogatorio, mirar el niño cómo se tapan los oídos. ¿Vale? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Ay, qué pena. Ay, qué pena, por Dios, de verdad, ¿eh? ¿Cuál es tu dirección? No tengo dirección. Bueno, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Tampoco lo sabes? No. Está bien. ¿Qué tipo de teléfono tienes? iPhone, un iPhone. ¿De qué color es? Es azul. ¿Veis cómo son preguntas
pelotudas, eso es lo, bueno, es que no habéis visto, callar, que es que no sé si lo he puesto en el segundo capítulo o en el tercer capítulo, ¿vale? Pero bueno, que lo tengo ahí medio terminar porque es que no me da la vida. Un iPhone, ¿de qué color es? Es azul, ¿qué? Es azul, es azul, es azul, ¿veis? Repetitivamente. Oye. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo llegas viviendo en ese apartamento? Desde que tenía 11 años, o sea, 2 años. 2 años, 2 años. Bueno, ¿quién vive allí contigo? Mi mamá. Ahora mi hermana. Mi mamá tuvo una hija hace una semana. Acordaros que las personas neurodivergentes que tienen autismo, lo que es el tiempo, no lo controlan bien una semana, 15 días, pero bueno, no solo le pasa a él, a mí también, ¿eh? Mucha gente dice una semana, si el niño tiene un año. Bueno, mi padrastro, ¿cómo se llama tu hermana? Ashley Ramos. Bueno, y no pude, cuando lo vi así, yo sé lo que le está pasando. Efectivamente, Karina, efectivamente. Pero esto hay que enseñarlo para la gente que dice que es un psicópata, la gente que es una absurda, la gente que no tiene ni puta idea de nada, y perdonar por la expresión, porque yo cuando entro en todo esto me enfado muchísimo, no tienen ni idea de lo que está pasando este niño, que están hablando al pedo, como dicen los argentinos, hablan gastando oxígeno de los demás. Y tú eres, y tu padrastro, ¿sabes su nombre? Sí, ¿cómo se llama? Fran Ramos, maldito Ramos, ¿no? Frank Ramos. Okay. Oye, un momento, primero lo dice el... And your stepfather, do you know his name? Tú tienes un padrastro, ¿sabes su nombre? ¿Cómo se llama? Fran Ramos. Fran Ramos. Okay. Bueno. Derek, let's start with, Derek, comencemos with this morning. con esta mañana. Dormiste en tu casa anoche, ¿verdad? Sí. ¿Vas de un lado a otro entre quedarte con tu mamá o tu papá o no? Oye, ¿por qué le pregunta eso? ¿Y por qué le preguntaría eso? ¿Por qué le preguntaría lo de su padre? Porque le había entrevistado primero al padre, ¿no? O sea, que le está condicionando a Derek. Guau, es que esto se lo tiene que llevar el juez. Pero bueno, como le van a quitar, bueno, por lo menos apelaciones ya va. Estoy contenta, porque yo ya creía que no lo comíamos con patatas. No sabemos si no lo comemos con patatas. Apelación no hay todavía, pero el día 7, ahí está, puesta, pum, en la frente. Normalmente solo vives con tu mamá. Cada fin de semana estoy con mi mamá y el otro fin de semana estoy con mi papá y estoy con mi papá toda la semana. Escuchar que aquí ya se han comido un trozo. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, es complicado de explicar. Que luego lo va a decir Rielo. Cuidadito. Solo los días, solo fines de semana. Ahora mismo, ¿dónde vive tu papá? No lo sabes, pero es en Miami, por aquí en algún lugar. ¿Por qué está llevándole totalmente el interrogatorio? ¿No veis cómo se lo está llevando? En Broadway, sí, está bien. Pero anoche dormiste en casa de tu mamá. Sí. Ok. Te levantaste esta mañana y subiste a un autobús escolar. ¿Fuiste a un autobús escolar? Sí. ¿A qué escuela vas?
Yo voy a la Mater Milder, a la secundaria. Bueno, eso está más allá, está por la calle 20, ¿verdad? Dices sí. ¿Tú en qué grado estás? En octavo grado. Octavo grado. ¿Honor? Oye, ¿por qué no le repetías así los Miranda? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué no repetías así los Miranda? Y escuchar a lo que le dice, honor, clases de honor, y mirar lo que contesta Derek. No, no. Oye, que a lo mejor las clases de honor eran de otro año. Y ahora vamos a verlo porque él, vamos a oírle decir al rielo, él entra en una AP, ¿vale? En una AP, que eso Corina nos ha contado lo que era porque, bueno, Corina ya lo ha dicho antes, Corina tiene un niño con autismo. Ella hizo un directo conmigo desde hace mucho tiempo. Corina, a ver cuándo sales, porque hubo algunos, cuando había una persona que borramos todo, ¿vale? Entonces, me encantaría que volvieras a subir para que nos contaras todo y todo lo que, acuérdate cuando, me recuerdo cuando tu hijo vio la entrevista de Derek Rosa, dijo, mamá, le está engañando, no se entera de nada. O sea, ¿te acuerdas? Entonces, cuando puedas. Dice, Derek no dijo que Fran vivía con ellos. Entonces, cuéntame sobre tu día en la escuela. Escuela diurna regular. No trabajé mucho. ¿No trabajaste mucho? No. Fecha de lanzamiento regular, tiempo, cosas así. ¿Cómo llegar en autobús? Bueno, ¿regresaste al autobús? ¿En autobús? Sí. Bueno. Y eso lo hemos visto, que entran a las 7:30 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, a las 2:30, a las 2:20. No, entran a las 7:20 de la mañana y salen a las 2:20 de la tarde. Ahí lo tenéis en el docu, que me fui yo a mirar los horarios de la secundaria del colegio. ¿Y luego estuviste en casa todo el día o te fuiste? Me quedé en casa después de la escuela. ¿Te quedaste en casa después de la escuela? Sí. Bueno. ¿Por qué hacen? O sea, a mí me pondría nerviosa, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasó esta noche? Hoy voy a ponerle un poco más de prisa a porque es que aquí va como de oveja. Ahora está normal, ¿eh? O sea, mira si está hablando despacio, yo creo que es para ponerle nervioso, ¿vale? Porque a mí me hacen eso y le digo, mira, no me pone nervioso que me hablen así tan despacio. ¿Por qué no habló tan despacio cuando le leyó los Miranda? Pregunto. ¿Comunicabas con gente por teléfono? ¿Estabas hablando? Dime qué pasó esa noche. ¿Esta noche? Sí. Bueno, alrededor de las 10 me fui a la cama. Bueno, mi mamá se fue a la cama, esa es tu hora habitual. Como a las 9, sí. ¿Os dais cuenta que no sabes si era a las 9 o era a las 10? El niño está angustiado, el niño está fatal. O sea, al niño le veis que está fatal. O sea, le veis ahí tapándole los oídos. No quiere escuchar todo lo que le hicieron decir. ¿Y cómo le manipularon? ¿Podrías explicarme algo sobre el apartamento? ¿Tiene su propia habitación? Sí, y tu mamá, sí, ella tiene su propia habitación, ella tiene su propia habitación y tu hermana. Ella se queda en la misma habitación que mi hermana. Se queda en la misma habitación que tu hermana, porque ¿veis cómo aquí está todo el rato repitiendo lo mismo? Y en los Miranda no lo hizo. Eso es lo que estaba comentando antes Rielo, que ahora lo veremos. Yo, mi mamá y mi hermana. Entonces, ¿te fuiste a dormir alrededor de las 10? A las 10, está bien. Y luego cuando me desperté,
Fui a la cocina, agarré uno de los artículos de cocina y luego me fui a la habitación y luego tuve que comer. Oye, eso está así. ¿Está bien traducido? Porque esto no es lo que oímos en la llamada. Qué pena que... Oye, ¿alguien sabe inglés perfectamente? Por favor, decirme si ha dicho eso, porque él dijo que se levantó, fue a la cocina, fue a coger y dijo eso a su madre. Por favor. Bueno, venga, a ver comer. ¿Puedes decir por qué la mataste? Está bien. Está súper cortada, solo lo que ellos quieren que escuchen. Karina, vale, venga, y me callo, Cari. Escucha, que es que dice, y fui a comer, yo creo que no, yo creo que está mal traducido, venga. Okay. So you went to sleep around 10? Yeah. Okay. And then when? I woke up, went to the kitchen. I grabbed one of the kitchen items, and then I went to her room, and then I ate. Karina, ¿qué has escuchado? Lo que dice, ¿no? Y tuve que comer, eso no es, ¿no? Está mal traducido. Vale, me espero. Bueno. Puede decir porque la mataste, está bien. O sea, han cortado que le dé para atrás de vuelta. Sí, ya lo ha hecho, cariño. Espera. Sí. Escucha, que lo acabo de poner. Vuelvo a ponerlo otra vez. And then when? I woke up, went to the kitchen. I grabbed one of the kitchen items, and then I went to her room, and then I ate. Fue a coger, bueno, un cuchillo, será, ¿no? Y fui a la habitación y luego tuve... No, ¿verdad, Karina? Él dijo que se levantó, ¿no? ¿Y qué más? Que fue a la cocina, agarró el cuchillo de la cocina. And then I went to her room, and then I ate. Hizo lo que hizo, vale. Claro, está claro. Yo digo, no, según lo estaba leyendo, digo, imposible. Está bien, puedes decir que la mataste, está bien. No que comió, vale, claro. Hola, Lu, cariño, un besito. Claro, qué ridículo, claro que sí, Andrea, es súper ridículo. ¿Qué tipo de cuchillo era? ¿Sabes algo de eso tan grande? Sí, ¿de qué color era? Acordaros que hizo así, o sea, que eran como de 60 centímetros, o sea, que no concuerda para nada, ¿no? ¿Y de qué color era? El mango, púrpura. Púrpura, sí, bueno. ¿Tu mamá estaba durmiendo? Sí, ella estaba durmiendo. Bueno. Explíquemelo. Bien, ya hablaremos de eso. Un poco más adelante. ¿Qué hiciste después de matarla?
Mi padrastro tiene, quiero decir, tiene 2 armas. ¿Veis? Lo mismo que la llamada. ¿Qué hiciste después? Mi padrastro tiene 2, quiero decir, tiene 2 armas. ¿Habéis visto? Nunca dijo que la mató. Él dijo, hice lo que hice. Vale, vale, perfectamente. O hice lo que dijeron que hice, ¿no? Vamos a dejarlo que hice lo que dijeron que dice. ¿Veis esto? Mi padrastro dijo que mi padrastro tiene 2 armas. Acordaros. Tiene una Glock 19. Está bien. Y luego no sé cómo se llama. Acordaros que en la llamada del 911 sí se acordaba que la otra era una Beretta. ¿De qué color es la Glock 19? Es negra y la otra tiene una corredera plateada y luego como un mango azul oscuro. Bueno. ¿Y qué hiciste con las armas? Él siempre lleva su arma consigo. Como es un conductor, no es un asesino de camiones, como es un conductor de camiones, estaba en casa, estaba lejos. Bueno, entonces entré en el armario, lo encontré porque anda como que había una pistola, ¿no? Bueno, agarré el arma, puse el cargador en la pistola, vuelvo a deslizármela, pero no quiero dispararme. Pero escucha, todo esto son en 7 minutos, después de hacer aquello a su madre. Acordaros que Bor dice que 7 minutos después llama a Sweden, que no fue 20 minutos, no fue media hora, no fue 30 minutos, no fue nada. Con todo eso ya limpió, buscó el arma, se intentó desvivir, Escuchar esto, que es súper fuerte. Es súper fuerte. 7 minutos. Hasta que llama a Sweden diciendo lo que ha hecho. Y se hizo el selfie y todo, le dio tiempo a todo. Y hacer las fotos a su madre también, acordaros. Y a limpiar y todo. Hombre, claro, Andrea. Estás total. Oye, venid aquí los dos. Detective, voy a detener la grabación en el minuto 2:52 y 53 segundos para poderle hacer algunas preguntas sobre la declaración. Bueno, y aquí yo preguntaría, ustedes dicen que cogieron 2 armas y un cuchillo punzante, o sea, un arma punzante y 2 pistolas. ¿De quién era la segunda arma? ¿Era de Irina? Yo es que quiero saber de quién era ese arma, porque nadie habla de esa segunda arma, pero si el otro, el gordo, estaba, el gordo estaba panzón, se había llevado un arma, la otra arma era de Irina. Pregunto, ¿de quién era el arma? En la declaración grabada en vídeo, ¿pudo Derek Rosa identificar que su padre biológico vivía en el condado de Broward? Es que Derek solo tiene un levitón, efectivamente. Es que escucha una cosa. El padre biológico, Derek solo tiene un padre, que es José Rosa. ¿Vale? No es padre biológico, ni es padre putativo, ni es padre de nada, es padre de Derek Rosa, no es padre biológico. Es que cada vez que veo lo del padre biológico, se me ponen los pelos de punta, os lo digo en serio. Dice, ¿pudo que viviera en el condado de Broward? Sí, bueno, hemos visto que ha dudado muchísimo, ¿Fue capaz de identificar el color del cuchillo que se utilizó? Sí. Bueno, y es que había gente allí, ¿sabes? Que le dijeron, mira, este es el cuchillo, y el niño tonto no es. Ni está tonto, ni es loco, ni nada de lo que dicen por ahí. Ya está. Tiene una condición, y si es verdad que tiene la condición 1 y es Asperger, son muy inteligentes, que lo sepáis. Y no tienen ninguna enfermedad mental ni nada historia que os estéis inventando.
Durante la investigación policial, ¿pudo la policía corroborar que el cuchillo utilizado era efectivamente el mismo color? Había un cuchillo allí, pero yo quiero que me diga el forense si ese cuchillo coincide, que para mí no, con todo lo que hemos visto de las fotos filtradas por esta gente, según los pasillos de TikTok, alegadamente por el detective Muy, a ese WhatsApp donde se filtran que yo encantada porque así hemos podido demostrar que nunca pudo haberlo hecho. Porque con lo que dice este señor, que tenemos que ponerlo un día, bueno, el día lo pondré en el capítulo que le toque, que ya no queda mucho para esto. La autopsia que este señor realiza y lo que nosotros hemos visto en las fotos filtradas no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. O sea, que a mí, que haya un color morado y dime tú a mí, ¿dónde un cuchillo se ve tan blanco en un sinfonier? ¿Aquí se llama sinfonier? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Blanco, sin una gota de líquido rojo ni ha resbalado. Hombre, 7 minutos después y Derek sin una mancha de líquido rojo. Hombre, por favor. Yo lo serviría para abogada porque es que yo la yugular lo seré. Yo sé lo que es la yugular y sé lo que es la aorta y todo. Él no sabe lo que es un TDAH, ya lo vais a ver. El acusado declaró en la declaración grabada que tiene su propia habitación y que su hermanita duerme en la misma habitación que su madre. ¿Eso quedó corroborado durante la investigación policial? Hombre, claro. Claro, imposible. Claro, Karina, claro, Marisa. Andrea, por supuesto, claro que sí. Él indicó que está en 8º grado en la escuela secundaria y Martel, pero quedó corroborado mediante la investigación policial. Sí, claro. Preguntas de Tilimplan, Pero yo no tengo que buscar dónde está la yugular, Nada, que sabemos dónde ir. Escucha una cosa, ¿habéis visto qué preguntas más blandiblu le está haciendo Bors? Ahí los seguí de colegueo. Habéis visto antes cómo se colegueaban, ¿no? Observó que durante la declaración del acusado hizo una breve pausa antes de afirmar que había matado a su madre. Sí, lo hice. Hubo momentos en los que mostró alguna reflexión antes de terminar su declaración. La palabra reflexión es especulativa, dice Rielo, es una alegación. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque una reflexión, este señor no creo que sea Sócrates ni nadie para hacer reflexiones. Él se tiene que a los hechos. Lo otro es psicólogos, psiquiatras, peritos judiciales forenses, en psicología, toda esta gente, todos esa gente, ¿no? O todos nosotros. Pero este señor no. Este señor no puede reflexionar absolutamente de nada. Él se tiene que ceñir a las pruebas. Y las reflexiones las dejamos para otro momento. Digo yo, Venga, vamos para allá. Dice, bueno, él usó una palabra diferente. Sí, claro. ¿Tuviste la impresión de que a veces hacía una pausa y que luego respondía a la pregunta después de una breve pausa? Que él no tiene que imaginarse nada. Y además, él ahora se acuerda de todo. Pero escuchar una cosa, ahora cuando venga Rielo, no se acuerda de nada. De nada, Ahora mismo no se va a acordar absolutamente de nada. Venga.
Ahora bien, el acusado menciona en su declaración, antes tenía la intención de dispararme, pero no pude. Cuando hablabas con Derek, ¿Rosa representaba una amenaza para sí mismo? No. O sea, el niño dice que quería hacerlo, pero no lo hizo y no es una amenaza. Bueno. ¿Por qué? Porque le estabas interrogando y no hiciste las cosas como tenían que haberle hecho. ¿No? Vale, venga, seguimos. ¿Entendiste basándote en las declaraciones de Derek Rosa que anteriormente pudo haber tenido la intención de causarse daño a sí mismo, pero ya no lo hizo? Sí. Hombre, vamos a ver. Esta pregunta de primero. Claro, no lo hizo porque está vivo, ¿sabes? Y porque no pasó nada. Que luego no, pero escuchar la pregunta, por favor, escuchar la pregunta. No. ¿Representaba una amenaza para ti mismo? No, él dice que no. Él dijo no, claro, hombre, le tienes ahí con dos pistolones. Y esta pregunta, fíjate, Marisa, dice, ¿entendiste basándote en las declaraciones de Derek Rosa que anteriormente pudo haber tenido la intención de causarse daño a sí mismo, pero ya no lo hizo? ¿Pero cómo lo va a hacer? Pues se aclara la garganta, no me extraña. Sí. Bueno, acordaros que este señor es teacher, es psiquiatra, es psicólogo, es forense, es policía, es juez, es abogado. Acordaros que el Osegui se ha hecho 325 carreras. Efectivamente, Lu. Efectivamente. Es que se cree que somos idiotas. Dice, voy a poner un punto más fino. Escuchar, a ver el finolis, a ver qué dice el fino. ¿Alguna vez te dijo el detective, quiero terminar con mi vida ahora mismo o algo por el estilo? Pero vamos a ver. Dios, o sea, dame paciencia, Dios. Dame paciencia para poder seguir leyendo esto. O sea, mirar la tontería que acaba de decir, voy a ponerlo más fino, pero tú de qué vas, o sea, es que es increíble. Espera, es que se me ha venido un poco. Lo voy a poner más fino, dice. Ponerle un punto más fino. ¿Alguna vez te dijo el detective, quiero terminar con mi vida ahora mismo? El detective no, Derek, ¿no? Quiero terminar mi vida o algo por el estilo, pero sí, es que es increíble, de verdad, o sea. No. Bueno, voy a reanudar el vídeo en el 25:53 segundos. Tenía intención de escucharlo antes, pero no pude. De hacerlo antes, pero no pude. O sea, él está diciendo que tenía intención de hacerlo y no pude, y él dice que no. Bueno, pues menos mal que está grabado, que lo ponen, porque esto está súper cortado. Claro, eso es para justificar el por qué no le llevaron al biker. Claro, efectivamente. ¿Y luego qué hiciste? Decidí llamar a mis amigos para contarles lo sucedido y me despedí de mis amigos. Ahora le pregunta, ¿qué amigos? Solo tengo un amigo. Y él, en vez de decir, lo llamasteis antes, tal, y dice, lo llamaste antes de decidir intentar dispararte. Escuchar una cosa, él no habla en plural, ¿no? Hola, Eleni, un besito, bendiciones, cariño. Mira, llevamos aquí desde las 2 de la tarde. Porque lo he hecho en 2 partes. ¿Lo llamantes antes o después? Después, o sea, después, le llama después de hacer todo eso a su madre, de buscar las armas, de sacarlas, de coger el cuchillo y cambiarlo 14 veces del sitio, porque primero estaba en un sitio, luego estaba en otro, limpiarlo, ducharse, limpiar la ropa, secarla, o sea, pero 7 minutos.
Que antes hablábamos de 30. Son 7 minutos dicho por Jonathan Bors. How many friends did you call? ¿A cuántos llamaste? What's his name? Pone 21. No. Aquí dice ¿a cuántos llamaste? Él no dice 21, ¿no? Espera. I said it to my friends to tell them what happened, and I said goodbye to my friends. You called him before you decided to try to tweet? Lo llamaste, habla en plural, solo uno. Pero es que date cuenta que él está diciendo, llamé a mis amigos y este dice, lo llamaste antes, lo está hablando en singular, no en plural. Es que es muy importante todo esto. Yourself or afterwards? After. Okay. How many friends did you ¿A cuántos amigos llamaste? A uno, no a 21, a uno. ¿Cómo se llama? Realmente no lo conozco, es un amigo en línea. Un amigo en línea sí. Cuando dices amigo en línea, ¿qué te refieres? ¿A de los videojuegos y a los videojuegos? Lo conozco mucho. Conozco mucho. Bueno, ¿cuánto tiempo haces que lo conoces? Desde que tenía 10 años, hace 3 años. Qué casualidad es de la vida. Lo conoce al mismo tiempo que Fran Ramas está con su madre de relación. Dicho por la abuela que llevaban 3 años. ¡Qué casualidades de la vida! ¿Eh? ¡Qué casualidades, qué casualidades! ¿Alguna vez lo has conocido? No. ¿Has visto su cara? Se lo pregunta 2 veces. ¿Has visto su cara? ¿Has visto su cara? ¿Has visto su cara? ¿Has visto su cara? Y dice, entonces, ¿cómo te comunicas con él? Mi teléfono celular. A través de tu celular, entonces tienes su número, sí. ¿Y no lo tienes guardado bajo un nombre determinado o no lo tienes guardado bajo un tipo de jugador? Le he inventado un nombre. ¿Le inventaste un nombre? ¿Qué nombre inventaste? Suecia, Sweden. Escuchar, acordaros que estuvimos mirando, y nos lo estuvo mirando Jane. ¿Qué estás haciendo? Esperad un segundo. ¿Qué haces? ¡Oh! Un segundo. ¿Qué hacéis? Me acaban de romper un gnomo. Dios mío, me acaban de romper un gnomo. Sweden, pues acordaros que estuvo James mirando y Sweden es en el lenguaje. Hola Adela, bendiciones, saludos desde Miami, saludos Adela desde Madrid para Miami. Escucha, que Sweden era cuando se le decía a alguien que jugaba como muy bien y que era muy agresivo y tal y cual, ¿no? Entonces él dice que le puso Sweden. S-W-E-E-D-E-N. Okay. Sweden, ¿ves? No es Sweden de Suecia, es Sweden. Often do you talk to Sweden? Sweden. Espera un momento. A ver, mirad que os lo cuento, ¿ves? Me dice lo mismo, no es Sweden de Suecia, es Sweden, ¿vale? Entonces dice, en el argot de los videojuegos, Sweden, que no es un término técnico oficial, sino una expresión de origen japonés que algunos jugadores han adoptado para describir
un estado mental o una forma de jugar. Actuar por instinto, jugar sin pensar de forma consciente, reaccionar de manera automática, casi reflejo, y estar en modo flow, cuando todo sale solo, ¿vale? O sea, que es dentro, Switzer es instinto puro, según el argot de los games, experiencia, lectura del juego y concentración total, ¿vale? Switzer es igual jugar con el cuerpo antes que con la cabeza, ¿vale? Eso es lo que significa Switzer, que no es Suecia, que ya os lo dije la otra vez, pero que hay que investigar, eso está claro, hay que investigar. El instinto, iba a decir musical, el instinto criminal investigamos, ¿vale? Investigamos. Venga, vamos para allá. Seguimos. Fíjense que dice que no tiene redes sociales, solo Score, que es chat de videojuegos, como le pasó por donde los amigos de la escuela del vídeo del Haydon. Claro, claro, exacto. Cada fin de semana jugaba con él. Yo no lo voy a traducir como Suecia porque no es Suecia, es Suizen, ¿vale? Y ya os lo dije hace mucho tiempo. ¿Os acordáis? Que esto ya lo hemos comentado en el canal hace mucho tiempo. ¿Qué le dijiste a Suizen? Diles lo que hice. ¿Qué le dijiste exactamente a Suizen cuando dice que lo hice? Que maté a mi mamá. Pero escuchar una cosa. No hay récord, lo veremos ahora en estos días, pero por lo visto, por lo que puso la defensa, no existía nada de esto entre el 12 y el 13. Así que vamos a ver. ¿Le dijiste cómo o no? ¿Cómo la mataste o no? Creo que le dije cómo. No lo hice. Bueno, dije que la maté. Bueno, ¿le enviaste algunas fotos? Sí. ¿Cuántas fotos le enviaste? Les envié 2 de mi mamá y luego uno mío. Bueno, pero escucha una cosa, ¿quién me dice a mí que fue Derek? Fue la que dijo, fueron la gente que estaba allí diciendo, Derek, no me vayas a acusar, no me vayas a acusar, Derek, no me vayas a acusar, Derek, Rosa, es que se oye perfectamente la llamada, no sé si la han puesto hoy, ahora lo veremos. ¿Qué te dijo? ¿Vive Suiza en Florida? Sí. No, vive muy lejos, sí. En Estados Unidos, entonces, en América, sí. Entonces colgaste el teléfono y dijiste adiós. Bueno, ¿y luego qué hiciste? Iba a pegarme un tiro, pero dije que no quería hacerlo. Voy a llamar al 911. Está bien. ¿Y qué le dijiste al 911? Tan pronto como traen a los policías, aquí siento a mi mamá. Bueno, entonces detengamos la grabación en el 2:55 minutos y 26 segundos. Antes, detective, usted mencionó que le informaron sobre lo que el acusado le había dicho al operador del 911. ¿Tuviste más tarde oportunidad de escuchar la grabación del 911? Sí. ¿Entera? Vamos a ver si escuchamos algo nuevo. Y eso está respaldado por la grabación del 911, en el que el acusado fue el que se puso en contacto con Highly Police Comunicación para llamar su atención sobre este crimen. Sí.
Con respecto a las comunicaciones del acusado que todos ustedes conocen con una persona con el sobrenombre de Switzer, ¿se investigó? Sí. ¿Y la policía pudo corroborar que de hecho hay un joven que estaba comunicando con el acusado y recibió fotos del cadáver de su madre? Sí. Bueno, la señora de las uñas largas, porque te ponemos las fotos. Todo el mundo, bueno, es que están en el docket. Dice, ¿eso fue parte de una extracción del teléfono celular? Sí. Pues hay cosas que no le han pasado a la defensa y a ver, de esas tantas que tenía Luis Salas, ¿dónde están? Y eso también lo confirmó el menor, sí. Anteriormente en la declaración que pasamos por alto, solo quiero volver a ella. Derek Rosa habló sobre armas de fuego, como la Glock 19. También habló sobre, creo que la otra era, joder, Jonathan, la Beretta. Me sé más el caso yo que tú. La Glock 19 y la Beretta, hijo. Y luego otra arma de fuego. No lo encuentra. La Beretta. Va a tener yo que ir ahí, ¿eh? ¿Fue capaz de describir cómo cargar correctamente un arma de fuego? Dice que insertó el cargador y colocó la corredera nuevamente en su estado. ¿Hay familiaridad de las armas de fuego? ¿Le sugiere cierto nivel de madurez? Sí. ¿Que tú sabes qué madurez tiene Derek? O sea, es que de verdad, o sea, es increíble. Menos mal que no solamente están las declaraciones de Derek, ¿sabes? O sea, no solamente a este señor le va, que luego Rielo le va a dar pa'l pelo. Dice, sí, para que un niño de 13 años entienda cómo cargar un arma y tirar de la corredera, fue algo que usted creyó que era o mostró algún desarrollo, pero escuchar una cosa y dice que sí. Pero en Estados Unidos los niños nacen con un arma debajo del brazo. En España bajo un pan. Y aquí en Estados Unidos un arma, por Dios. Voy a seguir con la 2:55, 26 segundos. Bueno, ¿y te mantuvieron al teléfono? Sí, hasta que llegó la policía. Hasta que llegó la policía, ¿recuerdas qué más le dijiste al 911? Mi dirección, mi nombre, lo que vestía. No es cierto. Si no sabía dónde vivía. Y no se acordaba de su teléfono. Escuchar un momento. Mirar esto. ¿Recuerdas qué más? ¿Recuerdas qué más le dijiste al 911? Mi dirección, mi nombre, lo que vestía. Mi dirección, mi nombre y lo que vestía. Bueno, vamos a escuchar luego la llamada del 911, pero la que nos filtraron no decía nada. Cómo vestía, la dirección no se lo sabía, el nombre, pues supongo que diría Derek Rosa. O sea, que él no se llama Derek Rosa. Acordaros que él se llama Derek Steven Rosa. Pero bueno. Bueno, y con mi edad estoy mejorando. ¿Llevabas la misma ropa que ahora? ¿Llevas? Sí. ¿Hay algunas manchas rojas allí? ¿Eso es sangre? Creo que sí. Pero vamos a ver. Claro, Karina. Si tuvo que saber el número de apartamento, si no sabía dónde vivía. Efectivamente, Adela. Un poco de sangre en mis manos, claro. Le mandó tocar la otra, el cuchillo, que por eso no hay tanta marca de ADN. Imaginaros si él hubiera hecho lo que dicen que ha hecho. El ADN que hubiera habido de ese cuchillo y los cortes que debería de llevar Derek en la mano. Con ese cuchillo de guano humano. Hombre, por favor. En sus manos también, sí.
¿Alguna vez Did you ever make your way fuiste to a your ver sister? a tu hermana? Killing her? No, touching her? Touching her? No. Matarla no quería matarla, tocarla, no, estaba durmiendo, no se despertó, así que no la toqué. Vosotros, otra pregunta que yo, si fuera Rielo, le haría. ¿Cómo no se despertó la niña? ¿Le hicieron a la niña alguna, si la niña tenía alguna sustancia extraña en su cuerpo? Porque una niña de 15 días, yo he sido madre, tengo 3 hijos, vosotras habéis sido madres, ¿vale? Claro, la payasada, ¿tienes algunas gotas? Pero señor, que le ha dado 46 puñaladas, ¿pero qué me estás contando? Sí. Y lo que le tienen que preguntar es que si a la niña le hicieron alguna prueba. ¿Por qué la niña no se despierta? Cuando según el señor Gordo Levitón le dijo el panzón, le dijo, escucha, que la niña no paraba de llorar en toda la noche. ¿O no? Pero bueno. Todavía queda mucho, tienen que hablar ya del 911. A ver mañana lo que pasa. Volvamos a tu mamá. Bueno, dijiste que estaba durmiendo, sí. Bueno, ¿dónde exactamente la cortaste? Primero la corté aquí mismo y el cuello. Es como una especie de vena que va desde el cuello aquí a ambos lados. Mentira, Irina no tenía ningún corte en el cuello. En las fotos que hemos visto, filtradas por un detective, no tenía ningún corte en el cuello. Los cortes los lleva aquí atrás porque la hicieron así con el pelo y el corte lo lleva en la axila. En la axila. Aquí en la axila. Aquí es donde lleva todo el corte. Y quien ha visto las fotos sabe que lo que digo es verdad. Y tú tienes un montón de salpicaduras, pero ¿dónde ha visto usted las salpicaduras? Primero la corté aquí mismo y el cuello. ¿Te la cortó el cuello? Es mentira. ¿No os vais dando cuenta de que él no sabe ni dónde la cortaron? Que es que justo no tiene ningún corte. Como me diga el forense que tiene un corte en el cuello, es que es de verdad, porque no se puede enseñar las fotos, pero es que no tiene ningún corte en el cuello. Y ya tienes tu montón de salpicaduras de sangre, ¿verdad? ¿Dónde están el montón de salpicaduras? ¿Verdad, amigo? ¿Dónde las tiene? Entonces voy a pausarlo en el 2:56 y 32 segundos. Cuando Derek Rosa te estaba describiendo la vena o arteria en el cuello de su madre. ¿Estaba haciendo un gesto hacia su propio cuello? Sí. Estaba señalando el área. No, estaba haciendo así. Estaba haciendo aquí y aquí. Estaba haciendo así. Justo donde Irina no tiene nada. Y luego después indicó que esta zona salía mucha sangre. Hizo también un gesto con las manos que saliera sangre a borbotones. Hizo así, salía, claro. Pero no por eso, sino porque a su madre, tirada al suelo, la vio llenita de líquido rojo. Supongo que sería por eso. ¿Sentiste que él... ¿Sentiste que él estaba restringido de alguna manera al usar su lenguaje corporal o sus gestos? Cuidado, que este también es especialista, este también se ha hecho un máster en lenguaje corporal. Derek Hull, efectivamente, Andrea. Cuidado, chicos, cuidado, que este también se ha hecho un... ¿Cómo se llama? Un máster de lenguaje corporal y de la mentira. Cuidado, que está diciendo alguna manera de usar su lenguaje corporal y sus gestos. Lo usó libremente. Bueno, lo renoré. Uy, qué pregunta. Un doctorado, una maestría. Efectivamente, Karina. Efectivamente. Pues valen una pasta, ¿eh? Pues lo digo yo. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Una arteria o algo? ¿Una arteria? Sí. Si no sabes ni cómo se llama.
Si está guiándose todo el rato. Y cuando le cortaste intencionalmente ajustaste la arteria, dice, fui deliberadamente hacia la arteria. Bueno, había mucha sangre tras la sangre en el suelo, pero había mucha sangre en el suelo. O sea, ¿dónde vais a ir con esto? Claro, si se lo está diciendo él todo el rato. ¿Le dijiste algo antes de apuñalarla? ¿Dijiste algo? Dijiste mala palabra en español. ¿Y por qué él sabe que dijo algo? Lo sé, ¿y por qué sabes que dijo algo? Si no hay ningún vídeo ni no hay nada, ¿por qué le preguntas? ¿Por qué le preguntas? Lo sé. Dije mala palabra en español. ¿Malas palabras en español? Sí. Pero ella no se despertó cuando tú estabas cuando tú estabas haciendo eso. Ella estaba dormida cuando la apuñalaste. Si es que, claro, ¿cómo lo supo? Efectivamente. Pero os dais cuenta, ¿no? O sea, es que esto es increíble. Y luego se despertó después. Y luego se despertó después de ¿cuánto? Si a ti te hacen eso, lo que dice Derek que están haciendo, y no te despiertas. Porque entre otras cosas te ahogas con la propia sangre. Te la tragas y va hacia los pulmones. Tardas 5 segundos. Entonces, ¿cómo se levantó y cómo hizo todo lo que hizo? Hombre, por favor. Ahora vuelve. ¿Qué malas palabras dijiste? Aquí pone salvaje, pero dijo es maricona. Claro, Andrea, claro. Pero si realmente Irina tuviera ese corte solo, no se levanta, no hace nada, el colchón está empapado. O sea, es que no hay ni por... Yo quiero ver esa autopsia. Y cuando la tenga voy a decir a Borja, al médico forense guapetón que tenemos, que venga a contarnos de dónde se ha sacado el forense eso. Le voy a mandar las fotos y todo. Hombre. Claro que no lo dicen los niños americanos, lo dicen... yo escuché por los pasillos de TikTok que eso lo dicen en Pinar del Río. ¿Ves? Pone salvaje, es maricona. Bueno, voy a detenerme en el 0257 y 20 segundos. Detective, la palabra o frase maricona, ¿cómo la haces entender? Podría interpretarse de muchas maneras. Cuidado, que lo segui también forma parte de la literatura hispano-cubana, o en la literatura cubana. Él sabe muy bien lo que significa esa palabra, aparte de ser forense y todo, apuntar que él también es de ¿cómo se llama esto? Ahora se me ha ido a mí. De la enciclopedia de donde te ponen las palabras. ¿Cómo se llama esto? Ahí lo diré. Para ellos los cubanos, claro, efectivamente, para ellos los cubanos, pero este señor es cubano. El diccionario, gracias, Karina. Este es del diccionario, sí. Él hace, cuando tienen que describir una palabra, llaman a los segui. Podría ser en forma de expresión, entre amigos, ¿sabes? Solo una jerga. Podría significar, podría tener un significado gay, si se usa. Entonces depende del contexto en que uses la palabra.
En este caso, en mi opinión, en cuanto a la forma en que se utilizó durante un acto violento, creo que se utilizó como una palabra para mostrar disgusto o hacia una persona y simplemente, ya sabes, lanzarlo como una palabra de agresión durante la comisión de la acción. Pero vamos a ver, tú has dicho que se usa en el mundo gay, ¿sí? Mucho. Y entre los gays mismos, dicen, tú maricona, tú no sé qué. Tengo amigos gays que hablan así y se llaman maricona. Ven maricona para acá o maricona para allá o tal, ¿sabes? Sí, Andrea, eso, para el premio Nobel. Sí, de las letras le van a dar al premio Nobel de las letras. Él ha dicho eso entre los gays. Luego habla, y ahora, respecto a Derek, ha dicho que es una palabra de agresión durante la comisión de una acción. O sea, ya sabéis que hay una cosa nueva para poner en el diccionario. La palabra maricona también se usa, es una palabra de agresión para la comisión de una acción. Tú cuando llamas maricona a alguien, la matas. Por favor, por favor. Oye, vengo en un momento, ¿vale? Que necesito ir a por Coca-Cola, que si no la garganta tardo nada, ¿vale? Claro, ma, en Cuba se usa igual a decir eres una... Claro, pero mira, por ejemplo, tú le dices, tú depende del contexto de la palabra, pero nunca es una agresión contra una acción, ¿vale? O sea, los gays entre unos y otros dicen, pero qué maricona eres, no sé qué. Las mujeres entre una u otra dicen, pero qué pedazo de maricona, es como, qué zorrón eres, ¿qué? Pero no en el momento de irte con hombres, sino, ¿no? Es que cómo te buscan las vueltas y tal, pero en plan, no de agresión, pero acordaros una cosa, grabaros esto, maricona. Es una palabra de agresión durante la comisión de una acción, según el premio Nobel a las letras, ¿vale? El doctor honoris causa lo seguí. Venga, vamos para allá. Y ahora el conocimiento del acusado de cómo hay arterias y venas en el cuello de una persona. Eso demuestra cierta familiaridad con la anatomía humana, si lo hace. Pero ¿qué me estas preguntas? Claro, Marisa, todas estas preguntas son ridículas. Pero es que son como, mira, pero luego le vais a ver con rielo, ¿eh? Que yo como, mira, he estado traduciendo toda la tarde como una loca y mira, pero bueno, me iba enterando de las cosas. Verás luego con rielo. Dice, sí lo hace. Dice, y Rielo dice, me opongo. Su señoría se opone a que sea especulativo si conoce la anatomía, y por él me refiero a mi cliente.
Bueno, puedes responder, detective. Se le ha pasado por el arco del triunfo el juez. Juez, te vas a ir. El día 7 te vas. Bueno, el 7 se presenta. El 7 presenta la apelación. Te quedan 3 telediarios, hijo. Venga, vamos para allá. Sí, demuestra que tienes conocimiento o has investigado dónde están. Se ha pasado la alegación de Rielo por debajo del peine, pero escucha una cosa, que este señor no es psicólogo, no es psiquiatra, es un detective que se te tiene que decir, aquí hay un cuchillo, sí, aquí hay esto, tal, recoge, vamos a investigar, tal, pero que tú no eres un psiquiatra ni eres un psicólogo. Venga, vamos a ver, por favor. El doctor le sigue, efectivamente, Andrea. Este ya es honoris causa, es que lo tiene todo, es que sabe de todo. Este es como el doctor Liendres, que de todo sabe y de nada entiende. ¿Sabéis ese refrán? Eres como el doctor Liendres. Dice, aquí en España se dice mucho, eres como el doctor Liendres, que de todo hablas y de nada entiendes. Es que es el doctor Liendres y ya está. Hombre, por favor. Has investigado dónde están ciertas arterias o venas en tu cuerpo, pero si le dijiste tú lo de la arteria. Sí. Lo has dicho antes, Andrea. No, ahora está relajadito. Yo antes no lo he visto. Ahora lo veremos. Y ahora, con base en los resultados de la autopsia, la víctima casi fue golpeada en la arteria coronaria. ¿Estaba a 1 milímetro de distancia o qué? Mirad cómo le he pillado a los Segui. Cómo han envejecido en estos 3 años, por favor. Escuchar una cosa, estaba a 1 milímetro de distancia a la arteria coronaria. Sí, luego lo vamos a ver, Andrea. Muy cerca. Sí, fue en esa zona general, pero vamos a ver. La cortó el cuello, la apuñaló en el corazón, la hizo de todo, la seccionó el seno, el pezón del seno. O sea, vamos a ver. Que hemos visto las fotos. Que si no las hubiéramos visto, tendremos que estar callados. Pero hemos visto las fotos. Y las fotos nos cuentan otra historia. Y el cuerpo de Irina habla de otra, nos cuenta otra historia. El cuerpo de Irina nos dice que su hijo no lo hizo. Eso es lo que pasa. El cuerpo de Irina habla. Y el cuerpo dice que su hijo no lo pudo hacer. Continuaré en el minuto 2:57. Y luego se despertó. ¿Le dijiste algo más? ¿Te dijo algo o no? Gritó. Ella siempre gritó. Ella simplemente gritó. Vamos a ver. Si a su madre le corta el cuello y le corta tal y le da a la coronaria 1 milímetro y tal y cual, os digo yo que no dice ni esta boca es mía. El colchón se llena de líquido rojo totalmente, y no salta por encima de la cama ni nada, porque a otro cuento le podían haber dicho. Claro, Andrea, es el doctor Liendres, que de todo sabe, de todo habla y de nada entiende. Es así. Y ella simplemente gritó que si a ella la cortan el cuello, la rebanan el cuello, no puede gritar. Mirad, os cuento algo. A mí me operaron de la tiroides y me tocaron una cuerda vocal que está aquí. ¿Vale? ¿Y sabes qué pasó? Que se me quedó la voz como un robot, no podía hablar, estaba totalmente afónica. De hecho, ¿no veis que a veces siempre digo, tengo que beber agua, chicas, que estoy afónica y tal y cual? ¿Por qué? Porque tengo una cuerda vocal tocada. Y fue en una operación. O sea, que si ¿cómo va a gritar? Os hubiera ahogado, hombre, con el líquido rojo.
Es que son tontos, encima es que no tienen ni idea. Prepárate, y me encanta que sean así, porque así podemos ponerlos a parir. Ay, con el parece una vaca. ¿Por qué apuñalaste a tu mamá? ¿Podría ir antes al baño antes de responder eso? Sí, claro. Por supuesto. Cinta de control. Asegúrese de que haya 55 en el cuerpo. Bueno, esto es 0257 y 53 segundos, detective. Creo que antes mencionaste que fuiste tú quien acompañó a Derek Rosa al baño, sí. ¿Y dejaste tu cuerpo con la cámara de vídeo de advertencia activada? Sí. Bueno, voy a cambiar al vídeo BWC del detective Aloy y reanudar el vídeo desde donde termina en 0,57 y 53 segundos. ¿Vas a cambiar el vídeo? Sí. Fue el control admitido como evidente. Creo que ambos era juez. Están en el mismo VSV, sí, la misma exhibición. Están en el mismo USB, sí, señor juez. Bueno, gracias. Todavía están en el anexo 2, solo para confirmarlo. Gracias. Cada fin de semana. Sí, dilo. Sí. Bueno, y juez, solo para mayor claridad del expediente, esto como dije es el VCW del detective Aloige y estamos, lo seguirá, y estamos a 0257 y 52 minutos. Escucha que fue y le siguió interrogando, que luego lo dice Rielo. No perdáis ni un minuto de esto, ¿eh? Mira aquí, yo lo tiraré. Y de hecho, antes de continuar, la mujer en la sala de entrevistas, ¿quién es? Pero escucha una cosa, que la acompañase a hacer pis. Sí, pero hay, claro, totalmente, ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! ¡Tonto! Solo había 2 personas en la sala, ¿vale? Venga. Y ahora le pregunta a Bor, porque claro, como le pilló Rielo con el carrito del helado, pues ahora tiene que decir que había una mujer. ¿Quién es? Esa es una fiscal estatal adjunta, Rachel Morales, y ella está ahí mismo, en la sala del tribunal. Sí, ella alguna vez participó en el interrogatorio. Oye, al juez le interesa muchísimo, ¿eh? El juez, yo creo que se está limando las uñas, ¿eh? Al juez le interesa mogollón lo que están hablando. Mirad su lenguaje. No. ¿Alguna vez en el interrogatorio de Derek Morales? No. Los detectives trabajan y tienen relaciones con los fiscales estatales cuando investigan casos. Todo el tiempo. Sí, los fiscales estatales suelen responder a escenas del homicidio, sí. ¿Hubo algo inusual en la señorita Morales Guillis estuviera presente y ayudando a los detectives? No. Si tenía alguna pregunta para ella sobre órdenes de allanamiento o procedimientos legales, era ella la persona a la que hablaría, ella sería la indicada, sí. ¿Vale? Sería con el juez. Una fiscal no puede hacer órdenes de allanamiento ni ninguna tontería de esas, ¿vale? Sería el juez. Pero escuchar una cosa, ella
en el interrogatorio, que nos lo sabemos todos de memoria, acordaros que ella no se presenta como nadie, ¿vale? No la presenta como nadie, ¿vale? Ese policía que está al lado del niño no lo deja mirar, qué fastidio. A ver, dice, sí, entendimos que tenemos un vídeo de esa interacción. Además de estar sentados en la esquina tomando notas, ¿tiene ella alguna participación? Ninguna en absoluto. Bueno, ¿y qué hace allí? ¿Qué hace allí? Porque a Rielo se la queréis colar. No se la colasteis y a nosotros tampoco. No se la colasteis. No se la colasteis. ¿Alguna vez le dices o le aconsejas al acusado que ella es abogada? Yo no lo hubiera hecho. No. Bueno, pero le hubieras dicho que es una fiscal que le va a subir a primer grado, ¿no? Porque es Rachel la que le sube a primer grado, es la que lleva... Porque ahora eres tú, Worth, pero tú antes no te conocías ni Peter que pasaba por la puerta. Era Rachel la número 1, ahora es la número 3, la 3, porque antes que ella está Hogan, que ella solo ya sirve para hacer fotocopias y poner vídeos. Ah, y ir corriendo detrás del juez cuando se va, que no sé si lo habéis visto. ¿Y Derek Rosa alguna vez tiene alguna comunicación con Rachel Morales, Guillis? No. Pero ella tendría que decir, yo soy la fiscal. Y todo lo que digas en contra lo voy a ir apuntando. ¿Por qué lo que hiciste es que no se viera? ¿Por qué él, bajo juramento, dice que había 2 personas en el interrogatorio y solo habla de Rachel cuando el 15 de diciembre del 2023, en aquella audiencia, le dice que quién es esa mujer que está al lado y dice, esa soy yo? ¿Os acordáis, verdad? Bueno. Entonces voy a continuar en el 0258 y 00 segundos. ¡Aquí arriba! Ojalá todos los momentos. Uy, nos meten anuncios. Espera un momento. Baja, tío. Yolaida, hola, ¿qué tal? Azul, ¿por qué? Con crear apuestas de Betfair, cuando Figo. creas tu propia apuesta, creas tu propia suerte. Y tomarlos. Bueno, voy a seguir adelante. Venga conmigo. Oye, este ¿sabes quién es? Es el Caprichos. ¿Os acordáis del cabo Caprichos de la audiencia del 12 de octubre? Es él. ¡Joroba! Y yo decía, ¿cómo me acuerdo? ¿Ves que llevo un uniforme diferente? Hola, Soli, ¿qué tal? ¿Cómo besito, cariño? Oye, escucha, ¿qué es el cabo Caprichos de la Metro Web? Yo digo, ¿cómo me suena? Pero bueno, a mí casi todos me parecen iguales. Pero, ¿sabéis? Yo creo que sí. ¿Vosotros qué opináis? Señor, hay una cosa aquí. Sí, efectivamente, fui al baño y justo estaba discutiendo eso. Iba a decir algo muy rápido. Le preguntaré a Mel qué opina al respecto para... No estoy seguro de que eso agregue nada al... Si todos estamos de acuerdo. Pues estamos, voy a hacer... Bueno, gracias. La del baño fue la que le dijo, pide un abogado. Espera. La señorita, preguntaré a Mel qué opina al respecto, pero no estoy seguro de eso. Agregue nada. Sí, todos estamos de acuerdo. Entonces eso voy a hacer. Bueno, gracias. Juana, que es el cabo Caprichos. Claro que sí, claro. Yo es que digo, me suena mogollón, pero...
Está lejos, pero yo creo que se lee. ¿Sería la señorita Mel la que le dijo, chico, pide un abogado? Pero si estaba en los al lado. A lo mejor se le dio en un papel y por eso le dice que tienes ahí. Espera, pero le dice que tiene ahí. Espera. Espera, a ver. Señor, hay una cosa aquí. Llevaba un papel en la mano. ¿Pensáis que es así? Sí, efectivamente, fui al baño y justo estaba discutiendo eso. Iba a decir algo muy rápido. Le preguntaré a Mel qué opina al respecto, pero no estoy seguro de qué es eso. ¿Qué llevaba en la mano? ¿Llevaría algo en la mano? ¿Llevaría un papel y que el papel le diría pide un abogado? Esa mujer. La señorita Mel. Pregunto, ¿eh? Yes, we're all in agreement, Judge, so I'm going to do that. Okay, thank you. Pobrecito, qué pena. No, Raquelita no, la señora que estaba en el baño. O sea, había una señora que debe de estar haciendo los baños, o no sé si es de limpieza, o es una oficial. Cody, vale ya. Qué pena, ¿verdad? Qué lástima. Pobrecito. Okay, I'm going to turn back on the audio at 02. Está bien, voy a volver a activar el audio, 2:59, 46 segundos. Ahora gira a la izquierda. Te dejaremos lavarte y hacer el tiempo. Bueno, no, directo, derecho. Ah, claro, sí, lo lamento, derecho. Quedaros con esto, que luego Rielo va a hablar de ello, ¿vale? Es el andando con las chanclas, ¿lo oís? Ahora puedes girar a la izquierda. Bien, gira la cabeza a la izquierda y a la derecha en esta habitación aquí mismo. ¿Por qué fuera seguía a acompañarle a hacer pipí? Un detective con tantos años de experiencia, habiendo súbditos y policías que le pueden hacer. ¿No se extraña? Hola, María Elena, cariño. Estamos en Vitoria, claro que sí. Porque no sabes que van a recusar al juez, que al final lo va a recusar el día 7 de enero. Oh, disculpe. Una cosa, dijiste que estabas en línea, ¿verdad? ¿Qué tipo de concierto tienes? ¿Juegas o tienes ordenador? ¿Juego? Tengo una Xbox en mi sala de estar, tengo una Switch en mi habitación, tengo un laptop, debe ser. ¿A qué tipo de juego juegas? Ya veremos si debo jugar. Él juega al Fortnite.
¿Cuál es tu juego o simplemente tu árbol de valores? ¿Cómo se llama? Árbol de shock, árbol de stock. ¿Por qué elegiste eso? ¿Puedes deletrearlo para mí? Sí. S-T-O-C-K. Pero vamos a ver, si tú lo que estás demostrando es que Derek sabía hacer las cosas, mis hijos eran bien pequeños y jugaban a pedirse de tal y hacían, ¿no os acordáis de vuestros hijos que eran más pequeños, los que tengáis hijos de la edad de los míos, que hacían como para que les dieran vidas, cogían el mando de la Xbox y yo decía, de la Play, y decía, pero ¿cómo es posible que os acordéis de todo lo que teníais que hacer, que hacían flechas, no sé qué, más, menos, no sé qué, bum, 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 y hacía un momento? Es que, no, o sea, no, si tú lo que quieres demostrar es que Derek tal, para que no te quiten esto, va a ser que no. Está bien. Mirna, a que tú también tienes hijos así y que hacían para poderse jugar vidas gratis. Hombre, yo me acuerdo de aquello que yo decía, vamos a ver, las divisiones, no se os da mejor esto que las divisiones, por favor, o las matemáticas. Mira, lo vamos a ver. El día 7 va a apelación, ya lo ha dicho Rielo. Que por eso a mí me tenía confundida de lo de la apelación, porque tenía 48 horas, pero como ha sido festivo y ha pasado no sé qué con el ordenador y tal, le han dado hasta el día 7, lo tiene que presentar. Sí, tal cual, Isa. Password, es verdad, Mirna, password se llamaban. Sí. Es verdad, es verdad. Otros 9, bueno, 0, bueno, aquí es todo. Comienza 3 años, 1990, sí, bueno. ¿Veis? Cómo no nada más llegar no pide un abogado, sino que hablan de todo esto, efecto Mandela, acordaros del efecto Mandela. Yo lo que no sé es porque Isabel no pide, yo hubiera pedido una ley de alejamiento sobre toda esta gente. Yo sí, yo lo hubiera hecho. A lo mejor no está para eso, ¿sabes? Para preguntarlo, ni si sabe de quién hablan o no hablan y tal y cual, porque yo creo que allá la tienen como muy para que no se entere de las cosas. Pero yo te digo una cosa, que si lo supiera yo creo que yo hubiera pedido la ley de alejamiento, pero es que eso lo tiene que hacer su abogado, ¿eh? El abogado este que tiene lo tenía que haber pedido ya para que esa tiparraca y todas las tiparracas, la Eliana, la que tenía que estar aquí también, que dijo, yo maté a Irina García en un TikTok, ¿os acordáis que lo dijo? ¿Os acordáis, no? La que estaba allí, la fiscal Rachel Morales Guillis, la Raquelita, la que ya la llamo yo Raquelita, Ita. ¿Llamases a alguien más que no fuera tu amigo? No está bien. ¿Publicaste algo en las redes sociales? No. Ah, pues si dice que le mando un WhatsApp a todo el mundo y hablo con todo el mundo. ¿Veis cómo no? Bueno, ¿tienes redes sociales? Tengo Discord. ¿Ves? No tiene redes sociales. Tiene Discord. Discord no es una red social. Discord es una... Claro. La Liana dijo que ella había matado a Irina García. Lo dijo en un TikTok. No sé por dónde tengo el vídeo y si no, buscarlo. Y si alguien la tiene, que me lo pase y lo ponemos. Hombre, que lo dijo ella. Yo maté a Irina García. Bueno, pues si tú la mataste, pues ya sabes. Creo que fue la Liana, ¿no? Tiene Discord. Discord no es una red social, es un tipo WhatsApp donde hablan los chicos para jugar para los videojuegos. Rachel, por eso me fondo con Raquel con razón. Sí, es que Rachel y Raquel es lo mismo. Rachel y Raquel es lo mismo. Rachel, Raquel. Le habrá puesto Rachel, a lo mejor se llama Raquel y ya dice que se llama Rachel. O se llamará Rachel. Ya sabéis que allí ponen nombres así y tal. Eso es como una cosa de videojuegos, ¿verdad? ¿Qué es Discord? Es como WhatsApp. ¿WhatsApp? Bueno, pero él lo tiene. O sea, él te está diciendo que tiene Discord. Ya está, punto y pelota.
Y ahora, ¿cómo se mastica el cuento del vídeo que pasó a los amigos por las redes? Claro, efectivamente. Eso es Discord. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu nombre de usuario allí? Him. Está bien. Bueno, para siempre, forever. Bueno, ¿tienes Instagram? No. No. ¿Tienes WhatsApp? Sí. No, sí tiene WhatsApp, pero sí tiene. Pues dice que WhatsApp tiene. Bueno. ¿Y no tienes Facebook, verdad? Tengo Facebook. Bueno, Facebook, aunque no lo uso. Lo dejo para mí. Ok, ¿cuál es tu nombre de pantalla en Facebook? Yo uso mi nombre. ¿Su nombre? Sí. ¿Todo recto? Sí. ¿No hay espacio? Espacio, Derek. Derek. ¿Os dais cuenta cómo él le quiere confundir? ¿Habéis visto cómo dice Drake y dice, lo siento, Derek, espacio rosa? ¿Veis? Bueno, pero nada intermedio, solo un espacio. Bueno. ¿Cuántos años tiene tu número 13? ¿Qué clasificación hay en Sudáfrica? Octavo grado. Octavo grado, sí, bueno, le dijiste algo a la policía cuando llegó. ¿Pensabas que ibas a preguntarle por mi hermana? ¿Preguntaste por tu hermana? Dijeron quién estaba allí. Dije mi hermana. ¿Dijiste algo más? Entonces estabas a punto de decirme el por qué. ¿Por qué lloraste, tu madre? ¿Tengo que decir que no? O sea, ¿por qué la mataste? No, porque lloraste. ¿Tengo que decirlo? Sí. Sácalo de tu pecho. ¿Tengo que decirlo? ¿Por qué? Primero dice que no tiene huevo y luego dice que sí. Se está autocontradiciendo totalmente. Dice, sí, sácalo de tu pecho. Escuchar, quedaros con esto, que luego Rielo le va a atacar con lo de sácalo de tu pecho. Quedaros con eso. Absolutamente. Bueno, en este punto, ¿quieres un abogado? Nosotros no podemos, no, escuchar solo para que lo entiendas. Bueno, usted los ha mencionado o nos ha preguntado si debe esperar a un abogado. No estamos aquí para aconsejarle sobre si debe hablar con un abogado o no. O sea, le da la chapa. Intenta convencer, ¿os dais cuenta? Esta decisión es tuya. Bueno, pero si usted está solicitando un abogado en este momento, no podremos entrevistarlo más. ¿Tú entiendes? Tenemos que detener la entrevista. ¿Quieres que paremos la entrevista? Sí. Bueno. Son las 3:05, está bien. Vale. Bueno, ahora nos vamos aquí a ver qué ha salido ahora. Esperar un segundo. Esperar un momentito. Creo que es esta, que está en pantalla. Vale. Now, when you were with Jose Rosa, did he ever Ahí, esperar. Ah. Ahora nos lo ponen desordenado y luego nos lo pondrán todo junto. Ahí. Ahora, cuando estabas con José Rosa, ¿alguna vez te pidió que estuvieras presente, cuando la policía hablar con su hijo Derek Rosa? ¿Alguna vez te preguntó eso? No.
¿Alguien en la escena se acercó a usted y le dijo, detective Losegui, quiero estar presente cuando los detectives interrogan a Derek Rosa? ¿Alguien le hizo eso? No. ¿Estaban en shock probablemente? Porque todo el mundo decía que lo había hecho Derek, sin una prueba, que hasta pidieron clemencia al juez. A lo mejor estaban en shock, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo dirías que pasaste en Amelia Hawk antes de regresar a la estación? Fue bastante rápido. Tal vez después de tomarle declaración al señor Rosa, poco después me fui y me llevaron a la estación. 10 minutos duró la entrevista de este señor con José Rosa. 10 minutos, ¿vale? Y señor Rosa, para que quede claro, después de hablar con José Rosa, ¿usted salió para la estación? Sí. Bueno, pero ¿no es el detective a cargo del caso? Yo creo que debería de haber estado en la escena, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, ¿por qué no entrevistaste a Derek Rosa en el vehículo policial? Porque quería asegurarme de que entendiera todos sus derechos y quería que estuviera en un lugar como el Departamento de Policía, donde tenemos una oficina, que es un mejor entorno para que él se concentre y entienda todo lo que le digo. Escucha la cosa, qué cara, que escuchar una cosa, mirar qué cara de qué bueno soy, no le interrogo allí, porque sabes que si le interrogan allí te comes un colín, ¿vale? Lo mismo que te vas a comer aquí, pero bueno. Efectivamente, Mirna. Pero escucha, espérate ahora con Rielo, vais a flipar. Yo por lo que sé que ha estado diciendo por la traducción. Ahora veremos el lenguaje no verbal. Le informa sus derechos y todo, a que simplemente un ambiente pacífico allí. ¡Jo, qué bueno eras! Mirar lo que acaba de decir y lo que acaba de hacer. Se ha tapado con la mano la boca, y eso en el lenguaje de la mentira, cuando vosotros hacéis el lenguaje no verbal y de la mentira, el taparte la cara cuando estás hablando y cuando haces así con las manos y te lo tapas, es que estás mintiendo, ¿vale? Si no harías así. A no ser yo que hago así porque me muerdo el dedo, porque tengo esa costumbre. Yo no creo que se me esté mordiendo el dedo, ¿vale? Cuando alguien está hablando y se tapa la boca con el dedo, significa que está mintiendo en el lenguaje no verbal, ¿vale? Y se hace así con la mano. Escuchar, hace así. Se quiere, sabe que está mintiendo. Sabe que lo que le está diciendo no es cierto, que lo está haciendo para que esté en un sitio agradable y tal y cual. Sabe que no es cierto. ¿Sabe que si hubiera entrevistado en el vehículo policial es posible que hubiera habido distracciones a su alrededor? Sí. Ah, porque su padre lo hubiera visto. Porque su padre le hubiera visto que le están diciendo y le han dicho que no. Bueno. Y es típico que los sujetos sean transportados desde la escena de un crimen a la estación para un interrogatorio formal. Sí. Pues no tienen sala de interrogatorios, ahí es donde comen el desayuno, ¿eh? Es la habitación donde la gente se pone a desayunar. Entonces no había, solo quiero entender que no había nada diferente e inusual. Durante los detectives trajeron a Derek Rosa a la estación para interrogarla. Esa es la política y el procedimiento de procedimientos generales. Ese es el procedimiento que seguimos. Bueno, ahora,
¿Se enteró usted durante el curso de su investigación de que había una cámara de advertencia corporal capturando a Derek Rosa en el asiento trasero del vehículo policial del oficial Gutiérrez? Sí. Ahora, según su entender, ¿alguien acosó, molestó o intentó intimidar a Derek Rosa mientras estaba dentro del vehículo policial del oficial Gutiérrez? No, bueno, a su entender. No puedes poner la mano en el fuego, ¿vale? A tu entender. Es que vaya pregunta, a tu entender, ¿usted cree o usted cree a su entender? Hombre. ¿Algún detective de homicidios o cualquier otra persona intentó interrogar a Derek Rosa antes de que usted y el detective González en la estación? No. Según su conocimiento, basado en su conocimiento de la investigación, fue capturado en vídeo el momento que Derek Rosa estuvo en el asiento trasero del vehículo policial del oficial Gutiérrez hasta el momento que llegó a la celda de detención de la estación policial. Sí, se lo acabas de preguntar 2 veces. Bueno, hablemos un poco sobre la estación en sí. ¿Puede descubrir la estación del Parlamento de Policía de Hialeah? Es un edificio de 3 pisos. La unidad de homicidios está ubicada en el 2º piso. Tiene la sección juvenil en un extremo, incluye la sección de delitos contra la propiedad y luego la de homicidios. La sección de menores tiene una celda anexa donde se ubica la mayoría de los menores. Hola, Eleni. Un besito. Sabes que es un pasillo largo, tiene baño, fuente de agua y todo. Entonces, la noche en que el oficial Gutiérrez llevó a Derek Rosa a la celda de detención, ¿tenía acceso a un baño? Sí, hay un baño allí. Ahora, con respecto a cualquier solicitud que Derek Rosa pudiera haberle hecho, ¿qué me estás diciendo? Si el niño en ese momento no tenía ganas de hacer pipí y lo dijo cuando le estaban haciendo el interrogatorio, ¿qué estás tramando, Jonathan? Si es que no, si es que no. ¿Sabía usted que Derek Rosa pidió alguna comida antes del interrogatorio? No. ¿Sabía que Derek Rosa pidió agua antes del interrogatorio? No. Que usted sepa, Derek Rosa le pidió a la policía de Hialeah algo que no le fue proporcionado. No. Finalmente se reunió con Derek Rosa y ya lo identificó aquí en la corte. ¿Cómo fue que tuviste tu primer contacto físico con Derek Rosa? Creo que hice contacto físico en el pasillo del 2º piso y luego lo seguí. En realidad no sé si fui primero con el oficial de patrulla que lo escoltaba o viceversa. Ah, claro, porque en el vídeo no sale. ¿Lo seguí? ¿No te acuerdas? Porque en el vídeo solo sale que dice pasa para allá, pero no sale, por eso no te acuerdas. Porque tú lo que has estado viendo el vídeo. Porque te levantaron. Ahora veréis con lo de Rielo. Vais a flipar con lo de Rielo. Y me senté en una sala de entrevistas. Es una oficina que tiene un escritorio, tiene como 4 sillas, no tiene un escritorio, tiene una mesa redonda donde os ponéis a comer y a desayunar. O sea, y es que yo no he visto una cosa tan cutre, de verdad, como la sala de donde está Richard. Yo creo que la han puesto en la peor sala de todo el edificio. Mira que es grande el edificio, y mira qué mini sala tienen, que tienen que estar así. Que tiene 4 sillas cómodas.
Tiene una mesa redonda en el centro. Yo diría que la habitación mide 9 por 10, así que tiene un buen tamaño. Ah, pues mira, más de donde vive Derek Rosa durante más de 2 años. Mira por dónde. Era más grande la oficina que donde vive Derek durante Derek Rosa, ¿vale? Durante 2 años. Que vive en un zulo, de 2x2, donde aparcas el coche. Ahora volviendo a la estación, es una oficina. Es una oficina. Escuchar es una oficina, no es una sala de interrogatorios, ¿vale? Ahora, volviendo a la estación en sí. Hay emblemas, señales, escudos por toda la estación que muestran a las personas que están dentro, que de hecho es una estación de policía. Tan pronto como ingresas al complejo, cuya dirección es 555 East 8 Avenue en Hialeah, en el frente del edificio dice Departamento de Policía de Hialeah y hay una placa grande dorada que dice policía. ¿Qué vestían ustedes del detective cuando hablaron con Derek Rosa? Yo llevaba una camisa, pantalones, ¿verdad? Entonces sería justo hablar de vestimenta profesional. Sí, vestimenta profesional. No, lo seguí. Llevabas una camisa y un pantalón. Punto. No es una vestimenta profesional, no ibas vestido de policía. Eso es lo que suelen vestir los detectives que trabajan en crímenes, la ropa de su casa. Importante, sí, al menos cuando están en servicio, sí. Ahora, el oficial Water, ¿dónde describe cómo estaba vestido? Uniforme de policía. Entonces, cuando dices uniforme de policía, placa, insignia, cosas de esa naturaleza, parches que dicen policía de Hialeah, insignia visible en su camisa, el cinturón de pistola, vestido como un oficial de policía uniformado. Ahora, ¿estás usando tu arma de fuego autorizada? Sí. ¿Dónde estaba eso en tu cuerpo? Creo que en mi lado derecho. Bueno, ¿estaba enfundado? Sí. ¿Alguna vez sacaste tu arma de fuego policial de la funda? No. ¿El detective González alguna vez sacó su arma de fuego policial en su funda? Bueno, lo llevabais dentro, ¿no? 2. ¿Alguna vez usted o alguien le mostró armas de fuego o armas a Derek Rosa durante el tiempo que estuvo con él? No, cuando estábamos con ellos estábamos sentados en una mesa. A ver, Elosegui, tú te levantaste, le acompañaste al baño, el otro le dijo que pasara. Derek Rosa vio esas armas que llevabais. No mientas que te habrán hecho juramento, digo yo. Que me dices que estabais sentados en una mesa y no le acompañaste al baño, no te vio pasar, no te pusiste de pie, no se puso de pie González, pero si tenemos la foto, pero si es que tenemos que encima tenemos el interrogatorio que lo filtró la fiscalía para decir que Derek era malo, malísimo y un criminal. Hombre, por favor, Elosegui, por favor, que tenemos un coeficiente intelectual normalito, que no tenemos un IQ de menos 300, como algunos. Estábamos sentados en la mesa opuesta y en realidad la mesa era más alta que nuestra cintura, así que las armas de fuego están fuera de la vista. Cuando el oficial Gutiérrez te trajo Derek Rosa, ¿llevaba esposas? Venga, di que sí. No recuerdo ese momento. ¡Hala! Ya está, con la amnesia. No recuerda ese momento, chicos. No recuerda ese momento. No lo recuerda. No lo recuerda. No lo recuerda.
Venga, vamos para allá. Todo lo que puedo decirte es que cuando los metimos en la habitación y todo eso, no estaba esposado. Claro, porque lo esposasteis fuera. Pero llevaba esposas, ¿no? Creo que se la quitaron a petición nuestra o algo así, pero durante nuestra entrevista no estaba esposado. ¿Y por qué era importante asegurarse de que no llevara esposas mientras lo entrevistaban? Porque quería que se sintiera cómodo. Yo quería que él revisara el papeleo. Sí, se llama Alzheimer en los ejes, efectivamente. Pero que no te hagas que eras el santo Pajares que mataba los huevos a pares. Se comía el santo Pajares que se comía los huevos a pares, por favor. Que tú, porque no puedes meter a un detenido con las esposas a un niño de 13 años. Y te estás haciendo como, es que yo era abuelo buenísimo, por favor, ¿cómo voy a meter al niño allí? Si yo lo que quería era que se sintiera súper cómodo, por favor. O sea, por favor, hombre, que no somos tontos. Dice, necesitaba sus manos para agarrar el papeleo, para leer, y justo en ese momento él lo representaba una amenaza, así que no ve ninguna necesidad de esposarlo. 13 años. Los brazos como los espaguetis. O sea, vamos a ver, por favor, un poquito de por favor. Oye, voy a bajarme aquí. Ahí. Déjame preguntarte antes de hablar con Derek Rosa. ¿Lo amenazaste? No, te lo voy a decir. Sí, lo amenacé. Madre mía, santo Eliseo, incapaz totalmente. Baja Modesto que sube los Segui. Por Dios, santo los Segui. Hombre. ¿Lo amenazaste? No, te va a decir que sí. ¿Le aplicaste expresión? No, aplicar presión, no. Sácate del pecho, no solo expresión. Sácate del pecho, no, eso no es presión. Sácatelo del pecho. No. ¿Le hiciste promesas? No. La promesa. Hay una serie que se llama La Promesa de España. ¿Lo acusaste de ser un asesino o algo así? No. Solo le dije que había matado a su madre. ¿Vale? ¡Callaros! Mira, me están dando una cara de la noche. Cody, esperad un segundo. No. ¿Fue importante para usted tratar de construir una relación con él? Sí. Pero mirar qué cara de santo Pajares. Sí. Ese lenguaje no verbal, de verdad. Verlo luego otra vez y veis ese lenguaje no verbal. Y cuando digo rapport es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es su objetivo propósito cuando habla con Derek Rosa sobre lo que había haber sucedido? Bueno, lo primero que quiero hacer es asegurarme de que no haya ninguna duda de que él entiende sus derechos. Miradla antes de que siquiera comience a explicar lo que sucedió. Va a ser que no. ¿Por qué no se lo repetiste tanto como preguntarle de qué color era su móvil? ¿Azul? Ah, es azul, sí, es azul. Ah, es azul. Ah, pues no sabía yo que era azul. Ah, pues sí, es azul, ¿eh? Sí, yo también. Pues imagínate cuál. Yo supongo que sería la que le pasó Muay este.
Entonces me aseguro de que lo comprenda completamente y si tiene alguna pregunta puede seguir adelante y sentirse libre de preguntar lo que sea. Eso es principal. En cuanto a cuando agita su Miranda y proporciona la declaración libre voluntariamente, quiero que diga la verdad. Eso es lo que quiero conseguir. La verdad, saliendo de su boca. No lo estoy llevando a ninguna parte ni nada. No, que va. Hiciste todo lo contrario a lo que estás diciendo. Hiciste todo lo contrario a lo que estás diciendo. Totalmente. Hiciste todo lo contrario a lo que estás diciendo. Totalmente. Simplemente déjalo comunicarse y contarme lo que pasó y luego hazle preguntas. Mirar lo que hace otra vez. Miento. Si es que el lenguaje no verbal no miente. Cuando usted habló con él, diría que le estaba hablando suavemente, con suavidad o en voz alta. Cuénteme sobre su tono de voz. Era una conversación que estábamos teniendo como dos personas hablando. Vamos a ver, que lo seguí, por Dios, Dios mío. Voy a seguir que si no, no vamos a terminar nunca. Estuve muy tranquilo con él. Ambos nos comunicábamos y tú y yo estuviéramos hablando. Sí, como si nos estuviéramos tomando una copita, estábamos hablando tranquilamente. Si es que no puedo parar, es que no puedo parar de parar. Si es que de verdad, en serio, ¿eh? Eso es básicamente todo. ¿Y qué hay de tu compañero González? ¿Cuál era su tono de voz cuando hablaba con Derek? Muy lento. Y de hecho él hizo la mayor parte de la entrevista y él estaba muy tranquilo y le hizo preguntas y le dio un masaje y le dijo, chaval, tranquilo, que no pasa nada, que te vamos a llevar a casa con tu abuelita. ¿Pero qué me estás contando? Y le hizo preguntas precisas que el señor Rosa entendió y respondió. Mirar otra vez la boca. Mirar otra vez la boca. Mirar dónde tiene la mano. ¿Parecía estar herido físicamente? No. ¿Parecía tener algún problema de salud obvio? No. ¿Alguna vez se quejó contigo de sentirse incómodo o algo así? No. ¿Alguna vez a lo largo de su carrera ha intentado entrevistar a individuos que parecieran ser psicóticos, alucinantes, delirantes o algo por el estilo? Sí. Entonces, después de haber tenido esa experiencia, ¿hubo alguna señal por parte de Derek Rosa de que estaba experimentando síntomas de alucinaciones, delirios o algo así? Vamos a ver, Boris, que Derek, o sea, es que no lo entienden, tío, es que no puede ser, no lo entienden. Como no lo entienden, son como una caja vacía. O sea, su cerebro es una caja vacía. Sí, Andrea, el Osegui no camina, levita de lo santo que es. Efectivamente, Andrea. Delirios o algo así. Efectivamente, la estación de policía se llama el Paraíso Celestial. Sí, dan masajes y todo, sí. Y hacen zen, hacen yoga y todo para relajarte, ta. Y cuando te reúnes con él, ¿estabas buscando este tipo de señales? Sí. Para evaluar cómo está mental y físicamente. Cuidado, que viene el psicólogo, que viene el perito
judicial en psicología forense. Cuidado, que es un título que cuesta sacarlo, que yo lo tengo. Y te deja estudiar mucho, te deja estudiar mucho. Esto no es de tal. Te deja estudiar muchísimo. Pero escucha una cosa. Físicamente, cuidado, que va aquí el perito judicial en psicología forense. Venga, vamos para allá. Yo busco ciertas cosas, por ejemplo, como se siente en la silla con la espalda recta. Él no está desplomado, no parece cansado. Él está concentrado en lo que se le pide, contacto visual. El Osegui, ¿qué estás describiendo? Sentarse derecho en la silla. Y busqué todas estas cosas, dificultad para hablar, cualquier habilidad motora, impedimento, cualquier cosa, y nada de eso estaba presente en él. Claro, porque el niño tiene una condición, que es la condición de autismo. Se estaba haciendo caso, quería agradar, decía todo lo que tú querías que lo hiciera y todo lo que los demás le dijeron que hiciera. ¿Y qué pasa con su lenguaje corporal? ¿Dirías que su lenguaje corporal era de un chico normal de 13 años? Sí. ¿Estaba él haciendo un gesto apropiado con sus manos? Sí. Pero si las manos las tenía aquí abajo, solo las sacó para hacer así, ¿Y lo seguí? El niño tenía las manos debajo de la mesa. ¿Qué ganas tenía yo que haberlas visto? O sea, él también tiene rayos X para la madera. Escuchar, que veía las manos de Derek Rosa debajo de la mesa. Cuidado, cuidado con eso. ¿Y qué tal su contacto visual? ¿Estaba él haciendo contacto visual contigo cuando era apropiado? Sí, claro, evidentemente. ¿No era un chulito de playa? Claro. Por la condición que tiene, probablemente. Hacer contacto visual. Porque te tiene que entender lo que tú estás diciendo. ¿Estaba haciendo contacto visual con el detective González cuando era apropiado? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, es que son preguntas estúpidas. Esto es para rellenar. ¿Hubo algún en sus gestos que le sugiera que podía tener algunos déficits o problemas que le preocuparan? No. Pero si no lo entiende. Si ahora le va a preguntar Rielo lo del TDAH y sabe lo que dice, que no sabe lo que es eso. Efectivamente, para decir lo de que tiene aquí, lo de si tienes aquí mancha de líquido rojo, quizás sí, y cuando lo del cuchillo que dijo que era así de grande, y cuando firmó, punto. Mientras tanto, ese lenguaje no verbal yo no sé dónde se lo ha sacado él. Pero bueno, aquí, como es aquí, pues eso, el lector liendres, que de todo hable, de nada entiende. Así. Y mencionaste antes que él se dio cuenta de que estaba sentado derecho y despierto. El hecho de que fuera tarde en la noche, porque no dijiste simplemente, oye Derek, te vamos a acostar y hablaremos contigo en 12 horas. ¿Por qué no hiciste algo así? Porque no vi ninguna indicación de que estuviera cansado ni nada. O sea, ¿tú te crees que tú estás diciendo que le ha dado 46 puñaladas a su madre? Que se ha levantado a las 7:30, no, a las 7:20 de la mañana ya estaba en el colegio. Cuidado, cuidado. Se acostó a las 10, a las 11 ya estaba cometiendo el hecho. 46, para allá, para acá, todos esos pasillos recorridos para arriba, para abajo. ¿No viste que estaba cansado? Anda. Porque probablemente él no lo hizo. Probable no, que él no lo hizo. ¿Por qué él no lo hizo? Se estaba comunicando bien, él estaba hablando, estaba completamente despierto por completo, y él nunca me dijo que estaba cansado o que necesitaba descansar, porque si yo habría seguido adelante, me hubiera asegurado que descansara un poco antes de la pregunta. No lo va a hacer.
Un niño con esa condición no lo va a hacer. Pero tú, como eres tonto, es que no puede ser, no puede ser. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! ¿Veis, no? Venga, seguimos. Bien, entonces comencemos con las presentaciones. Derek Rosa les indicó a todos que lo estaba haciendo bien inicialmente, sí. Y creo que es una cita directa. Cuando le preguntaron cómo estaba, dijo que estaba bien. Sí, fuiste récord. Que es que ya hemos hablado de la condición. En algún momento de la entrevista me dice que lo estoy haciendo mal o que necesito ayuda, algo así. No, en absoluto. Qué susto se ha dado el Bor. ¿Qué pensaba? ¿Que era un tiro o algo de eso? Hablando de tiros. Hablando de tiros. ¿Por qué nadie habla del tiro de... Bueno, supongo que hablarán. ¿Por qué nadie habla del tiro que tiene en la cama, arriba de la cama de Irina, el tiro de bala y el casquillo que estaba en el suelo? ¿Dónde se quedó aquello? ¿Dónde está el casquillo? Pues si había un casquillo, le hicieron la prueba de pólvora a alguien. Por ejemplo, si se la hacen a Derek Rosa, se la tendrían que hacer también a otras personas, ¿no? ¿Alguna vez te detiene durante la entrevista para pedirte que vayas al baño? Sí, lo hace. Aparte de su petición de usar el baño, ¿le hizo alguna otra petición durante la entrevista que no fue cumplida? No. Si el pobre no pidió nada, por no pidió ni agua. Y tú hace un rato estabas diciendo, que es que esto ya lo he hablado, pero como este es muy repetitivo. Jonathan, que esto ya se lo has preguntado y que fue al baño. No creo que sea el mismo corte. Y cuando él pidió usar el baño, ¿lo llevaste inmediatamente al baño? Sí. Lo acompañé personalmente al baño y quedó captado por mi cámara corporal. Bueno. Oye, y vuelvo a preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo lleva él? Teniendo la gente, ¿no? Sus vasallos. Entonces, cuando Derek Rosa está sentado en la silla, ¿parece estar físicamente cómodo? Sí. Bueno, sí, bueno, estaba como si estuviera en los charlones, o sea, estaba súper cómodo, o sea, cómodo no, o sea, estas son preguntas sin respuesta, os lo digo en serio. ¿Notaste que había algo de sangre en sus manos? Sí, lo hice. Y durante la entrevista, de hecho, indicó que tenía sangre en las manos, en la camisa. Sí. De hecho, levantó la mano en señal de gesto hacia la sangre. Primero, nadie vio líquido rojo en sus manos. Si hubo en un momento dado fue porque la del 911 le dijo agarra el cuchillo y cámbialo de sitio, de ahí el ADN del cuchillo. Y tantas cosas que hemos hablado y hablado y hablado. ¿Fue el detective González el primer detective en leerle el formulario Miranda a Derek Rosa? Sí. O sea, que esto no es el corte el otro, es que este está hablando todo el rato de que le fue a llevar el baño.
Ahora, cuando el detective González leyó el formulario, ¿lo leyó de arriba a abajo sin pausa? Completamente, su totalidad. Miente. ¿Y Rielo? ¿Le va a decir? Que diga la verdad. Bueno, derechos individuales que tiene una viñeta al lado y el nombre Derek. Revisa cada bala individualmente. Eso depende. El detective González leyó todos los derechos. Cuando Derek recibió el formulario, se lo entregué a Derek para que pudiera leerlo personalmente. Ahora le pedí que lo leyera en voz alta y me preguntó, de hecho, ¿lo leo en voz alta? Y le dije, sí, adelante, que lo lea en voz alta. En primer lugar, eso me dice que sabe leer. Sabe leer, pero no entiende lo que está leyendo. Sí, Andrea, efectivamente, todo lo que has dicho, cariño. No hay ninguna duda al respecto. Entonces él lee cada sección y si entiende esa sección, le indiqué que solo siga adelante y ponga sus iniciales. En el formulario en ese momento me dice que no tiene iniciales. Ya sabe, escribo mi nombre, así que le dije que siga adelante y escriba su nombre. Pero si él te dice que no tienes iniciales, ¿cómo le vas a decir que escriba su nombre? Si no sabe lo que es una inicial. Dios mío. Entonces, después de cada sección, le confirmo que la entiende y luego le pido que escriba su nombre junto a la viñeta y así sucesivamente hasta completarlo en su totalidad. Y luego le hice leer la declaración final donde acepta renunciar a la presencia de un abogado para dar una declaración. Vamos a ver, Elosegui. Que el niño lea no significa que comprenda lo que está leyendo, ¿vale? Él lee como un papagayo. Los papagayos, los loros y tal hablan, pero no saben lo que hablan. Pues eso es lo que pasa. Que él sabe leer, pero no entiende lo que está leyendo. Por eso estaba en una IP, que no sabes lo que era. Me voy adelantando cosas. Esperad, vamos a seguir. Entonces, ¿por qué era importante para usted hacer una pausa después de cada derecho mientras estaba administrando los derechos? Porque quería asegurarme de que, en primer lugar, no estuviera sobrecargado de información. Sale los serie. Chicos, San Modesto baja, que sube este señor. O sea, creo que el próximo papa va a ser Joseph de los Seguir. Sí. Creo que el próximo, cuando este papa ya no esté o renuncie o lo que sea, creo que a los Seguir le van a convertir en el nuevo papa. Yo creo que sí. No sé si estáis de acuerdo conmigo. ¡Hombre, los Seguir! Que mientes más que tal y te purgas todos los días. Dice, quería asegurarme de que él supiera que conocía cada sección y la comprendía antes de pasar a la siguiente a la derecha. Quería que se hiciera de esta manera para su beneficio, para que entendiera completamente sus derechos. Entonces, mientras leía los derechos en el formulario, ¿qué parecía estar escuchando activamente lo que usted decía? Sí. ¿Pediría preguntas aclaratorias de si no entendió o escribió completamente? Tuve que darle dos definiciones. Aquí está, the teacher. Cuidado, Richard, que te quita el apodo. Oye, esto para las carátulas me van a salir unas fotos que flipas con este señor. Me encanta.
Escucha, Richard, que te van a quitar el teacher. Lo de teacher, como te descuides, ya sabes quién te lo va a quitar, ¿no? Claro que sí. Venga, vamos para allá. Creo que el número 1 expliqué que era una coerción, lo cual es básicamente aplicarle presión, forzarlo a hacer algo en contra de su voluntad y todo eso. Ah, mira, que nos está mira, que nos está dando clase de lo que es una coerción, ¿vale? Escuchad, que ya lo ha explicado. The teacher. Y lo siguiente fue la palabra abogado. Necesitaba una aclaración y el detective González le dijo un abogado y entonces entendió la palabra abogado. Así que esas son las únicas dos cosas que recuerdo que me pidió aclaración. O sea, no tengo iniciales. O sea, lo poco que hablo por sí sola es, no tengo iniciales. ¿Qué es coerción y qué es un abogado? No, no es importante, ¿eh? Y la Rachel ahí escuchando y tomando notas para ver cómo le podía subir al niño de primer grado de segundo a primer grado. Y luego, para no sacarle la jara judicial, diciendo que era un peligro para las demás gente que estaba en la cárcel juvenil, que esa gente había robado chicles en la puerta de su casa. En la puerta de... Ellos estaban allí por robar chicles en la puerta de donde venden las chuches, de la tienda, ¿no? Sí, totalmente, Ma. Pidió aclaraciones. ¿Le dijiste, le indicaste que mientras lo interrogabas, si no entendía algo, debía seguir adelante y hacérselo saber a todos? Sí. Y de hecho hubo momentos en que él, como usted acaba de mencionar, si necesita una aclaración o explicación más completa, ¿se lo haría saber a todos? Ya lo sé, pero es que tú no sabes lo que es una condición autista, no sabes qué es un TDAH, no sabes nada, ¿eh? Y has interrogado cientos de menores. Cuando eso yo te voy a demostrar que mientes. Porque en la audiencia de diciembre del 2023 dijiste que era el primer caso de menor que llevabas. Te lo voy a sacar. A ver si mañana me da tiempo. Y te voy a demostrar que mientes. Así, hasta así, otra vez. Y cuando él le pidiera esa aclaración o explicación adicional, de hecho, ¿trataría de proporcionarle esa información? Sí. ¿Eso fue para su beneficio? Claro, fue para su beneficio. Pero bueno, amor, Jonathan, ¿pero qué cosas le preguntas a Joseph? Hombre, ¿qué preguntas haces? De verdad, ¿qué preguntas haces? Con respecto a la palabra abogado, cuando le explicaron qué es un abogado, qué es sinónimo de abogado, dijo, entonces está bien, sí lo entiendo. O algo por el estilo, ya. Pero es que estos niños que en esta condición siempre dicen que sí para agradar, ¿vale? Para agradar. Y si no, que nos lo diga Karina. Karina, tienes que subir un día conmigo, cariño. Bueno, después de haber revisado todo el formulario, antes de interrogarlo, lo desglosa y confirma que de hecho es su deseo proporcionar una declaración sin la presencia de un abogado. ¿Me confirmas que eso al final de todo esto? Sí. Pero él no sabía lo que era un abogado. Y no creo que cuando este señor le explica, o González se lo explica en 2 palabras, entienda lo que es un abogado. Cuando el niño va a un AP, ¿vale? Y confirmado esto, ¿cuál sería su deseo? ¿Quería hablar contigo? Sí. El padre prior, por Dios, ¿cómo no va a hablar con el padre prior? Santo Dios del alma mía, ¿eh? Padre prior, ¿cómo no va a querer hablar con este señor tan maravilloso que tenemos aquí delante? Por Dios,
Que le van a santificar el 20 de enero, como dice Emma. ¿Hubo alguna vacilación o reserva en ese momento por parte de Derek Rosa antes de proceder a hacer la pregunta? No es lo que está. No. Dice, ok. No, dice, no. Dice, ok, está bien. O sea, os dais cuenta, ¿no? Esperar un segundito que voy a mirar una cosa. Seguimos. Señor juez, tengo una exhibición que ha sido marcada para identificación. Dos de los vídeos de VVC que contienen partes de la creación en vídeo en la que estamos hablando, hecha por Derek Rosa. Me gustaría publicar la parte en la que acabo de interrogar al testigo sobre la administración de los derechos Miranda y me gustaría incorporarla como prueba. No creo que la defensa tenga objeción. ¿Estás bien? Estas son las dos cámaras de advertencia corporales de este detective y del detective González. Sí. Bien, solo querías publicar una parte ahora. Voy a publicar una parte ahora y luego tomaré un descanso para continuar con las preguntas. Bueno, como desees. Bueno, la exhibición del escenario 1 marcada para identificación se convertirá en la exhibición estatal número 2. A ver si nos enseñan algo. Porque antes lo hemos visto así y ahora lo vemos así. Ay, Raquelita, para lo que ha quedado para poner vídeos y fotocopias. Ay, Dios. Andrea. Para lo que ha quedado la Raquelita. Vamos a publicar el vídeo que fue capturado con la cámara corporal de González, pero el vídeo de la cámara corporal de Losegui, pero por favor, decidme para que quede constancia de ello, de modo que si es necesaria alguna revisión, un tribunal de revisión anote exactamente lo que está reproduciendo en este momento, hazlo a tiempo si así lo deseas, etiquetando como declaración en vídeo, paréntesis del acusado González, y la fecha es 13 de octubre del 2023, la hora es 02:38 y 13 segundos. Eso es AM, son las 2:38 AM. Si eso es correcto para el detective González. Mira cómo le mira la Raquelita. Para lo que he quedado, dice. ¿Para qué se habrá gastado mi madre tanto dinero en mi carrera? Por Dios. Permiso. Si puedes, bueno. Bueno, venga, dar viralización a esto, por Dios, que estamos aquí, dale que te pego que te dale. Venga, que nos vea todo el mundo, que somos el mejor chat. Siéntate ahí para mí, justo, por favor.
Perdonad un momento, necesito ir al baño. Tardo un minuto. Mira a comer una galleta. Venga, seguimos. Pobrecito mi niño. Soy el detective González, este es el detective Losegui. Mirad cómo no dicen nada de Rachel. ¿Cómo le dicen? Porque aquí tendría que estar la fiscal, Rachel Morales, tal. Y que ella está en contra de todo lo que digas, lo va a sacar y se lo va a poner al gran jurado. Y todas las cosas que se inventó. Voy a repasar un par de cosas contigo primero para que... Bueno, esto ya lo hemos visto 45.000 veces. Vamos a dar un poquito para adelante. Espera. Y tener un abogado presente durante el interrogatorio. Si puede pagar un abogado, se le asignará uno de cualquier interrogatorio si así lo desea. Si decide responder estas preguntas, ahora sin un abogado presente, aún tiene derecho a responder cualquier momento o hasta hable con su abogado. Renuncia a los derechos. Y entiendo cuáles son mis derechos. Estoy dispuesto a hacer una declaración y responder preguntas. No quiero un abogado en este momento. No entendía lo que estaba hablando. Si es que no lo entendía. Es que es increíble, de verdad. Entiendo y sé lo que estoy haciendo. No me he hecho ninguna promesa ni amenaza. No he utilizado ninguna presión ni coerción en ningún tipo contra mí. Bueno, si está bien, este es el formulario aquí. Bueno, ahora quiero que realmente sigas leyendo aquí. Bueno, lee. Bueno, esto ya lo hemos visto 325 veces. Solo para martirizarle de verdad. O sea, es que es increíble. Y las veces que lo va a oír, porque en el juicio se lo van a poner ayer. Ay, perdonad. Vamos para allá, aquí. Solo voy a tomarte un breve momento para preguntarle. ¿Podría identificar la marca de tiempo en el momento que detiene la cinta, por favor? Seguro, son las 2:45 con 14 segundos. Entiendo. Detective,
Lo que acabamos de ver en la corte fue a usted y a Derek Rosa revisando su formulario de derechos Miranda. Ahora, lo que estamos a punto de ver está fuera del ámbito de los derechos Miranda. ¿Fue ese su esfuerzo para asegurarse de que Derek Rosa entendiera y comprendiera completamente lo que acababa de leerle en voz alta? Sí. Mirar Derek cómo se tapa los oídos. Pobrecito mi niño, qué lástima. Madre mía, efectivamente, ma. ¿Por qué no se puso a tomarle declaración sin intentar asegurarse de que comprendía plenamente lo que estaba haciendo? Porque para su beneficio y sus derechos... Cuidado, que sube para arriba. Le canonizamos el día 20, ¿eh? Escuchar esto, escuchar. Quería asegurarme de lo que lo tenía completamente antes de que nos diera su declaración. Y esto no está en el suelo, esto es lo que estás intentando ir más allá, sí. Bueno, voy a empezar, voy a reanudar el vídeo. Queremos asegurarnos de que usted sepa esto y si desea tomar la oportunidad de explicarse la única forma en que podremos tomar su declaración es si acepta hablar con nosotros sin la presencia de un abogado. Ahí la han cagado. El niño no sabe lo que es un abogado, le dice que hablen con él, el niño tiene esa condición, el niño no entiende nada. Juez, Richard, esto ya sabes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Si es así, sigue adelante y firma aquí. ¿Qué es un abogado? Un abogado es alguien que puede representarle en asuntos legales. ¿Ya ves tú qué sabrá de lo que es un asunto legal? ¿O un asunto legal? Que se lo pregunten al gordo Levitón, que seguro que él lo sabe. Alias Ramos Jason Ramos. Wow, verás cuando salga lo de las máscaras y todo esto. Si es que esto lo han convertido en un circo los propios fiscales. Es penoso que estemos hablando de la muerte de una mamá. Es increíble que se esté hablando de la muerte de Irina de esta manera. Es terrible, terrible. Bueno, ¿sabes qué es un abogado? Sí, es lo mismo, sí, lo mismo. Afirmar esto, ¿usted quiere darnos una declaración sin la presencia de un abogado? ¿Entiende eso? Sí, ese es su deseo. Sí, ese es mi deseo. Pero ¿tú te crees que si él sabe dónde le vais a meter y todo lo que le vais a hacer, va a aceptar eso? Que habéis manipulado a un niño de 13 años recién cumplidos, que los cumplió en agosto, que hacía nada tenía 12. Y que estén orgullosos de ellos y de su trabajo. Yo es que estaría depresiva. Bueno, yo es que no me puedo dedicar a eso, evidentemente. ¿Puedes decir tu apellido también? Oye, y una cosa, ¿por qué a Derek en los dockets no le ponen Derek Steven Rosa? ¿Solo le ponen Derek Rosa? Si él se llama Steven. Pregunto, pregunto. Madre mía, mañana otra vez. Ya podemos dormir aunque sea un par de horas. En cualquier momento, mientras hablamos contigo, si tienes alguna pregunta o algo o no entiendes algo, por favor, házmelo saber. ¿Quieres escribir tu nombre aquí arriba? ¿Por qué no pones lo de no tengo iniciales? Ponen lo que les da la gana. Y esto lo van a hacer en el juicio para manipular, pero bueno, ahí está Rielo. Voy a escribir el número de caso aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto, cómo manipulan al niño. Espera.
Detective. El detective González comienza a interrogar a Derek Rosa sobre el incidente en sí. Después de lo que acabamos de ver, ¿será González quien empiece a cuestionarlo? Sí, apenas está entrando en lo preliminar, ya sabes, un poco de información, pero es el detective González quien hace el interrogatorio. Bueno, ahora bien, ¿tiene alguna importancia que él haya llevado a cabo el interrogatorio sobre el contenido del incidente en lugar de usted? ¿O eso ocurrió de manera natural? No, simplemente sucede orgánicamente. Ya sabes, él empezó, él era nuestro entendimiento antes de entrar allí, que él seguiría adelante y haría las preguntas, yo tomaría notas y todo eso. Entonces es solo cuestión de, ya sabes, ahora que he estado presente en la sala durante la línea de preguntas, tengo algunas preguntas sobre ese intercambio. Bueno, ¿cómo habló el detective González con Derek Rosa? ¿Cuál era su tono? Otra vez. ¿Ves? Como no sabe qué preguntarle, le pregunta necedades. Muy normal, tranquilo. Sí, estaban de cañeo aquí. Oye, mira, Derek, mira. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo lo llevas? Chaval, ¿cómo lo llevas? Qué fuerte. Hombre, por favor. Un poquito de decoro. Uy, esperad, que se me ha ido. Un poquito de decoro, hijo mío. No usó un tono agresivo ni nada, él es muy comprensivo y tiene un tono tranquilo. El detective González estaba apurando a Derek Rosa para que terminara. No, el detective González estaba interrumpiendo a Derek Rosa. No. ¿Las preguntas del detective González eran abiertas? Sí. Le estaba proporcionando a Derek Rosa las respuestas durante las preguntas, que era un niño de 13 años que acababa de ver cómo habían asesinado a su madre. Empezando por ahí. No tenéis decoro, no tenéis empatía. ¿Y podrías explicar qué quieres decir cuando estás de acuerdo en que las preguntas eran abiertas en lugar de que él fuera guiado? No, pero si la pregunta, te contestas tú a la pregunta, Bors. Cuéntame sobre esa diferencia. Cuando haces una pregunta abierta, básicamente haces una pregunta sin dar ninguna opinión. Creía que iba a decir. Esa pregunta no es normal, que le pregunta al otro ni que fuesen siameses, efectivamente. Pero escucha una cosa, Juana, dice, básicamente haces esas preguntas sin dar ninguna opinión. O sea, yo iba a pensar que una pregunta abierta es una pregunta abierta. Sobre cómo responder o sugerir que la responda de una manera particular. Esperas y obtienes la respuesta. Las respuestas de Derek Rosa a las preguntas del detective González fueron receptivas, es decir, ¿realmente fueron a responder la pregunta que les hizo? Sí. ¿Hubo casos en los que Derek Rosa proporcionó información adicional a la pregunta que se le hizo? Sí. Ya sabes, habiendo estado allí y siendo parte de la interacción, ¿te pareció que Derek Rosa entendió el significado de lo que estaba diciendo? Lo siento, lo seguí, pero va a ser que no, hijo. No te creo nada de lo que dices. Nada, nada. Madre mía, yo sigo grabando. El móvil ya lo puedo resetear con las grabaciones. Seguimos. Would you say that he
¿Dirías que él estaba expresando claras muestras de emoción? La verdad es que no vi ninguna emoción en su rostro, la verdad. Vos, si vas por el camino que creo que vas, va a ser que no. ¿Te sorprendió que Derek Rosa no mostrara ninguna emoción dada la naturaleza de la declaración? Sí. Tú ya sabes, entiendo que él no estaba mostrando emoción. ¿Alguna vez trataste de hacerlo sentir mal o culpable o avergonzado por lo que te estaba diciendo? No. Este señor, el señor no, el doctor no. ¿Os acordáis de la película? El doctor no. Es doctorado en no. Usted y el detective González reaccionaron con bastante objetividad a lo que él decía, sí. ¿Le diste la oportunidad completa para explicar sus respuestas? Sí. Doctor, yes. ¿Le pareció a usted durante el interrogatorio que se resistía a admitir ante todos que él fue quien mató a su madre? No. ¿Sabéis por dónde va, no? ¿Diría usted que de hecho fue bastante franco al proporcionar esa información? Sí. Y ya sabes, refiriéndote a la evidencia del vídeo en sí, tiene una duración de aproximadamente 26 minutos en un espectro de una entrevista corta versus una entrevista larga. ¿Dirías que esta fue una entrevista bastante corta? Fue una entrevista breve y concisa. Hay ocasiones en las que como detectives tienes que estar con un sujeto durante horas y horas intentando extraerle información, sí. Claro, por la condición que tiene Derek. Si es que, mira que lo dije el primer día que cogí el caso. Mirar que llevo 2 años, dele que te pego que te dale. Que llevamos más de 26 meses diciendo todo, o 24 meses o 25. Dale que te pego, desde el minuto 1 lo dije. Y yo tenía razón. ¿Por qué? Porque lo sabía, lo vi, lo leí en su lenguaje no verbal, en su lenguaje verbal. Tal vez fue desafinar a un sujeto mostrándoles otras pruebas para demostrar su culpabilidad. ¿Eso pasó alguna vez aquí? Ah, Jonathan, porque me has oído decir lo del caso del señor este que llevaron a su perro manchado las piedras, los pies del perrito de líquido rojo, diciendo que era la sangre del padre que estaba en casa de su hermana viendo la tele tranquilamente, y que el fiscal dijo que le había matado, que la policía le dijo que había asesinado a su padre, perdón. La información que proporcionó de Rosa se basó en su recitación de lo recordaba que había sucedido, sí. O lo que le habían dicho que dijera. Señoría, el vídeo habla por sí solo. No podemos especular porque Derek Rosa dijo pregunta, por favor. Voy a por lo que... ¿Alguna vez usted o el detective González le presentaron a Derek Rosa evidencia de su culpabilidad durante su interrogatorio? No. No sé ni lo que le ha preguntado. Los detalles de Derek Rosa le dijo a usted y al detective González a lo largo de su investigación. ¿Pudiste establecer la verdad de lo que estaba diciendo? Quiero decir, que le dijo, resultó ser corroborado por otras pruebas en este correcto. Sí, durante el curso de la investigación, sí. Entonces, según tengo entendido, basándose en la información que le dio Derek Rosa, los detectives pudieron corroborar. ¿Es justo decirlo así? Sí.
Witness has been sworn. You may inquire. Thank you, Judge. Good morning, Detective. Good morning. Can you please state your full name for the record? Joseph Elosegui. Detective, who do you work for? ¿Para quién trabaja? Ciudad de Jalalía. Ah, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? And is that something? Is that Yes. fair to say? Es que como los van a poniendo... Okay, so let's break that down a little bit. No, esto es el principio de la entrevista, ¿vale? Es que como las van poniendo como quieren... Vale, vale. Esto es anterior, ¿vale? Va descolocado. Luego nos lo pondrán todo junto, como el otro día. Detective, ¿para quién trabaja en Ciudad de Jalalía? ¿Cuál es su número de placa? 958. Cuando empezó usted a trabajar en la ciudad de Jalalía, 4 de octubre de 1993. ¿Cuándo fue contratado por primera vez por la ciudad de Jalalía? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Empecé con la sección de patrulla. ¿Pasaste por la academia como todos los reclutas? No. Antes de trabajar en la ciudad de Jalalía, trabajé para la ciudad de South Miami durante aproximadamente 9 años y mi última asignación allí fue la de sargento de policía. Allá en el 83 pasé por la academia de policía. ¿Cuántos años tiene este señor? Tiene un montón, ¿no? No, todavía no, son las 3:12. Todavía es pronto. Quedan 4 horas para amanecer. ¿Y en la primera agencia en la que trabajaste tenías alguna tarea o cargo especial? Yo era un sargento uniformado. Hice trabajo de detective. Hice SWAT y motores. ¿Cuándo te cambiaste al departamento de policía de Jalalía? ¿Cuánto tiempo estuviste en patrulla? Aproximadamente 3 años. Y luego de tus 3 años en patrulla pasaste a una unidad de investigación. Sí, en el año 1996. ¿Y qué unidad era esa? Unidad de víctimas especiales. Oye, hay una serie que se llama Unidad de Víctimas Especiales. ¿Qué tipo de unidad es esa? Esa es una unidad de violencia doméstica y juvenil. Entonces, como parte de una unidad especial de víctimas, tendría que entrevistar a víctimas juveniles, sí. Tendría que entrevistar a testigos juveniles, sí. ¿Qué pasa con los jóvenes acusados de delitos? Sí. ¿Ha recibido alguna formación sobre cómo interrogar a un testigo, víctima y sujeto sobre delitos denunciándolos? Sí. ¿Nos puedes contar brevemente algo de la formación que he recibido? He recibido mucha información en servicio y he asistido a numerosos cursos que se ofrecieron sobre cómo tratar. ¿Cuántos sujetos diría usted que ha entrevistado a lo largo de su carrera como detective? Mucho. No puedo darte el número exacto, pero bastantes. Tú dijiste que era el primer menor acusado de homicidio, que era el primer caso que llevabas. Y lo dijiste el 15 de diciembre del 2023. ¿Serían cientos? Yo diría, durante el curso de mis investigaciones, alrededor de 100. Y ahora yo le preguntaría a Elosegui, le diría, Joseph, y dime una cosa, ¿alguna vez te has encontrado a una persona como Derek Rosa? ¡Wow! Dios mío. ¿Te imaginas que lo llevan mañana y lo detienen? Que le detengan, que es una mentirosa.
Bueno, después de servir en la unidad de víctimas especiales, ¿cuál de la siguiente unidad le asignaron? Luego fui a crímenes mayores en 2002. Y ahí es donde estás hoy, delitos mayores. Así que en 2002 empezamos con los grandes crímenes. ¿Es usted el único detective de crímenes importantes o trabaja en equipo? No, trabajamos en equipo. Claro, porque este también lleva el caso Tano. Otra persona que es inocente en la cárcel. Dos de una, ¿verdad? ¿Y los seguí? Tú y Montalvo, los dos en los mismos casos. ¿Quién es el sargento actual? Jan Lee. Delitos mayores, ¿qué tipo de delitos investigan estos detectives? ¿Homicidios o cualquier delito violento contra una persona? ¿En cuántas investigaciones de homicidio diría usted que ha participado durante este periodo de tiempo? Cientos. ¿Ha sido usted el investigador principal de homicidios anteriormente? Sí. ¿Fue usted el investigador principal de homicidios asignados a la muerte de Irina García? Sí. ¿Cómo determina la unidad de delitos mayores de la policía de Jalalia quién será el investigador principal? Se hace de forma rotatoria. Por ejemplo, yo estaría arriba y luego en el siguiente homicidio estaría arriba otro detective, es una rotación. Entonces, el hecho de que usted fuera el detective principal asignado en esta investigación, ¿hubo alguna razón especial más allá de ser el siguiente en la rotación? No. ¿Esto por qué se lo preguntas? ¿Por lo de Frank Ramos? Pregunto eso. Yo hago preguntas. Yo estoy del talará. Hago preguntas. Yo son las 3:17 de la madrugada aquí en España y llevo desde las 2 de la tarde. Llevamos más de 12 horas en directo, ¿vale? Entre un primer directo y el segundo. ¿Quién le asignó como detective principal en este caso? El sargento Jan Deitman. Está bien. Durante algunos de sus entrenamientos que involucran interrogatorios de sujetos, ¿aprendió la forma correcta de administrar los derechos Miranda? Sí. Me tocó la nariz, me vuelvo a pasar la mano por la carita. ¿Tiene el Departamento de Policía Superior un formulario Miranda estándar? Sí. ¿Y es eso algo que se requiere repasar con los sujetos que están detenidos? Antes de interrogarlos, sí. Bueno. ¿Y ha utilizado el formulario estándar de renuncia a los derechos Miranda en todos los casos a los que nos referimos que usted investigó? Sí. Escucha un momento que lo repasa antes. Que se lo cuenta. Vale. Bueno, hablemos de la noche del incidente. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de Irina García? Me llamaron a casa y me dijeron que acudiera a la escena de un homicidio. ¿Estabas en casa durmiendo? Sí. Wow, estaba durmiendo, se levantó de mal pairo. Yo conozco a gente que tiene un despertar muy malo, ¿eh? Yo no, yo me levanto guay, yo me levanto muy bien. Yo me levanto muy bien. Hoy no voy a dormir, os lo digo. Llevo ya no sé cuántas Coca-Cola. Escucha una cosa, que hay gente que se levanta mal, ¿eh? Que tiene un mal despertar. Yo creo que este tipo tiene un mal despertar, no sé por qué. Me lo imagino. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo diría usted que le llevó viajar desde su casa hasta el lugar del incidente? Yo diría que dentro de una hora. ¡Guau! Encima vive a 1 hora de Jalalía. Cuando llegaste por primera vez revisé información. Oye, escucha una cosa, vamos a hacer cuentas. A las 11:30, o sea, que tiene la de Rosa
a las 11:47, ¿no? O a esa hora le dicen a Irina que está. ¿A a qué hora le llaman? Tarda una hora. ¡Oh! O sea, que estuvo en casa de Irina. Hola, ¿qué tal? Adiós, hasta luego, que me voy con el niño. Y estuvo 2 horas, Derek Rosa. ¡Wow! Le tuvieron retenido 2 horas hasta que llegó este. What may have happened? Yes. What was your general understanding of what ¿Cuál fue su comprensión general de lo que pudo haber sucedido dentro de la unidad de departamento donde se encontró el cuerpo de la señorita Irina? Me informaron que el acusado, Derek Rosa, sentado allí, había llamado al 911 avisando al miembro de la secta, no es el miembro de la secta, el miembro de la operadora, que había matado a su madre y se había comunicado con la policía. Entonces, cuando llegaste, ¿escuchaste realmente la llamada al 911 o te la resumieron? Se resumió. No la oyó. El teléfono roto. El apartamento donde se encontró el cuerpo de la señorita García estaba en el complejo Amelia Oak, en Hialeah, sí. Y eso es aquí en el condado de Miami-Dade, sí. ¿Habías estado antes en el complejo de apartamentos? Puede que haya sido parte de la patrulla cuando trabajaba horas extras o algo así, pero nada en cuanto a la magnitud de una investigación. ¿Ibas de copitas por allí? ¿Tomabas algo? ¿Veías a los colegas? Pregunto, ¿tienes colegas en Amelia Oak? Pregunto. ¿Conoces a alguien allí en Amalia? Ahora, a lo largo de la investigación, se identificaron varios individuos que podrían haber tenido información o que estaban relacionados con la víctima o el acusado. ¿Conocía usted a alguna de las personas implicadas en este caso antes de su nombramiento como detective principal? No, hombre, no. ¿Cómo voy a conocer yo a Fran Ramos? No. ¿Qué va? ¿Yo que voy a conocer a Fran Ramos, a Malanga y a Malango y a Malanguete? Que no conocía yo a nadie. Llevo 20 años, pero yo no conocía a nadie, ¿eh? Llevo desde el 93, pero yo no conocía a nadie. Nadie. Yo iba y no conocía a nadie. Pero sí, seguramente irías a tomar copitas al bar de Marras, ¿no? Eso pasó en el caso de Pablo Ibar, perdón. Por eso Pablo está donde está. Entonces llegaron a ti esencialmente como extraños. ¿Es justo decirlo? Sí. Cuando usted llegó, ¿sabía dónde se encontraba el acusado? Estaba dentro de un vehículo patrulla de la división de patrullaje uniformado. ¿Y es estándar que cuando un sujeto es detenido lo coloquen en un vehículo identificado? Sí. ¿Ese era el vehículo marcado como perteneciente o asignado al oficial Gutiérrez? Sí, lo fue. Bueno. Entonces, cuando llegaste por primera vez, hablaste con los otros miembros del equipo de homicidios, sí. ¿Quiénes eran los miembros de su equipo de homicidios esa noche? Estaban el sargento Jane de Lima, el detective Maguela Montalvo, el detective González, el detective Félix Pérez y el detective Guay, el chino. El de las fotos. ¿Son estos detectives con los que usted está familiarizado y con los que está trabajando en el pasado? Sí. Hombre, con la Montalvo en el caso tal, ¿no? 2 inocentes en la cárcel. Hombre, ya te lo digo yo. Si no lo sabes tú, te lo digo yo.
¿Qué tipo de información intentó recopilar en la escena antes de regresar a la estación para el interrogatorio? Quería saber un poco sobre la historia del acusado, ya sabe, si tenía algún problema psicológico, si tenía alguna discapacidad en el aprendizaje. ¿Pero qué me estás contando, Losegui? ¿No te lo crees ni tú? Me vas a hacer que haga la croqueta. Muchacho, escúchame. Escúchame, que esto es para hacer la croqueta. Dice, tenía alguna discapacidad de aprendizaje un poco. Este ya está con un poco. Ya está con el poco, con el borderline y todas esas historias. Entonces quise entrevistar a un miembro de la familia para averiguarlo. ¡Qué mentira más gorda! ¿Qué tiene que ver el aprendizaje con un asesinato? Pregúntalo. ¡Qué mentira más gorda, por favor, alegadamente! Entonces sabía, ya estamos. ¡Oh, qué manera tiene de hacer esto! Es un tic. Se pasa todo el día haciendo lo que no tiene que hacer y hablando lo que no tiene que hablar y ya sabe lo que pasa. ¿Sabías que Rosa era menor la noche que respondiste? Sí. Debido a que era menor de edad, ¿fue importante para usted obtener alguna información antecedente de su familia? Sí. Que lo seguí. Mira, que en su pueblo le llaman el Osegui el del visillo. El Osegui el del visillo. ¿Qué es que lo tiene todo? ¿Qué es que lo tiene todo? ¿Uno de los familiares con el que usted habló fue José Rosa? Sí. Bueno, ahora hablaste con José Rosa más o menos entre la medianoche y la 1 a.m. La noche del 13 de octubre, sí. ¿Su conversación con el señor José Rosa, el padre, fue grabada en vídeo? Sí, lo fue. Bueno, ¿puedes contarnos un poco sobre las preguntas que le hiciste a José Rosa dentro de la grabación? Le pregunté si tenía algún problema psicológico por el que hubiera recibido tratamiento, a lo que respondió que no, y qué tipo de estudiante era, qué tipo de persona era. Él dijo que era muy intelectual, orientado a la familia, que se llevaba muy bien con la víctima. ¿Sabes? Que él que amaba a la víctima y la víctima lo llamaba cada 15 minutos más o menos, que era intelectual. Otra vez, o sea, que era intelectual, otra vez lo repite. Eso para los que escriben un libro, muy mal, muy mal. No se puede repetir dos palabras en la misma frase. Que era intelectual y que no tenía ninguna discapacidad del aprendizaje. Creo que dijo que era estudiante externo. Bueno, aquí vamos a desglosarlo un poco. Según el padre, con base en lo que le dijo, el acusado no tenía discapacidades o defectos psicológicos según su conocimiento. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Y en cuanto a ser estudiante, ¿tuviste la impresión de que Derek Rosa era un buen estudiante según lo que te dijo su padre? Estudiante excepcional. Sí. ¿Te pareció que el padre de Derek Rosa, José Rosa, tenía suficiente familiaridad con su hijo para saber esa información? Sí. Es decir, ¿alguna vez te dijo realmente no sé mucho sobre sus estudios, su escuela, su personalidad? No puedo responder a tu pregunta. ¿Alguna vez te dijo algo así? No. ¿Alguna vez te pidió que hablaras con alguien más que no fuera él para obtener más o mejor información sobre su hijo? No. ¿Estuvo más o menos cooperativo contigo? Sí. Cuando usted habló con él, ¿fue usted acusador o agresivo hacia él? No.
El propósito de hablar con él era simplemente recabar información sobre el individuo que la policía tenía en custodia, sí, lo fue. Obviamente Irina García estaba fallecida, por lo que no pudiste entrevistar a la madre. Voy a decir un taco. Hostia, es que si encima entrevista a Irina, ya no sé qué deciros. Ya no sé qué deciros. Pero por favor, Jonathan, por favor, controla el vocabulario, que el niño está delante, que te está oyendo la abuela, que está su padre, su abuela, su tío. Hombre, que no pudiste entrevistar a la madre porque estaba... ¿En serio, Jonathan? O sea, por favor, o sea... Dejarme que lo ponga un momento, por favor, no puedo, no me puedo resistir. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Dios. O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio, Jonathan? ¿En serio, de verdad? Es que si ya, vuelvo a repetir el taco, ¿vale? ¡Hostia! Es que si eres capaz de entrevistar a Irina, Elosegui, ya hago la croqueta, pero con doble salto mortal. Hombre, esto es, claro que sí, Andrea, esto es ridículo. Mira, se me está poniendo la piel de pollo, pero yo creo de la mala leche que se me está poniendo. Sigo. La detective Montalvo entrevistó a la abuela de Derek Rosa. Sí. ¿Y eso también fue grabado en vídeo? Sí, lo fue. Lo hemos visto todos. Jonathan, si eres tú con Raquelita, las que os peleáis y lo pasáis a Telemundo o lo pasáis a Univisión. ¿Qué estás preguntando? Una falta de respeto totalmente, Andrea. Efectivamente, Ma. ¿Le tiene miedo? Claro que sí, claro que sí. Las dianas en la habitación. ¿Qué hacían las dianas en la habitación? Y de nuevo esto se basa en tu percepción, pero en base a tu percepción, ¿entendías que Derek Rosa era en términos generales un joven normal y promedio que se desempeña bastante bien en la escuela? Sí. Yo lo que voy a deciros una cosa, esto no es un juicio, ¿vale? Entonces no hay que estar todo el rato protestando. Pero yo hubiera objetado más de una vez. Perdonad, yo hubiera objetado más de una vez. Acordaros el 15 de diciembre como la señora Raquel Morales estaba todo el rato, gestiones, deja hablar, ¿vale? Yo creo que ella sí la está dejando dar porque se retraten ellos mismos. Pero bueno. Es una audiencia, claro. Y las fotos de malvados que ponen estos de Latin Clay y toda esta gente, ¿eh? A Derek, que le ponen con una cara de psicópata, así con una mirada. Pero es que todos, si nos cogen en un momento de cruzar la mirada, esa fotografía nos sale, ¿eh? ¿Alguien mientras usted estaba en la escena, incluso después de que usted fue a la escena, le hizo notar que él tenía algún defecto, déficit o algo por el estilo? No, tener un déficit no es un defecto, es una condición, pero no hay manera. No. Please be seated. Thank you. Siguiente vídeo. We're here in Derek Rosa, state of Florida versus Derek Rosa, case number F23-21321. Could I ask the parties
¿Podría pedir a las partes que anuncien su comparecencia, por favor? Ah, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto, que estaba diciendo que este ya lo hemos visto. Esperar, es que a lo mejor ya no han subido más. Esperar, esta es la del otro día, de la loca esta de la guardilla. Esperar un segundo. Sí, vamos a ver si ha subido algo más. Creo que esta es la siguiente. ¿Está usted familiarizado con los formularios de custodia de registros? Sí. ¿Este formulario de custodia de registro tiene como avenida al director de comunicaciones de la ciudad de Jalalía? Ah, que se la mataron, ¿no? Uy, esperar, que estoy con esta. Esperar. Sí, ella es una empleadora supervisora. ¿Y el número de caso que aparece en el cuerpo es el número de caso de la investigación de la muerte de García? Sí. Bueno, ¿y esto es para la grabación de audio del 911? Sí, sí lo es. Solicito que se admita. The state seeks to admit this document. Do you object? Dice el juez, el Estado busca admitir este documento. ¿Tiene alguna objeción? Nosotros no, gracias. Los estados admitidos que estiman el anexo 1B marcado para la identificación se convierten en los estados de exhibición al número 3. ¿Qué modo? ¿Le ha dejado cao nada más entrar hielo al juez? El juez está pensando, me van a recusar. Lo están subiendo así, ¿eh? Mañana ya estará todo, supongo, o luego a lo largo de la noche. El señor juez en este momento pediría que se publique el informe del 911 que acompaña la certificación del registro comercial. Sí. Puedes publicar. Bueno, señora, cuando le pregunte a la defensa si usted tenía una posición de respecto a las solicitudes que hizo el Estado en ese momento. No entiendo, podríamos tener algunas objeciones a algunas partes de la llamada telefónica 911. Así que veremos lo que el señor... ¿qué es lo que el señor Fuerzas? El señor Bors intenta publicar. Bueno, está a punto de jugar el mapa, quiero decir. Y señoría, de nuevo tenemos objeciones a algunas partes del mismo. Bueno, sus objeciones, señora, creemos que cualquier cosa que tenga que ver con algo que esté fuera de las declaraciones de Derek Rosa, estamos de acuerdo en que las declaraciones que él hizo la llamada, hizo declaraciones muy emocionadas y afirmó que tal vez no podríamos superar una objeción legal. Sin embargo, cualquier cosa relacionada con su hermana pequeña en esa violación es altamente perjudiciosa, inflamatoria y es realmente irrelevante. ¿Hay alguna declaración que haya hecho el aparador que también sería objetable? Entonces, ¿de qué manera tan objetable, señora? Como dije, porque llevaron a información inflamatoria que no tiene relevancia con este caso. Por ejemplo, testimonio o no testimonio, pero su respuesta sobre un niño de 14 semanas y 14 días en esa habitación no tiene que ver con la investigación y nuevamente el valor probatorio está altamente desvirtualizado con el efecto perjudicial. Pues yo aquí Riel hubiera dicho que por qué la niña no lloraba. Y si le hicieron las pruebas. No sé.
yo hubiera preguntado porque no sé vosotros, ¿qué me decís? Entonces, el efecto perjudicial, estoy tratando de entender esto de él mencionar que su hermana de 2 semanas está en la habitación, cuando supongo que esto se está reproduciendo para poder determinar, con suerte, esto podría ayudar a determinar su estado mental, capacidad, comprensión, conocimiento. Cuando se presentó a una entrevista, unas 3 horas después, supongo que eso es el equilibrio de relevancia que me está pidiendo que haga. Eso es parte, sí, no estás reclamando ningún privilegio de ninguna manera, esto es parte del argumento afirmando que sea correcto. Creo que en este momento, cuando él hace esa llamada, no hay ningún peligro para esa niña, una niñita de 14 días. Cuando el operador del 911 le pregunta, ¿le hiciste algo? ¿Le pasó algo? ¿Está bien? No veo cómo eso tiene alguna luz o relevancia con la teoría del caso del Estado. Yo te digo una cosa, Rielo, yo creo que ahí yo hubiera metido a la niña para decir por qué no lloraba, por qué se le hicieron alguna prueba a la niña. No sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, me gustaría que me lo dijerais, a lo mejor yo estoy confundida, ¿vale? Señora, esto no es esto, no nos ocupamos de esa teoría del caso, estamos tratando de que usted ha alegado en su moción, señora, un abogado a la vez. No voy a tener doble equipo de abogados en ningún momento en este caso. Una persona maneja una cosa y en este momento es simplemente real. Bueno, puedes pasar las notas que quieras, pero te estoy preguntando a ti. Estoy tratando de enmarcar el tema de cómo lo presentas, porque no se trata de si G es culpable o inocente. La pregunta es qué es su estado mental en este momento. Ya está. Si es culpable o no. Hola, Elo. Saludos. Escucha, ¿ves? Si es culpable o no, es mirar su estado mental. Le tienen que recusar. Porque él cree que es culpable. No hay la ley de la duda aquí para el señor juez. Mirad aquí, lo dice otra vez como lo ha dicho muchas veces. Dice, porque no se trata si G es culpable o inocente. La pregunta aquí es su estado mental en ese momento y su capacidad en el momento en que se sometió al interrogatorio más tarde para ver si entendía lo que estaba pasando, y en ese momento yo estaría escuchando, supongo, las preguntas que le hizo el operador del 911. Le ha regañado al descalzo, porque le estaba pasando notitas a Rielo, que creo que podrían ayudarme a entender o ver si él entendía y sabía. Entonces, me está proponiendo un balance 403, pero hay algo inflamatorio en esto, pero no veo. La va a regañar a descalzo. Su señoría, quizás la primera capa es el hecho de que el detective no ha testificado que escuchó la llamada al 911. Recuerdo que al principio del examen el detective testificó que fue resumido. ¿Sí es verdad? Esa fue su palabra. Se le resumió y se hizo así, la noche del incidente, antes que él llegara al lugar. Por lo tanto, no he escuchado posteriormente nada de su testigo que diga que escuchó la llamada del 911. Bueno, chicos, estoy ya que me caigo. No he cenado, estoy súper cansada, son las 4 de la mañana. Así que lo vamos a dejar aquí. Mañana seguimos, ¿vale? Porque estoy muy cansada, ya me duelen los ojos y realmente creo que necesito descansar. Si queréis verlo, lo podéis seguir viendo en Live and Crime y necesito descansar, ¿vale? Porque mañana va a ser otro día duro, ¿vale? Así que nada, un beso muy grande para mañana. Vamos a ver si nos dejan ver la audiencia o si no. Así que un beso muy grande, mañana más y mejor.
y gracias por estar aquí. Estoy súper cansada. Es que se me está yendo, no puedo leer bien porque las letras ya del dolor de ojos que tengo ya me duelen. Entonces necesito descansar y comer algo que no he cenado, casi no he comido y creo que me merezco un descanso. Así que os emplaco todos a mañana en mi instinto criminal. Y un besito muy grande. Mañana nos vemos. No os perdáis, que estamos aquí mañana con un clavo, aquí. Apoyar, dejarme un comentario. Los comentarios son darle like, dejar el comentario. Los comentarios, si las personas que estáis aquí me dejáis un comentario, bueno, va a ser la caña. Y mañana seguiremos con esto, ¿vale? Seguiremos con esto, seguiremos traduciendo esto. Y por la noche seguiremos haciendo esto, ¿vale? Bueno, pues nada, os quiero un mogollón, de verdad. No sabéis la compañía y espero que os haya gustado mucho. Hasta mañana. Frente a la cámara, ella se sienta. Su estilo y voz siempre nos conecta. Habla de crímenes que estremecen el alma. Con Coca-Cola en mano y el viper que nunca falta. Instinto criminal, su espacio digital. Con Coca-Cola y vapor es su ritual. Desentraña misterios con pasión incansable. Y en cada directo su energía es imparable. Los seguidores esperan con devoción cada caso lleno de intriga y canción. Pero hay algo claro en cada sesión: el vapor y la Coca-Cola siempre en acción. Instinto criminal, su espacio digital. Con Coca-Cola y vapor es su ritual. Desentraña misterios con pasión incansable. Y en cada directo su energía es imparable. Entre secretos y crímenes ocultos, ella siempre encuentra la verdad. Y con cada sorbo y una nube en el aire, hace el misterio aún más intrigante. Instinto criminal, su espacio digital.